Egun on guztioi, hasiera emango diogu plenoari. Eta lehen puntu bezala 2001ko otsailaren 25ko akta onartzea izango genuke. Arazorik ez baldin badago bozkatu egingo dugu. Horren aldeko botuak. Aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. Gai zerrendako bigarrena, Ogasuneko batzordeko lehendakari orde berria izendatzeari buruzko alkatetzaren ebazpenaren kontu. Del vicepresidente anterior, señor Corominas, se eligió por la Comisión de Hacienda nuevo vicepresidente a don Jorge Mota Iglesias y mediante resolución de alcaldía de fecha 23 de febrero se nombra vicepresidente de la Comisión de Hacienda a don Jorge Mota Iglesias. Hurrengo puntua. Gai zerrendako hirugarrena, hainbat sektore kontseilu erakunde publiko eta udal batzarretako ordezkarien aldaketen berri. En su representación en la Junta Municipal del Distrito Este. Asimismo, cambios a iniciativa del Grupo PNV, asimismo, en relación con representante del Consejo Rector del Organismo Público Escuela Municipal de Música y Danza. Y, finalmente, comunicado por la portavoz del Grupo Municipal PSEE, modificación de sus representantes en el Consejo Sectorial de la Memoria Histórica. Hurrengo puntura pasatzen gara. Gai zerrendako laugarrena, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 4 del orden del día, dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Han sido aprobadas las siguientes declaraciones. En Junta de Portavoces de fecha 8 de marzo de 2021, declaración institucional o conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV, Socialistas Donostiarras, PSE y PP con motivo del 8 de marzo. Fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ-PNV, Socialistas Donostiarras, PSE y PP y las abstenciones de las portavoces de los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia. En Junta de Portavoces de 12 de marzo de 2021 fue aprobada por unanimidad declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin relativa a las grabaciones que evidencian la muerte de Mikel Zabalza por torturas sufridas en el cuartel de Inchaurrondo. Finalmente, en Junta de Portavoces de fecha 23 de marzo de 2021 fueron aprobadas declaración institucional conjunta presentada por los grupos políticos municipales EAJ-PNV, PSE, PP y Elkarrekin Donostia sobre el ataque a la Guardia Municipal en la parte vieja. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los suscribientes y el voto en contra de la portavoz del grupo EH Bildu. Asimismo, declaración institucional presentada por el grupo EH Bildu sobre el 21 de marzo con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Votada por puntos, fueron aprobados los puntos número 2 y número 3 por unanimidad. Y, finalmente, se aprobó asimismo declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV, PSE y Elkarrekin Donostia sobre el lugar de los victimarios en nuestras plazas y pueblos. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ-PNV, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia y la abstención de la portavoz del grupo EH Bildu. Hurrengo puntura pasatzen gara. Gai zerrendako bosgarrena, behin betiko onarpena ematea espartxoko zubia ordezkatzeko plan bereziaren aldaketari LO 05 txominenea. Erabaki hauek hartzea proposatzen zaio udalbatzari, lehenengoa behin betiko onarpena ematea espartxoko zubia ordezkatzeko plan bereziaren aldaketari eta bigarrena lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legearen 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea.
Asunto número 5. Aprobación definitiva de la modificación del plan especial para la sustitución del puente. Aprobación definitiva de la modificación del plan especial para la sustitución del puente de Esparcho. AU-LO 05 Chominenea. Especial para la sustitución del puente Esparcho. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del. Bai, delegatuak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. 2018ko uztailaren 26an akordio bat sinatu zuten tartean zeuden partikularrek eta administrazio desjabetzaileak, hau da, Donostiako udalak, Espartxoko zubia ordezteko obrak egiteko beharrezkoak izango ziren ondasun eta eskubideak adiskidetasunez eta hitzartuta eskuratzeko baldintzei buruz. Lortutako akordioren premisan arabera, gaur egun dagoen eraikuntzari ahalik eta kalte txikiena eragingo zaio eta zubia ordezteko obrak egiteko behar den okupazioa eta esku hartzen duten administrazio sektorialak ezarritzaketen eskakizuna betegarriak izango dira. Akordio horretan, apur bat murriztu zen hasiera batean aurreikusitako ate aurreen eremuaren behin betiko desjabetzearen azalera. Beraz, Donostiako udalak balio justua adostasunez finkatzeko akta sinatzean hartutako konpromisoa betetzeko idazten da plan bereziaren aldaketa. Dokumentuaren helburua Donostiako udalak hartutako konpromisoak betetzea da eta konpromiso horiek hauek dira. Donostiako udalak dokumentu hau behin betiko onartu arte enkargatu eta izapidatzeko konpromisoa hartu zuen honako helburu hauek lortzeko. Ubako bideko 2 eta 4 zenbakietan dagoen eraikinaren jabeak behin betiko desjabetzako hasieran aurreikusitako azalera murriztea. Ondare izaerako erregistro partzela bat sortzea, uba bideko 2-4 zenbakien dagoen eraikinaren ate aurreko eremuan gaur egun dauden aparkalekuen galera ordezteko 7 ibilgailuentzako aparkaleku eremu gisa erabili ahal izateko. Hurrengoa, ubako bideko 2 eta 4 zenbakietako eraikinera sartzeko oinezkoentzako pasabide bat eta eskailerak eraikitzea, bai eta igogailu bat ere, bizilagun horien oinekoen irigarrizkotasuna hobetzeko. Ibilgailua sartzeko ibilgailuentzako arrapala bat eta proiektatu eta sortzea jabari publikoarako. Uban gaur egun dagoen bidearekin lotuz larrialdetako ibilgailuak eraikin horietara ibilgailuz iristeko. Dokumentu hau, behin betiko onartu ondoren, Donostiako udalak aparkalekuetarako lursatiaren jabetza eskualdatuko die uba bideko 2 eta 4 zenbakitan dagoen eraikineko bizilagunei. Eta beraz, udalak bere gain hartu zuen aparkalekuretako partzela sortzeko behar ziren obrak bere kontu egitea baita ere. Beraz, dokumentu hau udal honek plangintza aldatzeko dokumentu hau behin betiko onartu arte enkargatu eta izapidetzeko hartutako konpromisoaren emaitza da. Arestian planteatutako helburua batera betetzea ahalbidetutako duena. Eta kontuan hartuta espedientean aldeko txosten tekniko eta juridiko guztia daudela, dokumentuak hartzen dugu gaur behin betiko onartzeko. Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker egun on guztioi. Bueno, tal y como decía la concejala delegada, el ayuntamiento adquirió un compromiso cuando adquirieron los bienes necesarios para las obras de sustitución del puente de Esparcho, de incorporar una serie de cambios, ¿no? El crear una parcela de aparcamiento de 7 plazas, el ejecutar una pasarela peatonal, una rampa de acceso al caserío Esparcho, ascensor de conexión y rampa de acceso. Y, bueno, con ello conllevaba una modificación del régimen del suelo de la superficie involucrada de ambas parcelas y de ahí la propuesta de modificación del plan especial para la sustitución del puente Esparcho. Analizando el expediente observamos que no se preveían efectos significativos sobre el medio ambiente, indicación que señalaba el propio informe ambiental estratégico. Y, por tanto, desde nuestro grupo no nos vamos a oponer, evidentemente, a la aprobación del mismo, pero sí que queríamos señalar un elemento que es el relativo a los plazos de aprobación en pleno de este expediente, que es traído cuando la obra ya ha sido ejecutada y que, desgraciadamente, vemos que no es algo nuevo y hoy que traen el PEPUC a aprobación nos venía a la memoria que esta forma de proceder, de hacer la obra y después traerlo a pleno, pues provocó, por ejemplo, que una obra tan destacable desde el punto de vista del patrimonio como es la Universidad de Deusto fuera derribada y después traída a pleno casi 2 años más tarde, ¿no? En todo caso, hoy se va a incorporar lo que queda de conjunto en el PEPUC, sin embargo, pues se va a perder gran parte del valor que tenía como conjunto.
Y, bueno, hoy nos lamentamos todos de la situación, incluido yo creo que el propio Gobierno, y lo recordaba así en comisión el propio director de Urbanismo. Sin embargo, fue una decisión de este Gobierno facilitar su destrucción. En todo caso, bueno, remitiéndonos al caso que nos lleva a la aprobación de este punto, vemos que evidentemente no hay dichas repercusiones, pero entendemos que es necesario que este Gobierno tome cartas en el asunto a la hora de cumplir con los plazos y llevar a aprobación los planes antes de que los mismos sean ejecutados. Evidentemente tienen las mayorías suficientes para hacerlo, pero no creemos que es la mejor forma de llevar a cabo su función. En todo caso, como decíamos al principio, votaremos a favor del plan. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, pues el plan especial de debate permite reducir la superficie a expropiar, crear una parcela que puede ser destinada a una zona de aparcamiento para 7 vehículos y posibilitar la creación de una pasarela peatonal y escaleras de acceso a los números 2 y 4 del Camino de Uva, así como un ascensor que puede servir para mejorar la accesibilidad peatonal de todos estos vecinos. También se contempla la proyección y creación de una rampa de acceso rodado para vehículos destinada a dominio público que puede servir para el acceso rodado de vehículos de emergencia a estas viviendas. Bueno, y es un paso más para la reorganización del barrio y, por lo tanto, vamos a votar a favor sin ningún inconveniente. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bilduk, bai. Bai, egunon, eskerrik asko. Batzordean esan genuen bezala, egia da, aukeratu indan instrumentu urbanistiko hau egiteko posiblea da, egokia da. Plan bereziaren aldaketa bada hemen proposatzen duna, egia da baita ere, eta lehenok haizeak hori aipatu indun, eta gu baita ere batzorde informatiboan aipatu ingenula. Hemen ikusten ari gara, gaur onartu ingo den hau, baina zubiaren obra bukatuta dago. Eta hori ez dela printzipioz zuzena, guain onartzea gauza bat obra bukatuta baldin badagon, baina helburuarekin bat egiten dugun, ze azken finean gaur udal gobernuak ekartzen duna da, bideratu hartutako konpromisoa instrumento aldaketa honen bitartez, eta hori ontzat ematen dugun. Lo único, dakizuen bezala daukagun mania bat da espediente osotasunean irakurtzea, eta espediente irakurtzeakoan topatzen dugun gauzak, eta galdetuko nahi nuke honi buruz. Aurkitzen dut espedientean txosten bat, del 23 de abril del 2009 del ingeniero de caminos, que dice lo siguiente: expropiando unos 25 metros cuadrados aproximadamente a la parcela del Camino Uva número 8, que no aparece en este expediente, propiedad de la Mancomunidad de Aguas de Añarbe, con uso de almacén para dicha entidad, se podría construir una acera de 1 o incluso 1,5 metros de anchura, ya sea delante de los aparcamientos o detrás. Con cualquiera de las dos opciones sería necesario rehacer el muro de la parcela de Añarbe y esta mejora mejoraría la accesibilidad peatonal hacia el Parque de la Baiseta. Txostena bukatzeakoan, eman zuen, ingeniero honek eman zuen baimena, baina esan zuen hauze. Se informa favorablemente a la aprobación inicial de la modificación del plan especial de la ULO 05 Txomin, la aprobación inicial, para la sustitución del puente de Espartxo. No obstante, se analizará la propuesta planteada y la decisión de aceptación o rechazo deberá estar justificada. Guk hori ez dugu aurkitu, eta ingenieroren beste txostena esaten duna ados dagoen edo ez dugu aurkitu espedientean. Egia da, arkitekta egin duen txostena aldekoa dela, egia da, juridiko txostenak aldekoa dela, baina gure ustez zati hau faltatzen dan. Helburuarekin bat egiten dugu, ez da arazoa helburuarekin, baizik eta hemen gure ustez galdu egin dugun, ez dakit, gure ustez galdu egin dugun aukera bat, baita ere, hobekuntza batzuk lortzeko. Betetzean emandako hitza ondo dago, eta azken finean babestu egingo dugun espedientea, baina, esplikaziorik teknikorik ez baldin badaukagu, gure ustez posible izango zen hau hobetzea, ingeniero honek esaten zuna, kasuak egiten. Eta ez dakigu zergatik ez da erabaki hori hartu. Eskerrik asko.
Bueno, esan bezala, txosten guztiak eginda daude, favorablea dira, eta, bueno, esan nahi dutena da, esan izango bazenun komisioetan, haber txosten hori nun dagon, baina, bueno, seguro, pentsat, ez, informeak favorablea dira denak, osea, bai, horrela dira, bai, zuk esan dezu gaina, osea, ez dugu eragozpenik ikusten dokumentu aurrera eramateko. Bozkatu ingo dugu. Txostenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bilduk, eta ez dakit botu azalpentzen darik nahi den. Ez, beraz aurrera, bai, EH Bilduk. Ba, ni sentitzen dut, baina ez da horrela. Osea, hemen dago txosten bat jartzen dula baldintza bat, eta baldintza hori ez dela bete. Hemen, berriro, diot, hemen esaten duna. No obstante, se analizará la propuesta planteada y la decisión deberá estar justificada. Eta tekniko honi ordezkatu ingo zaiona, ordezkatu ingo zaion pertsona, ba ez du honi buruz ezer esan. Hau da, faltatzen dan, behin betiko onarpena emateakon ingenioren txosten aldekoa, ez dago. Hurrengo puntura pasatuko gara. Gai zerrendako 6. EG.17 Mundaiz hirigintza eremuan xehetasun azterlanari behin betiko onarpena ematea. Erabaki hauek hartzea proposatzen zaio udalbatzari. Donostiako udal mugartean EG.17 Mundaiz hirigintza eremuan lehen EG 20 Mundaiz hirigintza alorra zeritzona xehetasun azterlanari behin betiko onarpena ematea. Eta bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau onartutako dokumentuak berekin dituen arauxedapen eta guzti. Asunto número 6 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle del ámbito urbanístico Eje 17 Mundaiz-Eguía. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle para el ámbito urbanístico Eje 17 Mundaiz-Eguía, anteriormente denominado AIU Eje 20 Mundaiz, del término municipal de Donostia San Sebastián. 2. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Ha sido presentada una enmienda de corrección técnica suscrita por los grupos EAJ, PNV y PSE, socialistas donostiarres. Bai, delegatu daukaitza. Eskerrik asko. Oraingo kasuan, xehestasun azterlanaren beharra, garatzailearen beharretik dator eta baita uneko periaren finkatutako zonifikazio baldintza zehatzak, lerrokadurak eta zestrak eta haien aldaketak egokitzeko beharretik ere. Gaur egun indarrean dauden baldintza errealetara. Sustatzailearen beharrak honela esartzen dira. Mundaiz ikastetxea gaur egun ez du estalikiko kirol gunerik edo kiroldegirik, zentroak eskaini eta sustatzen dituen kirol jarduera estali desberdinei zerbitzua eman ari izateko. Gainera, gaur egun dauden instalazioak ez daude egoera egokian edo itsaslurreko jabeari publikoan daude. Irisgarritasun baldintzak hobetzea lehendik zeuden eraikin desberdinetan artean eta etorkizuneko kiroldegia eraikitzarekin batera. Lursailaren barruko errepideen zirkulazio hobetzea eta birmoldatzea eraikuntza berrietara egokitzeko eta lursailari trafiko sentsazio argia emanez istripuen balizko arriskuak ekidatzeko. Jangelako espazioa handitzea baita ere, zentroa gaur egun ez dulako horretarako behar duen lekua. Eta jolastokiaren eta patioaren zati bat estaltzea eta handitzea. Gaur egun, eskola zentroak atari estalia edo frontoia du, bertan atseden unea gozatu izango dituzte egun euritzuetan, hala ere, espazioa oso txikia da eta ez da nahikoa zentroa okupatzeko. Era berean, egungo realitate bat dago, lursailaren zonifikazio esatzari dagokionez, gaur egungo periaren esarritakoarekin bat ez datorrena. Lehendik zegoen futbol zelaia esen egungo periaren irizpideri jarriki eraiki, hainbat arazorengatik besteak beste, beraren orientazioa, saneamendu puntuen kokapena eta aurretik zeuden instalazioak erabiltzea, aurreko futbol zelaiko 10 mailak eta aldagelak. Esan bezala, xehetasun azterlan honen erabakiak honako hauek dira. Ordenantza zehatzetan eta indarrean dagoen periaren ezarritako lerrokadurak eta zestrak markatzea, eraikitako eta eraikitzeko aurreikusitako volumena, okupazioa eta kudaketa, beharrezkoak diren aldaketa kontuan hartuta, partzelaren egungo egoerak egungo periarekin bat ez datozelako.
Talendik dagoen irrisketa pista eta haren eraikuntza euskarriak eraiki eta erregularizatzea. Babeserako zonan, ezarritako mugen barruan, itsas lurreko jabari publikoa mugatzeari dagokion 20 metrokoa. Aparkaleku eta errepiden norabideko berriro banatzea, futbol zelaiko armailen forma eta gainasi eraikien erreforma eta finkapena. Txosten guztiak alde direla eta horretarako ekartzen dugu behin betiko onarpenerako, eta esan behar dut, ekartzen dugula baita, traemos aquí a colación una enmienda de corrección técnica al punto número 6 del estudio de detalle, porque se ha detectado una posible contradicción entre los párrafos de la memoria, que queda resuelta de la siguiente manera. En el punto 7 de la memoria, el párrafo que dice: la ordenación plantea albergar la edificabilidad prevista y límite del plan especial en el volumen del polideportivo, en la ampliación del comedor y con las pasarelas de conexión, que al considerarse abiertas no computa como superficie construida, según lo señalado en el planeamiento general. Debe quedar: la ordenación plantea albergar la edificabilidad prevista y límite del plan especial. Y el desglose del destino de la edificabilidad autorizada por el planeamiento queda debidamente expuesto en el punto 7.4 de la misma memoria. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, como decía la concejala delegada, el objetivo del estudio de detalle plantea reajustar una serie de aspectos de la ordenación pormenorizada, alineaciones y rasantes, ocupación de parcela, posición y distribución en la parcela del nuevo polideportivo que se va a ejecutar, redistribución de zonas de aparcamiento y sentidos viarios, reforma y consolidación de forma y superficies construidas del graderío del campo de fútbol. Y bueno, los informes del expediente que se llevaron a aprobación inicial, en concreto el informe jurídico era favorable a su aprobación, si bien condicionaba la aprobación definitiva del documento a la modificación de ciertos aspectos del mismo, y en relación al cómputo de edificabilidad planteaba que debería adaptarse en atención a las reglas fijadas por el Plan General, por las que los espacios cubiertos por elementos e instalaciones abiertas en todas sus caras deberían de computar al 50%. Posteriormente, los informes que han ido a aprobación, que traían a aprobación definitiva, eran ya favorables porque entendían que se habían producido los cambios oportunos y que ya se señalaban en la aprobación inicial. Sin embargo, nos encontramos con fecha de ayer que se realiza esa enmienda de corrección técnica, cuando las enmiendas a los puntos del Pleno finalizaron el viernes pasado, y vemos además que esa enmienda habla en concreto del cómputo de edificabilidad al que hacía yo referencia. Por tanto, a posteriori de los informes jurídicos emitidos para la aprobación definitiva, se ha procedido a esta modificación porque no se había procedido el cambio que ya el 27 de mayo de 2020 en el informe que realizaba el Servicio Jurídico para la aprobación inicial condicionaba la necesidad de ese cambio. Por tanto, creemos que el proceder nuevamente deja mucho que desear y por este motivo vamos a proceder a abstenernos. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Bai, eskerrik asko, Kate jauna. Pues aprobamos la modificación del PERI vigente para que el Colegio Mundaiz pueda construir un polideportivo adaptado a las necesidades deportivas actuales que tiene tanto en competiciones oficiales y federadas como en deporte escolar, así como la construcción de un patio cubierto y la solución para la conexión y accesibilidad de los espacios ya existentes en el centro. Con el PERI anterior era inviable construir el polideportivo y cumplir las necesidades que acabo de comentar. No hay modificaciones ni de alturas ni de volúmenes previstos, ni se va a aumentar la edificabilidad, solo permitir que un colegio de San Sebastián mejore sus instalaciones. Por todo esto, nuestro voto será favorable. Gracias. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu bai. Sí, tres cuestiones delante de este expediente. En primer lugar, matizando al portavoz del Partido Popular, no estamos ante un plan especial o una modificación del PERI, sino ante un estudio de detalle. El PERI sigue, sino simplemente lo que se está modificando es algún aspecto muy concretito del PERI, pero el PERI efectivamente es el aprobado en el 2012. Le digo porque efectivamente me suena ese PERI bastante, porque me toca aprobar a mí ese PERI en concreto y el PERI sigue. En segundo lugar, y lo ha dicho la concejala efectivamente en su intervención, entre otras cosas, la necesidad de este estudio de detalle viene motivada por el incumplimiento de la legalidad.
viene motivada por el incumplimiento de la legalidad, porque el campo de fútbol se hizo incumpliendo las determinaciones que mandaba el PERI, que fue presentado e instado por el propio colegio y que luego ellos decidieron modificarlo. Por lo tanto, debemos entender que la construcción del colegio, la construcción del patio del colegio se hizo incumpliendo la normativa vigente y seguramente sin la autorización pertinente. No sé si eso ha motivado algún tipo de acción. En cualquier caso, con los objetivos estamos totalmente de acuerdo. Hombre, sí es verdad que nos hubiera gustado pues un pequeño agradecimiento por parte de la concejala delegada, porque aquí deja al choco. ¿Se ha detectado un error en el expediente? No. El error no lo han detectado, el error lo hemos detectado nosotros, lo ha detectado este grupo y se lo ha hecho saber a Secretaría, efectivamente, la existencia de, en esa manía que tenemos de comprobar los expedientes en su integridad, pues efectivamente nos hemos encontrado que existía una contradicción dentro del mismo epígrafe con respecto a si computaban o no computaban. Y advertido este error, lo pusimos en conocimiento de Secretaría con un proceder, pues incluso diría que hasta un tanto ingenuo por nuestra parte, porque frente a este proceder lo ponemos en Secretaría en lugar de sorprenderles hoy con esa iniciativa y nos encontramos con que la delegada, sin decir absolutamente nada, presenta una enmienda de corrección técnica sobre ese aspecto. Hombre, cada uno decide jugar y decide elegir cómo quiere jugar y cómo quiere reaccionar ante este tipo de situaciones. Nosotros, vemos cuál es la postura del Gobierno municipal con respecto a este tipo de situaciones, pero que no se lo olvide, esto ha partido porque efectivamente hemos detectado la existencia de una contradicción entre dos normas que aparecían en el propio documento, en el mismo epígrafe, en el epígrafe 7. Les hemos advertido efectivamente a través de Secretaría de la existencia de esto y ustedes han decidido, sin decirnos nada, presentar una enmienda de corrección técnica. En cualquier caso, como la enmienda de corrección técnica viene a dar la razón a lo que nosotros decíamos, votaremos que sí a la enmienda de corrección técnica y votaremos que sí al dictamen. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Pues pensaba agradecérselo ahora. Se ha adelantado usted, pero bueno, si es así, le doy las gracias. A nosotros se nos dijo que había un error que tampoco es muy significativo porque gráficamente ya estaba corregido, pero me parece muy bien y se lo agradezco. Eskerrik asko. Bozkatzera pasatuko gera, lehenengo daukagu zuzenketa teknikoa. Zuzenketa teknikoaren aldeko botuak. Aho batez. Eta orain txostena bera, aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak. Onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 7. IB 22 infernua hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketari behin betiko onarpena ematea. Erabaki proposamenak, 1. Behin betiko onarpena ematea IB 22 infernua hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketari. Baldintza honekin, 1. Etorkizuneko urbanizazio proiektuak behar adinako xehetasunez garatutako neurriak jaso beharko ditu, behar bezalako aurrekontua dutenak, Añorga erreka eta haren ibaiertzeko basoa integratzeko eta birnaturalizatzeko teknika ez erasokorren bidez. Drainatze jasangarria, bioingenieritza, harri-lubetak bezalako elementu gogorrak kentzea, ezponda etzanak eta bar. Aurkitutako ibilguaren inguruan ezarri beharreko espeziek bat etorri beharko dute eremuko berezko landare komunitatearekin. 2. Era berean urbanizazio proiektuak 2021ko urtarrilaren 7 uren ustiapen eta saneamendu zerbitzuak ezarritako baldintzak bete beharko ditu. Eta 2. Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena bete eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 7 del orden del día. Aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Aprobación definitiva IB 22, El Infierno. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referida al AU IB 22, El Infierno, con las siguientes condiciones. 1.1. El futuro proyecto de urbanización deberá de incorporar medidas desarrolladas con suficiente grado de detalle y convenientemente presupuestadas relativas a la integración y renaturalización de la regata de Añorga y su bosque de ribera mediante técnicas no agresivas, drenaje sostenible, bioingeniería, eliminación de elementos duros tipo escolleras, taludes tendidos, etc.
En el entorno del cauce descubierto, las especies a implantar deberán de corresponderse también con la comunidad vegetal propia de la zona. 1.2. Asimismo, el citado proyecto de urbanización cumplirá con las condiciones marcadas en el informe de fecha 7 de enero de 2021 del Servicio de Explotación de Agua y Saneamiento. 2. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 en la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Delegatua dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, este es un ámbito sobre el que ya hemos debatido mucho en los últimos meses. A mí me complace traerlo ya para aprobación definitiva porque realmente es un ámbito el que lleva ya muchísimos años para proceder a su desarrollo y yo creo que, bueno, por fin es la culminación del desarrollo de una de las salidas o entradas de la ciudad más importantes de una zona degradada. El Plan General propone como objetivos fundamentales la regeneración y recualificación urbana del conjunto del ámbito, mediante la sustitución total del patrimonio edificado y urbanizado del mismo, la ordenación de un nuevo desarrollo residencial en tipología de edificación abierta de cierta densidad en colindancia y prolongación del núcleo residencial de Rotaburu, la ordenación de un nuevo volumen destinado a actividades económicas de carácter terciario después del núcleo residencial generado y antes del complejo de redes viarias del entorno del infierno correspondientes a la autopista A8 y la carretera nacional 1. Se propone una regeneración urbana del ámbito optando por una ordenación mixta en la que convivan usos residenciales como terciarios y dotando de una nueva imagen a una de las entradas principales de la ciudad. Se proponen dos zonas claramente diferenciadas. Por un lado, una zona de uso terciario en conexión con el camino de Zubiberri que lleva a Suatzu, en el extremo sureste, con un techo edificable de 9.975 metros cuadrados techo, en los terrenos ubicados entre la nueva zona de uso terciario y el concesionario existente, consolidación de la parcela B22, correspondiente a la estación de servicio existente en la actualidad, ubicada en la avenida Tolosa 188. Consolidar el concesionario de Opel Volkswagen, además de los 7.800 metros cuadrados techo que tiene en la actualidad. Se le otorgan además otros 1.200 metros cuadrados techo para posibles ampliaciones de la actividad en el futuro y recuperación y puesta en valor de la regata de Añorga en el contexto de la regeneración y recualificación urbana prevista en el ámbito, además de creación de un parque lineal que acompaña a la citada regata. Todo ello conlleva además, cosa muy importante, la construcción de 540 nuevas viviendas, de las cuales la mitad van a ser viviendas de VPP, y el expediente urbanístico respeta escrupulosamente lo establecido en la vigente legislación al respecto. Este Gobierno municipal, con la reordenación y regeneración de este ámbito degradado, redensificándolo, no hace otra cosa que defender el interés público y responder así a la creciente demanda de vivienda protegida. Se ha optado por la reducción de la edificabilidad destinada a usos terciarios y al incremento de la edificabilidad residencial existente, haciéndolo además mediante un modelo de intervención sostenible en la ciudad basado en el proceso de regeneración y renovación urbana de una de sus áreas más degradadas frente a posibles operaciones de desarrollo y ocupación de nuevos suelos no urbanizados. Y es por ello por lo que, teniendo además los informes que estaban solicitados de viviendas sobre viviendas tasadas que son favorables y el de movilidad, pues es por lo que traemos ya el documento para su aprobación definitiva. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Bueno, es cierto que hemos tenido ocasión de poder tratar sobre este asunto y nosotras vamos a seguir manteniendo nuestra posición contraria a la aprobación de esta modificación del Plan General sobre la base, en primer lugar, en relación a la clasificación del suelo. La memoria dice que la urbanización existente en la actualidad carece de todos los servicios, dotaciones e infraestructuras necesarias para que puedan servir a las nuevas edificaciones residenciales y destinadas a usos terciarios que se proponen. Es decir, parece que esta zona va a carecer de las infraestructuras que exige el artículo 11 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y tampoco tiene la ordenación consolidada por la edificación existente, cuyo derribo se ordena en el proyecto. Por tanto, dada la trascendencia de este asunto, debería de justificarse por qué el proyecto considera que se trata de suelo urbano. Y, evidentemente, esto tiene unas consecuencias importantes porque, de haberse clasificado como urbanizable, el mínimo legal de vivienda protegida en el ámbito sería del 75% y no del 40% que se ha determinado por considerar el proyecto que puede ser suelo urbano, ¿no? En relación a la vivienda protegida, igualmente en la memoria se plantea y se estima un incremento del número de viviendas acorde con las necesidades del mercado inmobiliario actual.
y bueno, nos sorprende que no se realice ningún estudio de la demanda existente ni se sepa a qué demanda se refiere. Si se habla de mercado inmobiliario actual, parece que se refiere a vivienda libre, ¿no? No se da trascendencia a la importante propiedad de las administraciones en el ámbito y se considera, bajo nuestro criterio, a las administraciones como particulares sin tener en cuenta que sus propiedades forman parte del patrimonio público de suelo y están sujetas a su régimen legal. Todo ello incide falseando las exigencias legales, tanto en el porcentaje de edificabilidad destinado a vivienda protegida como, consecuentemente, en los estudios de viabilidad y sostenibilidad económica. Bueno, sabemos que tanto el Plan Municipal de Vivienda como el Plan General, que caduco, no está respondiendo a la demanda que hay en la ciudad de vivienda y no entendemos cómo no termina de comenzar su revisión. Queda de manifiesto, en este caso, que en la disyuntiva interés público e interés privado, el Gobierno municipal está priorizando el interés de las propietarias y promotoras inmobiliarias privadas frente a quienes tienen reconocido legalmente su derecho humano y subjetivo a una vivienda digna y no pueden acceder al mercado de vivienda libre e incluso un segmento ni siquiera el de vivienda protegida. Dada la necesidad de vivienda protegida y dotacional que pone de manifiesto el propio Plan Municipal de Vivienda, y la situación de quiebra del Plan General, es incomprensible que el Gobierno municipal ordene un nuevo ámbito y se olvide de la situación de la demanda de la vivienda protegida y dotacional existente en el municipio. Una muestra de la arbitrariedad con la que se actúa en materia de vivienda protegida se encuentra la justificación del aumento de edificabilidad en el ámbito del infierno en relación con las previsiones del Plan Territorial Parcial. Y sin entrar en mayores detalles, se pretende justificar el aumento de edificabilidad en este ámbito compensándola con la reducción en Antondegui, que el Plan Territorial Parcial evidentemente declara como no prioritario y susceptible de reconsideración y que desde nuestro grupo defendemos que se consolide como rural y pueda ser parte de un cinturón verde necesario para la ciudad. Sin embargo, en el documento para Antondegui, que se recoge en esa modificación del plan, se ordena una edificabilidad que se distribuye de la siguiente manera: 62% VPO, 25% vivienda tasada y 13% vivienda libre. Y, por el contrario, la distribución del incremento de edificabilidad en el infierno es justamente la contraria: 60% para vivienda libre, 20% para tasada y 20% para vivienda social. Esa misma distribución se aplica a la edificabilidad actualmente vigente y, aunque el incremento de edificabilidad residencial en el infierno para cumplir los límites del PTP en esta materia se ampara en la reconsideración de este ámbito Antondegui determinada por el Plan Territorial Parcial, no se justifica de ninguna manera que haya una distinta distribución de la edificabilidad. Evidentemente, en equipamiento comunitario no hay ningún estudio sobre las necesidades de equipamiento y sí que nos gustaría terminar recordando que en materia de patrimonio se señalaba, hay dos fichas que se han planteado, dos edificios para que se incorporasen en el PEPUC que se verían afectados, que se verían afectados por su derribo en la aprobación de esta modificación del Plan General. Por tanto, votaremos en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak. Es que ricasco que te jauna. Bueno, espero no cometer ningún error esta vez, señor Brutarán. Si lo hiciera, por favor, tenga la amabilidad de corregirme. Bueno, vamos a aprobar de forma definitiva la modificación del Plan General que permitirá regenerar la zona del infierno y construir 540 viviendas, la mitad, 270 de tipo protegido. Un nuevo paso para la ampliación del Parque Residencial de San Sebastián, para la reorganización de esta zona degradada, situada al oeste de la ciudad, junto a la salida de la variante por el Antiguo, que contempla también un desarrollo terciario que se remataría con un parque fluvial en la regata de Añorra. ¿Está ahí bien, señor Brutarán? Gracias. En el dictamen se proponen dos zonas diferenciadas, una de uso terciario, principalmente oficinas, en conexión con el camino que lleva a Zubachu, en la parte sureste y con entrada directa desde la nueva rotonda que ya contemplaba el Plan General. Por otro, una zona residencial en los terrenos ubicados entre la nueva zona de oficinas y el concesionario existente. También se recoge asimismo la consolidación de la parcela correspondiente a la estación de servicio existente en la actualidad, ubicada en la avenida de Tolosa 188, y la de los concesionarios. Bueno, nosotros ya anuncio que vamos a votar a favor. Una vez más. Es que ricasco. Bai, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bilduk bai. Pues nosotros también vamos a votar a favor, igual que hicimos con la aprobación inicial y con la aprobación provisional. No es ninguna novedad. En ambos trámites realizamos distintas enmiendas, que fueron una
parte de ellas admitidas por los grupos que sustentan el equipo de gobierno y como consecuencia de ello, pues entre otras cosas ya en la aprobación inicial conseguimos que el 50% de las viviendas del nuevo incremento fueran viviendas protegidas. Fue aceptada esa enmienda por los grupos que sustentan el equipo de gobierno y nosotros respaldamos efectivamente el dictamen y en ese sentido vamos a continuar. Es verdad que en el dictamen hay alguna serie de cuestiones menores que se remiten para instrumentos de ordenación. No voy a entrar en ellos porque se dejan efectivamente para el PAU y se dejan efectivamente para el proyecto de urbanización para que se resuelvan y bueno, pues son mecanismos que pueden ser resueltos ese tipo de problemas efectivamente en esas situaciones. Estaremos atentos a los mismos, pero entendemos que se dará respuesta efectivamente a los mismos. Sí es verdad que tiene como novedad este documento una cuestión que pedimos nosotros y que se aceptó por los partidos que sustentan el equipo de gobierno de hacer un estudio sobre la vivienda tasada, la demanda de vivienda tasada en nuestra ciudad. Y es verdad que este estudio no nos va a servir para este expediente porque efectivamente el intentar introducir ahora algún tipo de variación sobre el porcentaje de vivienda de protección social o vivienda tasada nos haría volver a la casilla de salida y este expediente ya lleva mucha tramitación, con lo cual no vamos a proponer eso, pero sí nos ofrece una serie de datos muy interesantes para tener en cuenta de cara a futuras propuestas que se traigan de modificaciones de planeamiento. Y los datos, la verdad es que son significativos. De los demandantes de vivienda, según los datos que obran en el propio expediente, en este caso de Etxebide, de las personas empadronadas que solicitan compra el 20% de los demandantes empadronados están solicitando compra y el 49% alquiler. Creo que es un dato importante a la hora de que determinemos qué tipo de vivienda vamos a hacer. En concreto, en este caso, estamos hablando de que el 50% de la vivienda protegida, porque así lo permite la ley, en ese mínimo cumplimiento va a ser vivienda tasada. Bien, ¿la vivienda tasada qué es? La vivienda tasada es aquella vivienda que se dirige a colectivos que tienen que ganar 25.000, aquellas unidades convivenciales que tienen que ganar un mínimo de 25.000 euros y un máximo de 50.700. De los demandantes de vivienda, que eran 2.633, del 20% empadronados, ¿cuántos cumplen estos requisitos de los empadronados en Donosti para optar a una vivienda tasada? 1.110. 1.110 de 2.633. ¿Cuál es el número de demandantes de vivienda que cumplen los requisitos para estar en una vivienda de alquiler? Es decir, desde 3.000 euros, tienen que ganar 3.000 euros hasta 39.000. Mire, les voy a dar la cifra. De los empadronados, 4.412. Y de los, si cogemos otros demandantes que no viven en la ciudad, que no están empadronados, 6.162. Si hacemos el mismo número de viviendas sociales que las viviendas tasadas, lógicamente estamos dando mayor facilidad de tener una vivienda a los que más recursos económicos tienen, porque la demanda está ahí y los números están ahí, a los que más recursos económicos tienen. Por tanto, aunque sea una solución legal, tendremos que pensar en que las nuevas promociones, las nuevas modificaciones de planeamiento tengan y tiendan a tener en cuenta ese dato a la hora de hacer las propuestas. No decimos que no tenga que haber ninguna vivienda tasada, pero lógicamente el porcentaje no puede ser en un 50-50, porque lo que estamos consiguiendo con ese resultado es que en concreto, si son 135 viviendas las que van de cada uno de los ramos, es cada uno de los demandantes de vivienda. Va a tener que, para tener una vivienda, va a tener que luchar entre 12, una relación 1-12 en el caso de las viviendas tasadas, pero en el caso de las viviendas sociales sería 1/46. Bueno, esto es un dato que nos hace que tengamos que corregir en futuros expedientes. En este, efectivamente, no podría, porque sería volver a casilla de salida, pero esperemos que en futuras ese tipo de proporciones se corrijan. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Eskerrik asko. Bueno, me voy a centrar un poco en las afirmaciones de la señora Garay. En cuanto a la clasificación del suelo, pues le voy a decir que el ámbito del infierno no ponga en duda la condición de suelo urbano asignada. Es obvio que no procede su consideración a ningún efecto remitiéndose para su conocimiento a lo que el derecho urbanístico constituye el ABC de la iniciación al mismo. Esto es, cuando menos a la lectura y conocimiento de lo establecido en los artículos 10 y 11 de nuestra Ley Vasca 2/2006 del suelo y urbanismo referidos a la clasificación del suelo y clasificación del suelo urbano respectivamente. Yo creo que a partir de ahí no se puede dudar de que esto, desde luego, además es una regeneración urbana, además. O sea, es que siempre estamos discutiendo suelo urbano y, sobre todo, para ir luego a ver cuántas viviendas de VPP se tienen que hacer. Pero es que sobre incumplimientos legales en materia de vivienda protegida no se puede tergiversar la realidad. En ningún caso ni verter afirmaciones sobre incumplimientos legales en esta materia de vivienda protegida, porque se cumplen
Pero es que además tenemos un problema, de verdad, porque es que, no sé, usted siempre dice que faltan viviendas, estamos haciendo un esfuerzo todos aquí para sacar las más posibles y más de VP, yendo por encima de los estándares exigidos, y ustedes están siempre en contra. Están en contra de todos los expedientes que trae este Departamento de Urbanismo en cuanto a vivienda. Parece mentira, es que parece que no quiere que se hagan. No parece, es que es así, siempre están en contra. Nunca suelo urbano, siempre suelo urbanizable. No, las cosas no son así. En este caso vamos por encima, vamos al 50%. En Illarra vamos por encima también de los estándares exigidos. En Altaconea también. Se hace el esfuerzo. Pero claro, de ahí a decir que parece que no se pueden aprobar los expedientes porque no estamos cumpliendo con la legalidad, eso no es así. Es que no es así. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu jarraian. Txostenaren aldeko botuak, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak, onartzen da, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 8. Donostiako hirigintza ondare eraikia babesteko plan bereziaren errebisioaren behin betiko onarpena ematea. Erabaki proposamenak, 1. Erabaki honen azalpen aldean aipatutako txostenak aintzat hartuz, ezetsi egiten dira aurkeztutako alegazio guztiak, era partzialean onartzen direnak izan ezik. Erabaki hau banan-banan jakinaraziko zaie alegazioak aurkeztu dituzten pertsona guztiei, eta kasuan kasuko erabakia arrazoitzeko erabiliteko txostenak erantsiko. 2. Behin betiko onartzea Donostiako hirigintza ondare eraikia babesteko plan bereziaren berrikuspena. Eta 3. Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30.2.2006 legearen 89. artikuluak agindutakoa aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 8 del orden del día. Aprobación definitiva de la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido, PEPUC. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. 1. De acuerdo con los informes citados en la parte expositiva de este acuerdo, se desestiman en su integridad las alegaciones presentadas, salvo las que se estiman parcialmente. Se notificará individualmente a cada alegante el presente acuerdo, adjuntando como motivación los informes correspondientes. 2. Aprobar definitivamente la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido de San Sebastián. 3. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Existen presentadas las siguientes enmiendas. De 17 enmiendas del grupo Elkarrekin, que serían las enmiendas número 2, la 3, la 4, la 7, la 8, la 9, la 12, la 13, la 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Existen 9 enmiendas presentadas por el Grupo Popular y existen 12 enmiendas por parte de HB. Originalmente eran 13 porque la 8 no ha sido admitida. La enmienda número 9 del Carrequín se tiene que votar conjuntamente con la enmienda 12 del Carrequín y a su vez están vinculadas con la 9 de EH Bildu. De forma que si prosperara las enmiendas que se votan conjuntamente, 9 y 12 del Carrequín, decaería la 9 de EH Bildu. Por otra parte, existe vinculación también entre la enmienda número 4 del Carrequín con la enmienda número 2 de EHB, operándose de la misma manera. Finalmente, hay que tener en cuenta que hay una serie de iniciativas, una serie de enmiendas, que en el caso de que cualquiera de ellas fuera aprobada, daría lugar a la retirada del expediente, a tener que votar, que quede sobre la mesa, se debiera devolver. Seguramente habría que conformar el expediente de nuevo, habría que hacer seguramente una nueva exposición al público. Está advertido que eso daría lugar a la finalización del periodo de suspensión de las licencias de obras, de las licencias, sin estar de alguna manera todavía aprobado el plan. Las enmiendas cuya eventual aprobación dan lugar a la necesidad de dejar sobre la mesa el expediente y devolverlo son las enmiendas número 12 de EH Bildu, las enmiendas
1 a 9, todas ellas del Grupo Popular, y las enmiendas del Elkarrekin Donostia, números 2, 3, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 22. Yo, secretario, una duda, porque creo haber oído mencionar la enmienda número 15 del Elkarrekin, que a mí me consta como no admitida, por comprobarlo. Iniciéis, lo compruebo y... Vale, de acuerdo. vale. Perdón, Bueno, va. a nosotros sí nos gustaría, de cara a la votación, que se nos dijera efectivamente al final cuáles son las del Carrequín que quedan vivas todas ellas. Digo que se vuelva a repetir porque no hemos tenido ocasión de anotar todas ellas. Las del Partido Popular tenemos claro porque afecta a todas la objeción, la nuestra también tenemos claro, pero tenemos algún baile con alguna del Carrequín Podemos. Entonces, de Yo cara haré, a la votación. si os parece bien, utilizaré la numeración original de las enmiendas que se registraron. Efectivamente, tiene razón el presidente. La enmienda 15 está inadmitida, luego no se va a debatir ni proceder a votación. Repito, las enmiendas del Elkarrekin que se someten a votación serán las números 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Bueno, ekin egingo diogu debateari, erabakitako denborekin eta den txanda delegatuari dagokio. Eskerrik asko. Bueno, el PEPUC, como saben ustedes, es la herramienta jurídica que sirve de cobertura y que da garantía a la protección del patrimonio histórico y urbanístico construido de la ciudad. Un patrimonio que en el caso de Donostia es rico, amplio y con el que el Gobierno municipal tiene un compromiso incuestionable. Fruto de este compromiso con nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, pusimos en marcha el proceso de revisión y ampliación del PEPUC con el objetivo de mejorar, ampliar y enriquecer dicho catálogo. Con este fin, se encargó a un equipo de especialistas, dirigido por el doctor arquitecto don Luis Esé, el análisis y catalogación de los elementos que van a ser incorporados a este documento una vez que el mismo sea aprobado. Gracias a ello puedo concluir que se presenta un buen documento que destaca el rigor, el análisis e investigación llevado a cabo por el equipo redactor y el Departamento de Urbanismo en su proceso de valoración. El citado plan de protección contará con 1.310 elementos catalogados, una vez de que el Pleno esperemos que lo apruebe, que incluirá una nueva catalogación de 210 elementos resultantes de la revisión que hemos efectuado. Durante el periodo de exposición pública, que tuvo que ser prolongado como consecuencia del confinamiento por el COVID-19, se presentaron 30 alegaciones al documento. Estas alegaciones fueron realizadas principalmente por particulares afectados por la catalogación de las villas, así como por diversas asociaciones de defensa del patrimonio de la ciudad, entidades como el Colegio de Arquitectos y otras administraciones como la Diputación Foral de Guipúzcoa. El renovado PEPUC justifica el incremento de gran parte de los nuevos elementos ahora catalogados mediante la consideración de dos criterios nuevos, como son el valor paisajístico y el interés colectivo. El valor paisajístico en las villas. Así, el plan incluye un total, como bien he dicho, de 210 nuevos elementos, de los cuales casi 150 corresponden a villas, mayormente de las primeras décadas del siglo XX, y que están situados en la zona de Ategorrieta, Inchaurrondo, Aldapeta, Duque de Baena, Paseo de la Fe, Paseo del Faro, y asimismo se incluye el conjunto de 28 villas del Paseo de Eriz, así como el conjunto de villas de Ciudad Jardín, de Loyola. Del mismo modo, han sido catalogados el orden de 50 edificios residenciales en Manzana, mayoritariamente en la zona de Gros, o algún otro en la zona de Andarreta, como pueden ser los edificios de Zumalacárregui 1 y 3. Y además se han incluido 10 edificios singulares de diferentes tipologías, como edificios conventuales, Seminario Diocesano, Salesas, Convento de Santo Domingo, y otra serie de edificios o espacios singulares como Deusto, Complejo de Deusto, el antiguo Mercado del Antiguo, la Clínica San Ignacio o el conjunto paisajístico del Tenis. En cuanto a los grados de protección, la gran novedad reside en la modificación a mayor grado de protección de 15 edificios residenciales que pasan de grado C a grado B. Y de este modo el nuevo PEPUC incluirá en grado A los nuevos bienes culturales declarados o incoados por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, como el conjunto monumental de la Parte Vieja y el muelle Villaldama, depósitos municipales de agua de Ulia y el Peine de los Vientos.
En lo que el grado B se refiere, destaca la mayor protección asignada con este grado a 15 elementos anteriormente catalogados en grado C, entre los que están el edificio Equitativa, Quitaría 2, varios edificios de la calle Prim y el Palacio de Congresos de Cursal, entre otros. 22 nuevos elementos han sido incorporados al grado C. Se trata de 9 villas y de otros elementos como el edificio de la Urumea de Moneo, Seminario, UTG Munday, Conjunto del Tenis, Estación de Renfe o los conventos de Salesas y Dominicas. Otra de las novedades muy importantes resultantes del proceso de modificación del PEPUC será la posibilidad de modificar de forma más abreviada el catálogo para la inclusión o exclusión de sus elementos, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa de régimen local para ordenanzas municipales. Y esta nueva posibilidad requerirá la creación, también de forma reglamentaria, de un Consejo Asesor de Patrimonio Local que se encargará de asesorar e informar al Ayuntamiento en materia de patrimonio urbanístico. Y además de ello, y como también novedad, estará el nuevo Plan Especial de Protección. Incluye un nuevo artículo que regulará las posibles intervenciones de rehabilitación energética en fachadas protegidas, incluidas en los grados B, C y D. Tras señalar el rigor científico casi de laboratorio con el que se ha realizado el proceso de catalogación en esta revisión del PEPUC, sería, sin embargo, pretencioso pensar que en el mismo no se hayan podido darse error alguno, tanto por los elementos que pudieran faltar como por los que pudieran quizás sobrar en algún caso. Por eso, entendiendo que cabría la posibilidad de errar, se ha previsto también en el PEPUC la posibilidad de enmendar, esto es, de excluir o de incluir elementos o conjuntos cuyos valores hubieran podido pasar simplemente inadvertidos. Y es por lo que tomamos el compromiso de, ya estamos regulando el Consejo Asesor de Patrimonio y, lógicamente, estaremos abiertos y flexibles a la consideración de análisis puntuales de aspectos sectoriales, como, por ejemplo, y como es lógico, del grupo de comercios a proteger, quizás, y lógicamente, en mayor medida. En cuanto a las enmiendas, prácticamente desestimamos todas, salvo parcialmente la enmienda presentada por EH Bildu, enmienda número 5, cuya modificación afectaría así exclusivamente al primer párrafo A del apartado C del artículo 16.2.1, quedando como a continuación se describe. Se prohíbe la implantación de marquesinas, así como de elementos volados o fijos en fachadas protegidas, salvo que formen parte del proyecto de construcción o rehabilitación autorizada del mismo y en los siguientes supuestos. Y no me puedo extender más en lo que es la desestimación de las enmiendas. Creo que tienen todos los informes que están debidamente justificados por el Servicio de Urbanismo y del equipo redactor y, lógicamente, pues no tengo mucho más tiempo para debatir sobre ellas. Muchísimas gracias. Bai, eskerrik asko. Jarraian zuzenketarik ez dauzkaten taldeak. Bai, 6 minutu. Bai, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko. Bueno, eskerrak eman nahi diet Ankorako ordezkariei gaur eman izateagatik. Bukaezinezko historia dirudi PEPUC-arena, itxiera borobila ez duen historia, inorra sabete uzten ez duen historiak. Beti gehiagoaren esperoan eskas geratzen den historia eta aurrera pauso garrantzitsuak ematen diren arren gabeziak lorpenen gainetik estaltzen duten historia. Eta ez da hori guztiz horrela, dena ez da beltza edota zuria izaten bizitzan ez da PEPUC-en ere. El PEPUC parece sinónimo de historia interminable, o mejor, de historia inabarcable, de historia a la que es difícil ponerle punto y final, ser felices y comer perdices. Los sucesivos intentos de abordar revisiones totales o puntuales de las últimas 2 décadas con gobiernos de todos los colores, del Partido Socialista en coalición con todas las fuerzas políticas, EA, Aralar, Ezker Batua, PP, gobiernos en solitario de EH Bildu o de coalición ahora PNV-PSE, todos han dejado tras de sí una estela de reacciones encontradas, gazigozoak, de expectativas seguramente muy altas que han generado insatisfacciones y frustraciones por no verse cumplidas en quienes querían máximas protecciones y malestar, pero en otro sentido, seguramente contrario, a los proteccionistas en muchos propietarios de inmuebles que al ser precisamente protegidos veían complicarse sus expectativas de venta o de reforma. Nunca llueve a gusto de todos y en esta nuestra ciudad, que de lluvia sabe algo, ese refrán, esa oda casi a la insatisfacción permanente está en nuestro ADN donostiarra. Lo decía en euskera, en esta vida no todo es o blanco o negro y en este PEPUC tampoco. Todo bueno, todo malo.
¿Tenemos que ser autocríticos con el PEPUC, con el resultado de esta última modificación puntual? Nosotros, como socialistas donostiarras, no tenemos problema en hacer autocrítica y en decir que hay aspectos y protecciones que no se han incluido y que nos gustaría que se recogieran, como los interiores, por ejemplo, de algunos comercios y portales históricos de la ciudad. Pero de la misma manera tenemos que reconocer el esfuerzo que se ha realizado para aumentar no solo el número de edificios y elementos protegidos, sino el nivel de protección de otros en este documento que hoy traemos a aprobación. Tal y como ha dicho la delegada, se han incorporado al catálogo más de 200 elementos nuevos, con lo que en la actualidad hay más de 1.300 catalogados protegidos, lo que supone un incremento del 20% de la protección total. Se han dado avances importantes, no solo cuantitativos, sino cualitativos, al tener en cuenta criterios, como ha dicho también la delegada, como el valor paisajístico y el interés colectivo, y se han protegido conjuntos que igual arquitectónicamente no tenían mucho valor, pero sí estaban en esa o están en esa memoria sentimental de la ciudad, como el conjunto del Paseo de Eriz, por ejemplo, de Casas Baratas, ¿no?, que se le conocen, o las villas de Ciudad Jardín de Loyola, o el conjunto del tenis. Se abordan también acertadamente, a nuestro juicio, aspectos novedosos como la rehabilitación eficiente de fachadas en edificios protegidos y los criterios que deben seguirse. Seguimos dando pasos significativos en el camino de la protección de nuestro patrimonio arquitectónico y no es justo minimizarlos o no reconocerlos. La creación del Consejo Asesor de Patrimonio, en el que participarán profesionales y expertos en materia de patrimonio histórico y artístico, es una pieza nueva clave para continuar enriqueciendo el catálogo de elementos protegidos de una manera rigurosa y, sobre todo, más ágil y, espero no ser muy ingenua si digo más rápida y sencilla. Porque no podemos perpetuar la práctica, hasta convertirla casi en hábito, de abrir la puerta de la revisión del PEPUC una vez y otra para incluir todos y cada una de las decenas de listas de partes, envolventes, estructuras y conjuntos. Esto no va a peso ni significa que cada elemento de esas listas sea susceptible o merecedor de formar parte del catálogo protegido. Pero sí hay todavía, lo reconozco, posibilidades y necesidades de ampliar la protección, como he dicho anteriormente, a determinados comercios tradicionales históricos de San Sebastián, así como a portales de viviendas de similares características y otros edificios. Lo digo además como portavoz de los socialistas donostiarras y como concejala delegada de Impulso Económico con responsabilidades en comercio. Nos quedan, desafortunadamente, muy pocos establecimientos comerciales centenarios y arquitectónicamente valiosos, tanto por sus fachadas como por sus interiores. Es cierto que ya se han incluido en este catálogo exteriores de comercios, pero no interiores de locales tan valiosos como el antiguo establecimiento de Cabra, Boulevard 15 o Urbieta 20. Y es una carencia que tenemos que subsanar, sí o sí. Aunque ahora no lo podamos hacer porque introducir esas nuevas protecciones nos retrotraería a la casilla de salida y a volver a empezar toda la tramitación de la revisión cuando tenemos la espada de Damocles de la moratoria de las licencias, pero lo haremos utilizando las vías oportunas, entre otras el Consejo Asesor de Patrimonio, para garantizar en el tiempo más breve posible la protección de los interiores de los comercios donostiarras más singulares. Y así se lo hemos transmitido al alcalde y a la delegada de Urbanismo Sostenible y confío en que lo lograremos. Apoyar al pequeño comercio local significa también valorar los aspectos que le hacen singular, diferente, y la riqueza arquitectónica de sus fachadas e interiores centenarios, modernistas o racionalistas es un valor distintivo sustancial de algunos comercios donostiarras que son un patrimonio que debemos conservar y mimar, como lo hacen en muchísimas ciudades europeas, y también lo tenemos que hacer en San Sebastián. Mila esker. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta jarraian zuzenketak dauzkaten taldeekin hasiko gera, eta denik eta behin Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, mila esker. Bueno, comenzar diciendo que, en primer lugar, agradecer a los miembros de Áncora presentes en el Pleno y, como ellos mismos decían recientemente, consideramos que esto no se trata de una revisión, sino que se ha llevado a cabo una modificación, tal y como se hizo en 2018, en el que apenas se tocan los criterios cuando sabemos que se ha aprobado una ley en 2019 a nivel autonómico que debería de influir en los criterios generales de protección. La revisión de este plan
que se trae a aprobación incorpora una serie de elementos importantes cuantitativamente. Sin embargo, nos preguntamos cuántos elementos más habrían gozado de protección de haber pasado por un Consejo Asesor de Patrimonio formal como el que se plantea formalizar a partir de este momento, o cuántos elementos arquitectónicos en la ciudad habrían pasado a tener un grado de protección mayor. Creemos que hubiera sido de interés que la presente revisión del PEPUC hubiera pasado por ese Consejo Asesor antes de su aprobación definitiva, porque creemos que estamos ante una oportunidad perdida, sobre todo teniendo en cuenta no solo ya la cantidad de alegaciones al plan presentadas por asociaciones comprometidas con la defensa del patrimonio, sino porque por parte de la misma sección de Patrimonio Histórico-Artístico de la Diputación se han presentado una serie de alegaciones a través de las que se muestra su preocupación, ya que muchos de los elementos no tienen el grado de protección suficiente y precisarían de una mayor protección para su conservación. En ese informe, en esas alegaciones, planteaban que el 84% de los elementos se han incluido en el grado D, un grado D que, según consideran, es insuficiente al no garantizar la conservación de los valores patrimoniales. Igualmente, en ese informe y en esas alegaciones hacen hincapié en la falta de protección contra el derribo de interiores de edificios. De hecho, advierten que la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, en su artículo 45, plantea una defensa total y completa del interior de los edificios. ¿Y qué más dice ese informe del Gobierno Vasco de Cultura de abril de 2020? Entre otras cuestiones, plantea que se observa, como decía, un incremento cuantitativo de los bienes a proteger, pero cualitativamente, por ejemplo, no se han considerado el marco legal vigente de la ley, ¿no? Y ese marco legal y en esa advertencia que realiza el Gobierno vasco, finalmente tiene que ser modificado el documento para incorporar en su artículo 2, que dentro del marco legal evidentemente está esa nueva Ley de Patrimonio Cultural Vasco. Sin embargo, se observa que, a pesar de incorporarse en ese artículo 2, el resto de las determinaciones no han sido incorporadas al conjunto del documento y, en concreto, se plantea que el criterio general de proteger el interior de los edificios incluidos en el grado B debería de ser revisado. En relación al Consejo que se establece en la disposición adicional cuarta, desde nuestro grupo queremos apuntar un par de reflexiones más allá de la necesidad de que se hubiera tenido que constituir con anterioridad. Y una es que será importante que tenga una composición paritaria. Lanzamos la reflexión porque hemos tenido oportunidad de tratar este expediente en comisión y con anterioridad en otra reunión con el Gobierno, y en ambas ocasiones se ha trasladado una propuesta que nos genera una preocupación, y es que ese Consejo, como el resto de los consejos asesores, deberá de contar con la participación de todos los grupos que componemos el Pleno, así como de asociaciones y expertos y ciudadanía interesada en la materia. Y que esa composición y funcionamiento y tareas, en todo caso, deberán de recogerse en el reglamento, y por ello hemos planteado una enmienda al respecto. Por otro lado, planteamos que, en relación a la incorporación o exclusión de elementos a la vista de los planteamientos realizados en la propuesta que se trae a aprobación, y que planteaban que, cuando se tratara de particulares o asociaciones, los promotores de la propuesta deberían de incorporar un informe realizado por expertos, creemos que es una propuesta excesiva. Ese informe indudablemente va a tener un coste económico y limitaría la capacidad de acción de quienes puedan hacer frente al mismo, y creemos que no se puede poner palos en la rueda a los colectivos que vienen haciendo una labor desinteresada y fundamental por el patrimonio en la ciudad. Y en ese sentido también hemos planteado una enmienda al respecto. En relación a las enmiendas presentadas en torno a las ordenanzas particulares, creemos que esta revisión se ha centrado en la incorporación de villas, una incorporación que creemos vino motivada y que ha motivado esta revisión para intentar calmar la indignación que venía provocando la pérdida de villas singulares como Canimar, Villasaga, Chomin, Estela Maris, entre otras, pero que ha dejado el resto de tipologías prácticamente sin tocar. Y así no se han incorporado nuevos caseríos, nada de patrimonio industrial, comercios singulares e históricos que estamos viendo en los últimos tiempos desaparecer, perdiendo elementos que proporcionan singularidad y autenticidad a la ciudad, o, por ejemplo, el caso de los portales. En el caso de Áncora, recordemos, aportó un análisis de más de 400 y, sin embargo, el PEPUC, que se va a aprobar hoy, contará con un total de 24, 9 que ya estaban en el PEPUC anterior, más otros 15 que se incorporan ahora y que en un momento determinado ya estuvieron catalogados. En definitiva, tras la desestimación de las alegaciones, numerosos elementos de gran valor se quedan sin protección, y por ello hemos planteado enmiendas para que puedan ser incorporadas. En relación al
a la ficha del Bellas, que en una vuelta de tuerca pasa de ser C' con la ya singular situación a una doble C', una ficha con ordenanzas particulares hechas ad hoc para encajarla al proyecto presentado por la propiedad. Nos parece un nuevo ejemplo de urbanismo a la carta, de atender el interés particular frente al interés general. Y da igual que ICOMOS, como Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Organización Internacional asociada a la UNESCO, tenga una alerta internacional lanzada ante la situación del Bellas, que este ayuntamiento, en su respuesta a la alegación presentada por la citada entidad, siga haciendo malabarismos para restar importancia al valor patrimonial del edificio en su conjunto. Bueno, creo que vamos a tener oportunidad de poder posicionarnos en relación a las enmiendas presentadas por el resto de los grupos, pero sí avanzar que desde nuestro grupo vamos a apoyar las enmiendas presentadas en su mayor parte porque entendemos que todas van en la línea y en la dirección de poder aumentar la protección en la ciudad, porque hemos visto que es un tema en el que este Gobierno ha tenido una falta de sensibilidad notable. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda. Sí, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano y Construido, PEPUC. Un nombre muy largo y un acrónimo muy complicado para definir algo fundamental, que es nuestra historia, la herencia que han dejado las generaciones pasadas a la ciudad, la existencia de la ciudad misma. No entenderíamos San Sebastián sin el Castillo de Urgul, sin el cementerio de los ingleses, sin su pasado industrial, sin los portales modernistas del centro, sin sus tejados, sin sus villas, ni sin sus caseríos. No entenderíamos San Sebastián sin el Bellas Artes. Sin embargo, el Ayuntamiento maltrata al Castillo de Urgul y lo llena de bajantes y regatas. El cementerio de los ingleses está absolutamente vandalizado y nadie ha movido un dedo por restaurarlo a su estado original. Los pocos edificios industriales maravillosos que aún se conservan en la ciudad están a la espera de un derribo cierto. Los portales modernistas son una rara avis entre tanto espejo y alicatado de diseño. Las villas son una molestia histórica que hay que destruir y los caseríos no se protegen porque igual alguien se molesta. El Bellas Artes es ya solo el suspiro de un pasado en Technicolor. Y hoy se va a aprobar el nuevo PEPUC. Hoy se rediseña la historia de la ciudad. Se da luz verde a la destrucción de parte de la herencia que nos han dejado nuestros mayores. Hoy se pone en cuestión la existencia del San Sebastián que conocemos, que ya nunca será el mismo. Y se hace como suele hacer las cosas este equipo de Gobierno, poniendo trampas a la oposición, mermando nuestra capacidad para fiscalizarlo. Hay dos claves que creo que merecen ser mencionadas. En primer lugar, el equipo de Gobierno ha pospuesto la respuesta a las alegaciones de los vecinos hasta el último momento, dando a la oposición apenas 15 días antes del vencimiento de la moratoria de derribo para revisar informes y documentos que ellos han tardado 9 meses en estudiar. Y en segundo lugar, y lo mencionaba ahora Marisol, los informes jurídicos a nuestras enmiendas plantean que si se aprueban, el PEPUC decae y habrá que volver a sacarlo a exposición pública, alargándose de esta forma los plazos de aprobación más allá del final de la moratoria de derribo. Y esto, en efecto, es un informe jurídico completamente válido, pero el Gobierno lo utiliza como un chantaje. Y dice, y deposita la responsabilidad de una hipotética paralización de la aprobación del PEPUC en los hombros de la oposición. Parecen querer decir que si aprobaran nuestras enmiendas empezaría a derribarse patrimonio municipal, cuando la realidad es que el único responsable de que se esté aprobando el PEPUC días antes del vencimiento de la moratoria de derribo es este equipo de Gobierno. Es el único responsable. Desde nuestro punto de vista, el plan especial que se pretende aprobar con carácter definitivo es un documento que no garantiza una protección eficaz del patrimonio paisajístico ni histórico-arquitectónico de nuestra ciudad. Creemos que era necesaria la inclusión de los listados de bienes propuestos por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, así como la asunción en el plan especial de los criterios de intervención contenidos en la correspondiente norma legal. En esta revisión no se da cuenta de la riqueza ni de la diversidad patrimonial existente. El arquitecto que diseñó el PEPUC y su equipo no toman en consideración elementos que forman parte esencial de nuestra historia e identidad urbanas.
Nos referimos, entre otros, a los bienes arqueológicos, a los que apenas se hace mención en el documento. Actuaciones como las que mencionaba antes, en las obras de saneamiento que desembocaron en la reciente chapuza de Urgul, se han producido precisamente ante la ausencia de regulación específica en el PEPUC, generando una afección difícil de revertir sobre un patrimonio colectivo de indiscutible valor. Otro tanto cabe afirmar de la vegetación portadora también de valores culturales y de imagen, incluyendo los grupos arbóreos relevantes y los jardines históricos, tanto públicos como particulares. Muestra de ello es el caso de la Villa El Pinar, en el camino de Uva 32, finca cercana a los 24.000 metros cuadrados con arbolado de porte de gran interés botánico e histórico. Se inserta en un jardín paisajista trazado en el 16 que se cuenta entre los más relevantes de Guipúzcoa. Sus valores son claramente superiores a los del edificio que le acompaña, única parte de la propiedad que pasará a disponer de protección urbanística. De hecho, tanto los jardines particulares como los cierres perimetrales son sistemáticamente ignorados en la revisión del PEPUC, que paradójicamente dice introducir un nuevo criterio paisajístico carente a la postre de regulación y desarrollo normativo adecuado. La realidad con la que nos encontramos es que ha aumentado la protección a algunas villas de la ciudad, pero se dedica una atención prácticamente nula al resto de tipologías, como el patrimonio industrial, que no se menciona, comercios históricos, residencial urbano, edificios religiosos, caseríos, elementos arqueológicos, portales y rehabilitación energética. Nuestras enmiendas han ido en la línea de la inclusión de fichas de las ordenanzas particulares por tener un evidente interés patrimonial, agrupándolas según la tipología, bienes de titularidad municipal, edificios residenciales urbanos, villas y equipamientos y grandes infraestructuras, patrimonio religioso, patrimonio industrial, caseríos, portales y comercios, que nos gustaría que se incluyeran en el PEPUC. Porque si bien es cierto que ha habido un incremento puntual en el número de fichas, en ningún caso se ha efectuado el oportuno diagnóstico y análisis de conjunto. Eskerrik asko. Bai, zuri, jarraian EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Pues efectivamente el nombre del documento que hoy traemos a aprobación es largo, efectivamente, es complicado. Va precedido por la palabra plan especial, pero este no es un plan especial al uso, es un plan especial muy especial. Aquí sí vamos a jugar con la palabra especial, porque a través de este documento urbanístico lo que estamos es proponiendo y decidiendo cuáles son los elementos arquitectónicos de la ciudad que entendemos de interés para que sea obligatorio su preservación. En los casos en los que se permitan intervenciones en los mismos, qué intervenciones van a ser autorizadas sobre los mismos y cuáles no, cuáles van a ser prohibidas. Y en suma, en el fondo, estamos decidiendo qué tipo de ciudad construida, de edificios construidos, queremos mantener en nuestra ciudad. Y esto es precisamente lo que contiene este plan especial. Y frente a esto, hay distintos argumentos para proponer, rechazar algunas propuestas de inclusión de nuevas fichas particulares, de nuevas edificaciones, y es lo gravoso que resulta para la propiedad privada, para los particulares, para, de alguna forma, afrontar los gastos que supone esa protección de ese edificio, de ese inmueble. Y esto lo dicen precisamente aquellos partidos que han modificado la ordenanza de rehabilitación eliminando la línea de ayudas que había específica precisamente, seguro que muy mejorable, pero la línea específica que había precisamente para ayudas en edificios con grados de protección. Los mismos que traen y que aprueban suprimir esa línea de ayudas, luego utilizan como argumento para, entre otras cosas, decir que hay que ser muy restrictivo con la decisión, hay que mirarse mucho a la hora de decir si se protege algo o no, porque eso supone una carga económica para el propietario, los mismos que decidieron de un plumazo borrar esa línea de ayudas. Bueno, una precisión, luego va a decir la delegada que le estoy corrigiendo, pero no estamos ante un momento de alegaciones. Por tanto, las enmiendas
no las puede aceptar parcialmente modificando nuestra enmienda el Gobierno municipal, por mucho que tenga esa tentación y por mucho que quiera. En el juego de reglas de participación de las enmiendas que presentamos los grupos de oposición, tendrán que venir a intentar transaccionar con los grupos proponentes, en su caso, la admisión parcial de las mismas. Lo que no vale es que el Gobierno municipal ahora pretenda innovar y pretenda decir, de alguna forma, qué parte de las enmiendas de la oposición le gusta y las modifique sin ponerse en contacto siquiera con ellos. La verdad es que este Gobierno municipal no deja de asombrarnos porque vamos de mal en peor. Nosotros hemos presentado 13 enmiendas. Bueno, la inmensa mayoría de ellas están precisamente enfocadas a intervenir sobre las normas urbanísticas, porque entendemos las ordenanzas generales, porque entendemos que efectivamente para los grupos de la oposición, entrar en las fichas particulares pues es ciertamente complejo. Nosotros entrar a definir en concreto el grado de protección que dar, cuáles son los elementos de protección permanente, cuáles no, cuáles son las autorizadas, pues es más fácil corregir sobre una propuesta redactada, mejorarla, incrementarla o reducirla o alterarla en un caso, pero redactar de cero una ficha particular donde no existía, pues ciertamente es algo complejo. Y es algo a su vez que pues tiene a su vez unas necesidades de exposición que efectivamente en el momento en el que estamos, pues seguramente ese camino desgraciadamente no tenemos. Pero nosotros sí hemos creído que desde las normas y las ordenanzas generales sí se podía intervenir sobre algún tipo de elementos que nos parecían importantes. Y uno de ellos, además, está totalmente en abierto y no acabamos de entender por qué el Gobierno municipal, después de haberle escuchado a la portavoz del Partido Socialista, va a decir que no a esta enmienda. Porque de la contestación a las alegaciones realizadas se dice que efectivamente se admite con respecto a los portales y con respecto a los caseríos, con respecto a ambas, hay alegaciones, entre otros de Áncora, que está aquí presente, y se dice que se deja la puerta abierta efectivamente a que se pueda estudiar eso. Nuestra enmienda, ¿qué dice? Dada la especial complejidad de las actuales circunstancias de poder acceder al interior de los portales en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente plan especial, se elaborará un estudio específico sobre los mismos. Es decir, lo que estamos es limitando temporalmente, no estamos diciendo cuáles hay que proteger ni qué grado de protección, sino que el Gobierno municipal asume el compromiso que en el plazo de un año va a revisar los portales. Y está diciendo, a su vez, en el párrafo 2, en idéntico periodo de un año se presentará un estudio que aborde de forma pormenorizada el valor patrimonial de los caseríos. Que eso es lo que ustedes han contestado en las alegaciones. Es verdad que no han establecido ese horizonte temporal de un año, pero han dicho que existe camino, efectivamente, en ese sentido. Pues esto supone asumir un compromiso sin entrar a decir qué es lo que hay que proteger ni cuáles hay que proteger o no, precisamente en la línea de lo que han manifestado. Esa es nuestra enmienda número 10. Es difícil entender cómo se dice una cosa y luego se quiere votar lo contrario, porque lo que se está diciendo es precisamente lo que ustedes han dicho, dejar la puerta abierta para que se pueda realizar esto. Nosotros también creemos que nos encontramos con respecto al Bellas Artes, ante una C prima bis. En su momento ya fue una C adaptada, una C, la única C específica de todos los edificios y en concreto nuevamente se vuelve a traer y se vuelve a modificar una C adaptándola en este caso, a un proyecto concreto y específico de la propiedad. Y entendemos que eso no debe ser el elemento que nos deba llevar a llevar esa modificación a la protección del PEPUC. Eskerrik asko. A ver, una aclaración de procedimiento. Independientemente de la terminología utilizada por la delegada, la fórmula que existe y se ha utilizado en más ocasiones en este pleno es la formulación de una enmienda transaccional in voce. Yo interpreto que de hacerse algo, lo que se plantea tiene que articularse de esa forma. Lo digo por aclarar. Y lo he hablado con el secretario, lo hemos hecho en alguna otra ocasión. Evidentemente, para que se pueda formular una enmienda transaccional in voce, pues tiene que haber acuerdo de los grupos comprometidos. Pero bueno, solamente por aclarar que técnicamente eso es lo que cabría en el supuesto de lo que se ha planteado. ¿Vale? Orain bigarren txanda bat irikitzen dugu, eta txanda honetan den hitza talde sozialistari dagokio. Estamos hablando de protección, efectivamente.
Y estamos hablando de que este es un proceso largo y que sigue abierto. Nosotros defendemos una protección que sea compatible con unos usos acordes y racionales y sostenibles de los edificios. Y estamos hablando de memoria, pero aquí algunos grupos parece que han perdido la suya, porque el señor Borutarán, que era delegado de urbanismo en el año 2013, tengo aquí un titular del Diario Vasco en el que se dice, en sus palabras, que el Bellas Artes se derribará para construir un hotel con la misma apariencia exterior. El concejal de urbanismo, Ricardo Borutarán, no se atrevió a dar una fecha de inicio de los trabajos de demolición, aunque sí advirtió de que su departamento y la SADE trabajan ya codo con codo, puliendo detalles del proyecto de ejecución para que en el mismo momento en el que el Pleno apruebe el plan especial se pueda conceder la licencia pertinente de derribo. Ricardo Borutarán, Bellas Artes, derribo. Nosotros, en este PEPUC, lo que hacemos es proteger el edificio, proteger las fachadas y mantener la imagen de este edificio permitiendo su uso, porque sin uso no hay protección, sin uso no hay salvaguarda. Y el Partido Popular, por ejemplo, es el mismo partido que pretendía poner un hotel en el Palacio de Miramar. También la memoria es importante, la memoria histórica y la memoria política también, por no hablar de la sensibilidad tradicional del Partido Popular en ciudades en las que gobierna. ¿Cuántos edificios se han derribado históricos en Madrid? Importantísimos. Más de casi 200 en los últimos años, catalogados. ¿Qué está pidiendo el Partido Popular en Cádiz? Que se descatalogue el edificio y se derribe el edificio de la antigua aduana de Cádiz, que se descatalogue de los bienes protegidos del patrimonio histórico andaluz. O sea que me parece muy bien que cuando están en la oposición pidan preservar patrimonio y cuando están gobernando lo derriben. Mila esker. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain bai, txanda erabiliko du. Bai, bueno, no pensaba tomar palabra en este turno, pero es que ya lo siento, señor Corominas, pero es que me lo ha dejado, vamos, guardado. Gracias a sus enmiendas, la verdad. Gracias a ellas puedo reafirmarme en la conclusión de que hemos presentado un buen documento de protección a nuestro patrimonio para su aprobación definitiva. Presentan en primera instancia 9 enmiendas en las que proponen, sin justificación o valoración patrimonial alguna, la catalogación de 64 edificios a granel. La respuesta desestimatoria a las enmiendas destaca el rigor de análisis e investigación llevado a cabo sobre estos asuntos. Pero a lo mejor no está aquí y, gracias a Dios, ha retirado las enmiendas presentadas ayer. Pero le voy a decir una cosa. Pretendiendo enmendar la plana, presentan luego 3 enmiendas acompañadas, sí, de unas fichas justificativas de Cuarteles de Loyola, de Clínica San Antonio y del Pabellón de Oxigraf. Pues mire, mejor si no lo hubiesen hecho y menos mal que las han retirado. Porque a modo de ejemplo y de la necesidad de que tenga que ser un documento muy riguroso, le voy a leer una de ellas, de las que han presentado. Cuarteles de Loyola. Habla de ficha de estilo Renacimiento. Pensaba realmente que mi capacidad de asombro no tenía límite, pero veo que sí. Mal les han asesorado quienes confunden el estilo del Renacimiento con el neorrenacentista. El primero se da en la España imperial de Carlos V y de Felipe II, en la primera mitad del siglo XVI, en su corriente plateresca, y en la segunda mitad del XVI, en la sobria corriente herreriana. Los cuarteles de Loyola, que sepamos, son de la tercera década del siglo XX, esto es, más de 400 años posterior, y presentan, eso sí, detalles neoplaterescos de la arquitectura ecléctica e historicista del momento, respondiendo al más ardoroso estilo representativo del nacionalismo español. En una cosa no hierran, eso es verdad. El tercio viejo de Sicilia, emplazado en los cuarteles, sí fue creado en la época renacentista de Carlos V. Lo que no sé es si quieren catalogar los cuarteles en sí de edificios o el tercio de Sicilia. Eso es lo que no me queda claro. En cuanto a Clínica San Antonio, vuelven a hablar del estilo Renacimiento español. Por favor, creo que ha quedado claro, neoplateresco. Todos los análisis de valor históricos, estilísticos, arquitectónicos, constructivos de esta ficha que han presentado
presentan vaguedades propias como edificada en un promontorio con privilegiadas vistas al Cantábrico, condiciones favorables de soleamiento y otras lindezas, suntuosa finca de recreo con portería, galerías destinadas a los baños de sol. Apuntan Massinri como si fuera un detalle a su favor que constituye la primera obra del arquitecto Gregorio Azpiazu. ¿Saben quién era Gregorio Azpiazu? ¿Conocen obras de este señor? Mira, voy a decir, yo les aseguro que Gregorio Azpiazu hubiera ocultado este error de juventud de su currículum si hubiera podido. Porque Gregorio Azpiazu fue uno de los mejores exponentes del racionalismo, opuesto al eclecticismo precedente en el que inscribe esta su primera obra. No, que es un plateresco además tardío. Y no le voy a hablar de Oxygraph, que me ponen diciendo que su valor es por influencia de la fábrica de turbinas AEG de Peter Borens construida en Berlín, y Oxygraph se construyó nada más y nada menos que 50 años después. Con lo cual, yo creo que sí, y es lo que defiendo de este documento, es que hay que hacerlo con rigor. Eskerrik asko. Hurrengo txanda orain zuzenketak dituzten taldeak berriz, Elkarrekin Donostiak beraz. Bai, mila esker. Bueno, desde nuestro grupo vamos a posicionarnos sobre las enmiendas que se han presentado por parte del Grupo Popular y de H. Bildu. Bueno, simplemente apuntar, como ya decía en mi primera intervención, que compartimos la necesidad de incrementar el número de elementos a proteger, porque somos sensibles a la advertencia de colectivos defensores del patrimonio y coincidimos en la necesidad de incorporar un mayor número de elementos, máxime cuando algunos de ellos están en peligro real de desaparecer, como es el caso de la antigua sede de Osalan en Aldaconea, que siendo de propiedad municipal y un elemento de valor a preservar, se están anteponiendo los intereses de promotores urbanísticos frente al interés general. Así vemos lo que ocurre con otras tipologías que, como advertíamos en nuestra intervención anterior, no han sido tenidas en cuenta, elementos claves como caseríos o edificios de tipo industrial o en el caso de los portales, ¿no? Y de ahí, uno, al hecho de que desde H. Bildu planteaban la reflexión sobre las enmiendas que presentaban en relación a estos dos elementos, portales y caseríos, que evidentemente vamos a apoyar desde nuestro grupo porque entendemos que sería necesario establecer un horizonte temporal a la hora de poder llevar a cabo el estudio que permita la protección de muchos de ellos y que en estos momentos, sin embargo, se encuentran en grave riesgo, ¿no? En gran medida estamos de acuerdo con las enmiendas que plantea H. Bildu. Sí vamos a hacer dos excepciones y una tercera reflexión en el caso de las enmiendas 2 y 3. En el caso de la enmienda relativa a la composición del Consejo Asesor, nos vamos a abstener, ya que plantea incorporar expertos en Bellas Artes, hecho con el que podemos estar de acuerdo, pero que también podríamos reflexionar sobre la necesidad, por ejemplo, de expertos en Historia del Arte. En todo caso, creemos que la propuesta que planteamos desde el Carrequín y que y que afecta también a este punto sería mejor, y esto es, planteamos eliminar la descripción de la composición en la disposición adicional cuarta y dejar la redacción únicamente con la referencia a que tanto composición como funcionamiento y resto de elementos a desarrollar se establezcan en el reglamento del Consejo, que deberá aprobarse posteriormente en pleno. Igualmente, en el caso de la enmienda número 2, relativa al informe del experto acreditado para poder solicitar la incorporación y o exclusión de un elemento, creemos que nuestra propuesta, emplazando a que el citado informe sea realizado por el propio Ayuntamiento, va a permitir que colectivos sensibilizados o ciudadanía puedan trasladar propuestas sin que esto les suponga un coste económico o la imposibilidad de facto, por falta de recursos, de trasladar sus propias iniciativas y, por tanto, nos abstendremos. En relación al tiempo creemos que más allá de lo que se plantea en las propias enmiendas, en vez de dirimir cuánto se abre el hueco de los vanos, creemos que se debería haber aprobado la alegación de ICOMOS y está ahí la base de nuestra propuesta. En todo caso, como sabemos que no va a salir nuestra enmienda, votaremos igualmente a favor de la planteada por ellos. Para terminar, y a pesar de los tiempos exiguos y de hacer coincidir la aprobación de este expediente este mes al mismo tiempo que los presupuestos, no es casual, creemos que hemos intentado incorporar el máximo de propuestas avaladas por alegaciones y movimiento patrimonialista que irán a decaer, pero que recogen el sentido de las alegaciones de la Diputación Foral y el Departamento de Cultura del Gobierno vasco. Y simplemente agradecer el trabajo de los colectivos para intentar incorporar todas las carencias que este plan tiene y que proponen aprobar hoy. Eskerrik asko eta barkatu. Bai, zuri, Grupo Popular. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues como me han dedicado tanto cariño los miembros del Gobierno, pues voy a destinar un par de minutos a responderles. Me alegra ver
que para no tener intención de intervenir lo traía todo tan preparadito. Y bueno, pues es un alivio pensar que el trabajo que hacemos, aunque lógicamente no sea pues todo lo detallista que debería ser, dadas las características de esto, pues le mantiene en vela alguna noche. Me parece fantástico. Mire, yo estudié económica, estudié ciencias políticas, no soy experto en patrimonio, no quiero engañar a nadie. Sí estoy demostrando tener bastante más sensibilidad de la que tiene este Gobierno por el patrimonio de la ciudad, eso me parece que es evidente. Yo sí le pido, bueno, le hago una reflexión. Y es que con su intervención, que me ha parecido absolutamente salida de tono, nos ha dado la razón. Y ha dado la razón también al señor Urdarán. No puede esperar que nosotros, los grupos de la oposición, con 10 días que nos han dado de plazo, con 10 días, presentemos fichas técnicas de todos los elementos que ustedes quieren tirar abajo en esta ciudad. No puede esperar que hagamos ese trabajo, porque no tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Si ustedes, en vez de tardar 9 meses en responder a las alegaciones de los vecinos, hubieran tardado un tiempo razonable, no sé, 2 meses, nosotros hubiéramos tenido un poquito más de tiempo para hacer un trabajo con mucho más detallado y con mucho más rigor. Lamentablemente hemos tenido una noche, 2 días hemos tenido, lamentablemente. En cuanto a la intervención de Marisol Garmendia, concejala del PSOE, yo es que no me canso de decirle, céntrese usted en la ciudad de San Sebastián. Céntrese en lo que dice, si quiere, el Partido Popular de San Sebastián. Olvídese de otros lugares, otras ciudades. Nosotros aquí defendemos lo que defendemos. Y defendemos lo que le decimos a usted que defendemos. No se vaya a Cádiz. No hace falta que se vaya a Madrid. El alcalde de Madrid es mucho más listo que yo, pero es más feo que yo, también le digo. Fíjese usted más en mí. Bai, eskerrik asko, jarraian Bilduren txanda. Vaya, eskerrik asko. Pues casi empezando por esto último que decía el compañero del Partido Popular, la verdad es que, bueno, es curioso, en esta innovación que hacen para valorar las enmiendas, se empieza a hablar de las enmiendas de Cádiz, las enmiendas no sé dónde, la verdad es que llama mucho la atención porque estábamos hablando de las enmiendas de aquí. Pero mire, ya que tanto le gusta la hemeroteca, ¿de verdad sabe cuál es la posición sobre el Bellas Artes? La que se fija en este pleno municipal. Y en este pleno municipal, ¿qué posición se fijó sobre el Bellas Artes en el PEPUC que fue aprobado efectivamente en el 2012? ¿Sabe? La que decidieron, el C' rebajado, la que decidió el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. En contra y rebajando, y si no, mire las actas, rebajando la protección que proponía Bildu con respecto al Bellas Artes. Luego, de verdad, el andar jugando, mintiendo, no, sí, sí, a usted le gusta mucho la prensa porque efectivamente hacen filtraciones a la prensa y le interesa mucho la prensa, pero de verdad, ¿qué es lo que se ha aprobado y lo que se ha votado aquí? Vamos a las actas de pleno y hablamos sobre lo que quiera las actas de pleno, sobre su enmienda, sobre sus enmiendas y sobre las enmiendas que presentamos nosotros. Y nosotros nunca hemos traído aquí el derribo del Bellas Artes, absolutamente nunca. Y ustedes sí han traído un derribo del Bellas Artes encubierto y además lo hemos denunciado. También podría decir, por cierto, cada vez que hemos denunciado esa situación, que lo que se estaba haciendo es y estábamos ante un derribo del Bellas Artes a plazos. Voy a centrarme en las enmiendas porque no voy a acusar a los demás de lo que luego no cumplo yo. Con respecto a las enmiendas tanto del Carrequín como del Partido Popular, en la inmensa mayoría de ellas nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener no porque no estemos de acuerdo en algunos de los casos, y en algunos además sí estamos bastante de acuerdo con lo que se propone, en otros podemos tener más diferencias, sino porque efectivamente entendemos que en el momento en el que estamos ahora, y ahí sí que le doy la razón al compañero del Partido Popular, efectivamente en este momento no tenemos esa capacidad de realizar en la aprobación definitiva una aprobación con una ficha particular, con la protección y con lo que eso supone. No es el momento donde se podía realizar esto. Con lo cual, evidentemente, como ya sé lo que me van a decir y jurídicamente además coincido con esa lectura, que eso obligaría a que el expediente quedara sobre la mesa y eso podría traer unas consecuencias patrimoniales, por eso efectivamente no vamos a entrar en esa situación. Vamos a ser responsables precisamente con lo que pensamos y en ese sentido, más allá de nuestra opinión favorable a algunas de las enmiendas, nos vamos a abstener en casi todas ellas. Sí es verdad que en concreto del Carrequín Podemos hay algunas a las normas urbanísticas
transferencias que vamos a respaldar, en concreto la 7 y la 9. Alguna en concreto creemos que está mal enfocada y nos vamos a alguna ficha particular y vamos a votar en contra, por ejemplo, de la protección como grado B de los puentes, porque entendemos que el puente no se puede proteger el interior del puente. Yo creo que hemos hecho un error de concepto, no lo entendemos nosotros. En ese sentido, bueno, pues a esa vamos a votar que no y, en general, vuelvo a decir, nos vamos a abstener al grueso de la mayoría de ellas. Bai, eskerrik asko. Ixteko txanda delegatuak. Bueno, señor Corominas, cuando dice que mi intervención ha sido fuera de tono, yo creo que usted mismo nos ha escuchado, y efectivamente tenía el trabajo hecho, no lo quería utilizar, porque como ayer metieron ustedes esas enmiendas a última hora de la mañana, nos tuvimos que quedar en el departamento a trabajarlas. Hoy a la mañana nos han dicho que las mismas eran inadmisibles, por eso estaban trabajadas. No las quería utilizar, las he tenido que utilizar, ¿vale? En cuanto yo lo que sí quería decir es que los efectos de la catalogación sobre un elemento o un edificio comportan el establecimiento de un conjunto de condiciones especiales de conservación y restricciones en relación con las posibles intervenciones edificatorias sobre el mismo que pueden conllevar cargas efectivas y limitaciones sobre la propiedad de los mismos, a diferencia del resto de elementos no catalogados. Con lo cual, en este sentido, la determinación de la inclusión o no de un elemento en el catálogo ha de responder a un riguroso proceso de selección, que es fundamental. Y claro que lleva tiempo. Usted dice que no han tenido tiempo. Hombre, si yo hubiese estado en la oposición, le aseguro que hubiese estado 8 meses preparando toda mi artillería. Claro, si usted espera a que se contesten a las alegaciones para ir preparándolas, pues ¿qué quiere que le diga? Yo, desde luego, me las hubiese trabajado mucho y bien. Y lo que quiero decir es que este es un documento muy bien elaborado. No se puede proteger a granel sin ton ni son. Estos expedientes necesitan una seguridad jurídica y lo que plantean algunos es un camino suicida hacia los recursos judiciales y la responsabilidad patrimonial de este ayuntamiento, que bien hemos salido, a Dios gracias, y felicito al señor secretario, en las sentencias, por ejemplo, que ha habido sobre el Bellas Artes y reparadoras. ¿Y qué le voy a decir? Que hay gente que tiene criterio y gente que tiene opinión. Y estos documentos tienen que estar hechos con criterios rigurosos y por profesionales. Y eso es lo que se ha hecho. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, idazkariak adierazten dizkit, berak ikusten ditun agrupazio posible batzuk. Bueno, udartzen dut ez dagoela erdibideko zuzenketarik inbotxe. Eta nijoa esatera ze agrupazio posible ikusten diran, eta bueno, batez ere eztabaidan ibili zaretenak adi egon aber zuzen gabiltzan da horrela botatuko dugu, bloke batean adierazi dezutedako zentzu berdina, eukiko genituzke Elkarrekin taldetik bigarrena, hirugarrena, 8garrena, 13garrena, 14garrena, 17garrena, 18garrena, 19garrena, 20garrena, 21garrena eta 22garrena. Hor esan dezuten nunbait, berdina egitera zoazte da. Orduan, horiek danak batera bozkatu alditugu? Bai? Bai. Bueno, pues someto a votación todas las que acabo de... Bai. Sentido berdinen baldin baduzu, PP-ko adieraztiz... Bueno. Vale, bai. También podemos agrupar las 9 del Partido Popular, todas, porque también el sentido de voto que se ha manifestado es el mismo con estas 9. Bai? Orduan, Elkarrekinetik aipatu ditudan horiek, gehi talde popularraren 9, horiek danak bozkatzen ditugu. Bale? Horien aldeko botuak, talde popularra Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak, abstentzioak, EH Bilduk. Bueno, horiek mai gainetik kendu ditugu. Ez dira onartu. Orain, eukiko genuke beste talde bat, parkatu espresioa, baina bueno, izango ditzateke da Elkarrekin Donostiak aurkezten duen 9garrena, bai? Eta EH Bilduk aurkezten dituen urrengoak. Lehenengoa, 4garrena, 5garrena, 6garrena, 7garrena, 9garrena, 10garrena, 11garrena, 12garrena eta 13garrena. Ondo? Orduan, guzti horiek batera, bai? La de Podemos la 9 y de Bildu la 1. No, de Podemos la 9 y de Bildu la 1, la 4, la 5, la 6, la 7, la 9, la 10, 11, 12 y 13. Vale, estas las dos, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Vale. Vale. Orduan, bozkatzera goaz,
Aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu. Kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez dira onartzen. Da bain dauzkat, suelto gelditzen zaizkigunak, eta horiek banamanan egingo ditugu. Dauzkagu Elkarrekin Donostiak aurkezten dituenak, denengo, denengo daugarrena, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak popularrak, abstentzioak, EH Bildu. Zazpigarrena, aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak, abstentzioak, talde popularrak. 10garrena, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, popularrak, EH Bilduk. 11garrena, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu. 10garrena esan dut, ez? Bai. 11 esan dut. Ordan 12garrena orain, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, bai. No estoy siguiendo bien la votación, porque, a ver, era la 11, sí. ¿Me he saltado la 11? La 11 está inadmitida. Vale, pues entonces... Y la 10... Eso es, la 10 y la 12. Sí, pero la 10 está votada ya. Sí. Sí. Las que quedaban ahora eran la 12 y la 16. Y la 16, ¿no? Esas eran las que quedaban, esas son las que hay que votar. Vale, pues votamos a 12. Sí. Bai? Vale. 12garrena, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko guztiak, ez da onartzen, eta 16garrena, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, EH Bildu sozialistak jeltzaleak, abstentzioak, talde popularra, ez da onartzen, eta orain gelditzen zaizkigu EH Bilduren bigarrena eta hirugarrena. Bai? Orduan, EH Bilduren bigarren zuzenketari aldeko botuak, EH Bilduk, kontrakoak, sozialista jeltzaleak popularrak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, ez da onartzen, eta hirugarren zuzenketari aldeko botuak, talde popularrak, EH Bildu, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak. Hau ere ez da onartzen, ez dira onartzen beraz, zuzenketak, eta orain pepuka bera bozkatu beharko genduke, horren aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, abstentzioak, talde popularra, EH Bildu. Onartua gelditzen da beraz dokumentua, ez dago botoa azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 9garrenak, sektore pribatuan bigarren lanpostu bat garatzeko bateraezintasuna. Asunto número 9 del orden del día. Incompatibilidad para desarrollar un segundo puesto de trabajo en el sector privado. Se propone al Ayuntamiento del Pleno la adopción del siguiente acuerdo. No reconocer la compatibilidad al funcionario de carrera que lo solicita para desarrollar un segundo puesto de trabajo en el sector privado como autónomo, por no cumplirse los requisitos establecidos en la Ley 53/84 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Puntu honetan, bozeramaile batzordean geratu ginen bezala, zuzenen bozketara pasatuko gera. Beraz, aldeko botoak, hau batez, onartzen da. Mesedez, isiltasuna, por favor. A ver, si vais a hablar, os pediría que salierais al exterior, para que pudiéramos seguir con el normal desarrollo del pleno. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 10garrena, proposamena EH Bildu taldeak aurkeztua Donostiako udalean euskararen erabilera normalizatzeko 6. plangintzaren jarraipenerako batzorde ez iraunkorra sortzekoa.
Hau da proposatzen dena, helburua euskararen erabilera normalizatzeko planaren eta hizkuntza ofizialen erabilerarako jarraibideen ezarpenei jarraipena egitea eta ezarpen horiek bizkortzeko proposamenak egitea, era berean udalbatzaren euskalduntzia lortzeko lan ildoaren diseinua egitea eta horren ezarpenari jarraipena egitea, bete dadin bermatzeko eta bokuntzak proposatzeko. Osaera, udal talde bakoitzeko kide bat eta botoa haztatua izango da, iraupena euskararen erabilera normalizatzeko 6. plangintzaren iraunaldia. Bileren araubidea 3 hilean behin egingo da. Asunto número 10 del orden del día. Proposición presentada por el Grupo EH Bildu para la creación de una comisión no permanente de seguimiento del 6º Plan para la normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Creación de una comisión no permanente de seguimiento del plan de normalización del uso del euskera del Ayuntamiento de San Sebastián, 6º periodo de planificación, 2018-2022. Objeto: seguimiento de la implantación del plan de normalización del uso del euskera y de las directrices de uso de las lenguas oficiales, así como realizar propuestas para impulsar la mencionada implantación. Asimismo, realizar el diseño de la línea de trabajo para lograr la euskaldunización de la corporación y realizar el seguimiento de la implantación para garantizar el cumplimiento y proponer mejoras. Composición: un miembro de cada grupo municipal. El voto será ponderado. Duración: la misma del 6º Plan de normalización del uso del euskera. Régimen de sesiones: una sesión de carácter trimestral. Eskerrik asko, txanda, taldeak, aurkeztu duen taldeak, EH Bilduk. Bai, eskerrik asko, eta egun on guztioi. Donostiako udalaren euskara planak jarraipen eta ebaluaziorako egitura eta prozedurak zehaztuta ditu. Horretarako erabiltzen du hizkuntza politika sailburu ordetzaren aplikazio bat, adierazle batzuk, udalak berak zehaztutakoak, eta ebaluazio edo jarraipen hori egiten duten egitura batzuk. Tartean erabilera batzordeak edo batzorde teknikoak. Horiek ebaluazio txosten batzuk egiten dituzte aldian behin, eta euskara zerbitzuak ebaluazio orokorra egiten du bere aldia igarotakoan. Aipatu bi egitura horietan, udal langilez gain eta euskara zerbitzuaz gain, batean edo bestean parte hartzen dute arloko zinegotziek, zuzendariek kasoren batean. Hauen egitekoak, jakina, euskara planaren garapenari jarraipena egitea da, beste eginkizun batzuen artean. Baina egiturarik ez dago euskara planari jarraipena egiteko udal taldeok ez dugu aukerarik, ez zaigu eskaintzen parte hartzeko gunerik. Horregatik iruditzen zaigu beharrezkoa udal taldeok parte hartzea euskara planaren garapenari jarraipena egiten, proposamenak bertan egin ahal izateko. Gure ustez, funtsezkoa baita batera joatea, talde politikoak, udal gobernua eta langileak. Hain zuzen, guk ikuspegi horregatik, batera joan nahi dugulako, hainbat proposamen egin ditugu denboran zehar, agintaldi honen hasieratik, eta horien artean badago bat, udalbatzaren euskalduntzea plangintzan bertan sartzeko proposamena, behin da berriz berresten ari garena, eta aurrera egin ezkeo, hain zuzen, beharko lukena, horrelako jarraipen egitura bat eukitzea, hemen proposatzen ari garenaren modukoa. Hain zuzen, gure proposamenak bilatzen dutelako euskara planaren aukerak eta garapena areagotzea eta indartzea. Bat gatoz udal egituraren euskalduntzea bizkortzeko helburuarekin, eta horretan uste dugu denok bat etorri behar dugula. 4 urtean behin eskatzen zaigu iritzia euskara planaren inguruan, eta ez zaigu iruditzen aski hori denik parte sentitzeko, ezta? Iruditzen zaigu
ezin dugula jarraitu beti berdina egiten, aldaketak lortu nahi baditugu, eta berresten dut batera aritzeko gure nahia eta eskaintza. Horregatik, batzordea horretan aritzeko tresna izan daitekela iruditzen zaigu, eta horregatik ekarri dugu proposamena. Eskerrik asko. Orain txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, egun on guztioi. Gure udaltaldetik uste dugu euskara sustatu eta hizkuntza normalizatzeko bidean lanketa hori egiteko foro eta ekimenak beharrezkoak direla. Horregatik, gure udaltaldeak adibidez, udal aurrekontu hauetarako euskara sustatzeko hainbat zuzenketa proposatu ditu, euskara ikasteko laguntzak handitzeko, edota auzoetan eta hainbat espazioetan euskara lantzen duten erakundei beraien ekintzak burutzeko beharrezkoak dituzten dirulaguntzetan mozketarik ez egoteko. Eta horrek denak, udalbatza osatzen dugun udaltaldeon bultzada ere eskatzen du. Egun, egia da Donostiako udalean, euskararen erabilera normalizatzeko 6. planaren jarraipena egiteko egituretan ez degula tokirik udaltaldeek. Eta erabat ados, beharrezkoa da, udal gobernua, udaleko langileak eta udaltalde politikoak ibilbide bateratua egitea euskararen erabilera sustatzeko udalaren ekintza orotan. Horiek horrela, ados gaude, EH Bildu taldeak Donostiako udalean euskararen erabilera normalizatzeko 6. plangintzaren jarraipenari buruzko batzorde iraunkor bat sortzeko proposamenarekin, bai, eta batzorde iraunkor horren helburuarekin, osaerarekin eta batzordearen iraupen eta biltzeko frekuentziarekin. Beraz, gure taldearen aldetik, lehenago aurretik esan dugun bezala, aldeko posizioa berretxiko dugu. Bai, eskerrik asko. Talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ere ez, jeltzaleak beraz. Bai, egunon, guk proposamen honi ezezkoa bozkatuko diogu, ez dugu proposamena babestuko. Proposamen honen justifikazioan azaltzen den bezala, Donostiako udalan euskararen erabilera normalizatzeko 6. plangintzak aurre ikusten ditu dagoeneko pare bat egitura planari jarraipena egiteko. Bata da, hizkuntzaren normalizaziorako batzorde teknikoa, nun bertan parte hartzen duten euskara zinegotziak, lehendakaritzako zinegotziak, euskara zerbitzuko buruak eta baita ere personetako zuzendariak eta hauekin batera udaleko langileen ordezkariak ditugu, ELA, LAB, komisiones eta ERNE. Eta bestalde baita ere, plangintza honek jasotzen du hizkuntza ofizialen erabilerarako batzorde bat, nun bertan parte hartzen duten atal bakoitzeko arduradun edo buruek, langileek eta baita ere euskara zerbitzuko arduradunek jarraipena egiteko. Bestalde, egia da ere jarraipena hau egitea posible dela, udal taldeen partetik, jakina, udal honek osatzen dituen edo udal honen parte diren batzordekin, bai interpelazio eta galderekin, eta azkenik ere badaukagu udal honetan egituratua euskararen aholku kontseilua, kontseilu sektoriala, eta bertan udaleko alderdi politikok eta baita ere hiriko hainbat eragilek parte hartzen duten, eta honen inguruan ere informazioa banatu eta azaldu egiten da. Beraz ez zaigu aproposa iruditzen edo ez dugu beharrezkoa ikusten 4. foro edo egitura bat osatzea jarraipen honekin aurrera egiteko. Oraingoz helburuak ezarrita daudelako, gainera pixkanaka eta modu txukun batean betetzen direlako, langile eta langileen ordezkariarekin ere parte hartze aktiboa dagoelako, giro aktiboa eta elkarlanean gauzatzen dena, eta usten dugulako egun mai gainean dauzkagun tresnak nahikoak direla helburuak lortzeko eta gainera datuak ere hori adierazten digutelako. Beraz ez dugu aproposa ikusten beste 4. foro bat osatzea honi jarraipena egiteko dagoeneko existitzen direnean nahikoa tresna helburu hauek lortzeko. Horregatik ez dugu proposamena babestuko. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Txarrerako harritu nauzue, esaten dituzunek ez dute betetzen Jaurlaritzaren 6. plangintzaldirako HPS-ek berak, hizkuntza politika sailburu horretzak emandako jarraibideak. Jarraibide horiek, aipatzen dute kudeaketa aurreratuaren irizpideetan, erakunde ordezkarien eginkizunetan, zehazki esaten dute euskara administrazioan
normalizatuko bada, guztion ekarpena behar da. Herritar euskaldunek jakin behar dute administrazioak prest daudela euskaraz zerbitzua emateko. Erakunde ordezkariek normalizazioarekiko konpromisoa sendoa eta benetakoa erakutsi behar dute. Bueno, zuk ematen du nahi gaituzula lorontzi bezala, euskaraldian gure atea jo eta proposatzera etortzen zara zerbaitekin, baina gero parte ez diguzu parte izateko aukera besterik ematen. Ez dut ikusten koherentzia dagoenik esaten duzunaren eta egiten duzunaren artean. Eta Euskara Kontseilua aipatu duzu, mereziko luke tarte bat hartzea hortaz hitz egiteko. Euskara Kontseiluan puntu bat, beste gauzen askoren artean da hau eta hain justu ez da zehaztasunez, ez da adierazleen gainean hitz egiten, ez da aztertzen nola goazen. Beraz, guk ez daukagu informaziorik Euskara Plana daraman bideaz, eta uste dut, aukera bat galdu dezuela proposamen eraikitzaile bati modu eraikitzailean erantzuteko. Gu parte gara, administrazioaren parte gara, gu ere bai, eta hemen justo lan hontan ari garenok, jasotzen dugu udal gobernuaren informazioa eta azken garaian hain zuzen ere informazio asko jasotzen ari gara, dokumentazio asko gaztelaniaz, hori da lanaren balorazio bat egiteko nun egin dezakegu horren balorazioa, ikastaroak gaztelaniaz jasotzen ari dira langileak, karteleria kalean gaztelaniaz ikusten ari gara, honen jarraipena nun egin dezakegu, nun trasladatu ditzakegu honen inguruko gogoetak eman behar izan gabe plenora. Hori da guk eskaini duguna, guk eskatu duguna eta ezezkoarekin erantzun duzu. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozketara ekingo diogu, bozketari ekingo diogu. Proposamenaren aldeko botuak, Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko hiru taldeak, ez da proposamena onartzen, ez dakit botu azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz aurrera egingo genuke. 11. puntua, mozio arrunta, PP taldeak aurkeztua, Amarako topo geltokiko aparkaleku zerbitzuari buruzkoa. Asunto número 11 del orden del día. Moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre el servicio de aparcabicis de la estación del Topo de Amara. Se han registrado dos enmiendas en relación con este asunto, una presentada por el Grupo El Carrequín y otra presentada por los grupos, conjunta por los grupos EAJ-PNV y PSE Socialistas Donostierras. Etxoinitza eskatzen diate. Bai, guk erretiratu egiten dugu gure emendakin. Orduan, ulertzen dut, erretiratuak gelditzen da, bitaldek erretiratzen dute, eta zuzenketa bakarra geldituko ditzateke orduan. Honek urrenkera aldatzen du, baina talde popularra da aurkezlea eta beraz berak dauka den txanda. A ver, discúlpenme, porque no me entero muy bien. El PNV y el PSE han retirado la enmienda que había, los dos grupos han recibido órdenes de Bilbao. Y les han obligado a retirar la enmienda. Claro, porque nosotros lo que pedíamos con esta enmienda es que una infraestructura que lleva 2 años inutilizada, 2 años vacía, un aparcamiento de bicis en el centro de San Sebastián. Todos sabemos, todos los usuarios de bicicleta, porque claro, aquí nadie usa la bicicleta. Todos los usuarios de bicicleta sabemos lo que cuesta aparcar en la ciudad de San Sebastián la bici. Claro, la aparcas mal y se te la llevan. Todos sabemos lo que cuesta aparcar. Hay un parking enfrente, en la plaza de Aso, enfrente de la estación del Topo, que lleva 2 años vacío. 2 años vacío porque desde que se inauguró hace 3, estuvo 1 año que se hacía un uso, claro, pues se convirtió en un almacén de bicicletas. En un almacén de bicicletas, ¿por qué? Pues porque alguna administración pública vasca, en este caso el Gobierno vasco, fue absolutamente incapaz de gestionar de manera eficiente y eficaz ese parking de bicicletas. Con esta moción ordinaria, nosotros lo que pedimos es que se le dé un uso a ese parking, un uso eficiente.
Y lo que planteábamos era que fuera un parking gratuito durante las primeras 24 horas y para evitar esa aglomeración escandalosa de bicicletas pedíamos que a partir de la hora 24 se cobrara pues, una tarifa pues, de 0,05 céntimos, da igual la que se estipulara. El Gobierno, PSE y PNV, presentaron una moción, la que acaban de retirar ahora mismo, no sé muy bien por qué razones, ya nos lo dirán si lo estiman oportuno, solicitaron modificar esa enmienda, enmendar nuestra moción ordinaria para… es que hay un poco de jaleo ahora. Para reclamar al Gobierno vasco la cesión o la incorporación de ese parking o la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián. No era nuestra opción, bueno, no lo propusimos nosotros porque en su momento nos pareció imposible que se llegara a aprobar algo así. Entonces, el Ayuntamiento de San Sebastián no va a pedir al Gobierno vasco que le dé una infraestructura. Imagínate, qué locura. Y la recibimos con gran satisfacción. Pensamos, bueno, pues mira, qué bien, el Gobierno de San Sebastián está haciendo los deberes y está por fin defendiendo los intereses de los donostiarras. Y pretendíamos, lógicamente, aprobar esa enmienda. Claro, ahora retiran la enmienda y, lógicamente, nos dan la razón. El Ayuntamiento de San Sebastián, este equipo de Gobierno, está plegado a intereses que no sabemos cuáles son, pero en cualquier caso no son los intereses de los donostiarras. Gracias. Eskerrik asko, orain zuzenketarik ez daukaten taldeak denengo, eta beraz talde sozialistak. Bai, egunon berriro. Pues, ¿hasta qué punto defiende el Partido Popular los intereses de los usuarios de las bicicletas y del topo en este caso, que es el objetivo principal de lo que aquí se está hablando? Porque, de hecho, el Gobierno vasco va a abrir en los próximos días esa instalación y la va a poner a disposición de los usuarios y usuarias del servicio ferroviario de Euskotren para facilitar, y en eso creo que creía al menos que estábamos todos y todas de acuerdo, la intermodalidad del tren y la bicicleta. Y por eso vamos a votar que sí a la moción del Elkarrekin Podemos, porque el Gobierno vasco ya lo va a hacer y lo va a habilitar, como le digo, en el mes de abril, con un registro, con la tarjeta personalizada BAT, MUGI o BARIC, y se podrá acceder a esa instalación antes o después de haber realizado un viaje en Euskotren, que es de lo que se trata. Pero también tengo que subrayar que hemos retirado la moción, pero vamos a seguir trabajando para que ese servicio que va a prestar ya Euskotren se pueda coordinar de la mejor manera posible con el servicio que está ofreciendo también el Ayuntamiento de San Sebastián, porque creo que esa es la línea de trabajo y no tiene nada que ver con otras historias que aquí se han mencionado y que no tienen ningún fundamento. Insisto, ese servicio del que estamos todos y todas reclamando se va a habilitar en los próximos días por parte del Gobierno vasco, del Departamento de Transporte, y se va a hacer de la manera que es habitual en este tipo de aparcamientos gestionados por Euskotren. Lo que haremos desde el Ayuntamiento de San Sebastián será trabajar conjuntamente con el Gobierno vasco para coordinar de la mejor manera posible ese servicio con el resto de los que ya existen en la ciudad en otros emplazamientos. Pero en este concreto de EASO, que es de lo que se trata, ese servicio de
de bicicletas, de aparcabicis, para los usuarios y usuarias de Euskotren se va a habilitar y por eso vamos a apoyar la moción de Elkarrekin y hemos retirado la nuestra. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda. Bai, nik PPko kidea bezala sorpresa hartu nuen, ikusi nuenean gobernuaren emendakina, edo hartu genuen, eta gure asmoa zen ere hori babestea. Pentsatu udal gobernuak hartuko zuela kudeaketa, eta guretzat oso garrantzitsua delako, udal gobernunek izatea estrategia bat, bizikletari dagokionez, eta oso garrantzitsua ikusten dugula ezinbestekoa, auzo guztietan horrelako aparkalekoa jartzea, eta hoien kudeaketa bat egitea, eta guztietan araudi berdina jartzea. Hori horrela, oso interesgarria da PPk ekarri duena, eta berriro diot, behar delako estrategia bat, bizikletaren aparkalekuei buruz, eta, pena da, EASOkoa irikizenean, horrekin batera irikizen Irunekoa, eta gaur egun daukagun geltokietara, posten Eusko Jaurlaritzak hartzeaz, baina iruditzen zaigu udal gobernuek badaukala arazo bat bizikletekin, eta bizikleten aparkalekuekin batez ere. Eta iruditzen zaigu, estrategia hori jarri behar duela, eta hiri honetan 3 aparkaleku mota ezarri beharko lituzkela. Bat dela, esaten ari gean hori, aparkaleku iraunkorrak, baina ez dugu babestuko eta abstenituko gea PPkoaren mozioan eta Elkarrekinekoaren gatik, iruditzen zaigulako behar dela estrategia bat hiriko auzo guztietan aparkaleku itxiak jartzeko, bizikletak gordetzeko. Gaur egun, etxe bizitzetan ez dago lekurik, askotan, parkalekuak edo ez dauzkagu lekuak gordetzeko. Eta horren iruditzen zaigu, motx gelditzen dela EASOkoa bakarrik, eta gure asmoa da auzo guztietatako estrategia bat egitea. Bestalde, garrantzitsua delako, aparkaleku iraunkorrez gain, denbora mugatuko aparkalekuak jartzea da. Udan jartzen ditugunak, hondartzetan, anoetan futbol zelaia daudenean, eta ikusi egun bezala, aurten ere motx gelditu direla udan. Horregatik ditugu hainbeste bizikleta barandetan lotuta. Eta bestalde ere, aparkaleku arruntak egunero kalean ditugunak. Ezinbesteko ikusten dugulako, horrelako aparkaleku arruntak ere, auzo guztietan ezartzea. Beraz, eskatzen dioguna udal gobernu honi da, hausnarketa bat egin dezan, hausnarketa sakon bat, plangintza bat eta estrategia bat, hiri honetan 3 mota hauetako aparkalekuak jartzeko, eta hori egiten badula, gu pres gaudela, horretan lan egiteko, eta ezinbesteko ikusten dugula ja estrategia eta plangintza bat egiteko aparkalekuekin, udal taldeekin partekatzeko, eta bizikletaren erabilera sustatu nahi badegu, hiri honetan, mugikortasun jasangarri bat, eta larrialdi klimatikoaren aurkako mugikortasun bat sustatu, ezinbestekoa dela horrelako plangintza bat egitea. Eta, azkenan, abstenitu ingo gehala, gu aratago jo nahi degulako hortik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak. Sí, gracias. Bueno, efectivamente la moción del Partido Popular está bien, reclamando esa infraestructura, ese aparcamiento para bicicletas. Hicimos una enmienda que ha sido retirada y, pues voy a explicar nuestra posición. Esa infraestructura, no todo empieza ahora cuando el Partido Popular quiere. Quiero decir que porque ese aparcamiento esté funcionando como aparcamiento para bicicletas llevamos tiempo peleando. Estaba sujeto a un convenio porque la instalación es de ETS y el gestor es Euskotren, por tanto habían hecho un convenio que luego resultó fallido. Es verdad que luego no resultó en que funcionaba bien, pero estaba sujeto a un convenio que tampoco se podía suprimir de un plumazo. Pero bueno, estamos donde estamos, bienvenida sea esa instalación, bienvenido sea el trabajo de Euskotren, de ETS, en hacer de ese aparcamiento un aparcamiento de bicis más útil y más intermodal para el que va
para el que va a utilizar el transporte público. Quiero decir lo único, que exactamente igual que esa infraestructura ya tenemos una en la ciudad, que es en la estación de autobuses, que responde al mismo concepto, a la misma utilización. El aparcamiento de bicis de la estación de autobuses lo meditamos, lo pensamos, lo trabajamos y tiene unas condiciones de uso que creemos que son las adecuadas. Y en ese sentido sí nos parece una pérdida de oportunidad que ETS lance ese aparcamiento separado de la red de aparcamientos de bicis de la ciudad. Nosotros hubiéramos querido que bienvenido sea una instalación como esas, muy buena, pero nos hubiera gustado que hubiera estado integrado dentro de la red de los otros 2 aparcamientos seguros que hay en la ciudad, uno en la estación de autobuses que estoy diciendo y otro en la Plaza Pío X. Bueno, intentaremos que se haga en un futuro y seguiremos intentando abrir más aparcamientos de este tipo. Con todo lo que he dicho, nuestra postura va a ser que nos abstengamos. Gracias. Eskerrik asko zuri. Orain zuzenketa aurkeztu duen taldeak, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko, egun on guztioi. Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda porque hemos considerado que esta moción ordinaria del PP pues, se dejaba un poco en el camino una buena parte de cosas importantes, ¿no? Por respecto, por ejemplo, no compartimos el posicionamiento del Partido Popular, ¿no? Porque tal y como explica, el aparcabicis permanece cerrado, sí, es una instalación desaprovechada y cada vez más necesaria del incremento de bicicletas, eso lo sabemos, que existe en nuestra ciudad. Por ello, consideramos que es necesario que se habiliten espacios en las estaciones ferroviarias, como se ha dicho, en todos los barrios. También queremos poner esto de manifiesto de toda la ciudad, en el que se construyan aparcamientos cubiertos gratuitos y quede abierto su uso para todos los ciudadanos. El número de aparcabicis en la ciudad es escaso y no es deseable que el ciudadano se vea obligado a tener que utilizar este espacio no gratuito por no disponer de plaza en algún aparcabicis. Por ello, consideramos que se debería tomar el ejemplo como motivación para mejorar la infraestructura relacionada con los aparcabicis gratuitos en la ciudad, incrementar su número y mejorar su gestión y mantenimiento, de forma que el ciudadano vea realmente factible el uso de la bicicleta como medio de transporte. Por ello, hemos planteado esta enmienda. Nuestra enmienda sería que el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Departamento de Transportes del Gobierno vasco a realizar la inversión necesaria para decentar y poner en marcha el servicio de aparcabicis de la estación del Topo de Amara con un sistema de rotación gratuito y con un tiempo máximo de estacionamiento de 5 días hábiles. Como sabemos, el tema que nos ocupa hay un claro déficit de aparcamientos en la ciudad. Y por ello creemos que el Gobierno municipal se tiene que tomar en serio este desafío y vemos con buenos ojos lo que la concejala delegada ha explicado con respecto a que se va a tomar en cuenta y desde el Gobierno vasco se van a tomar este tipo de cosas en serio. Y por ello nuestro posicionamiento es a favor de nuestra enmienda. La enmienda del PNV, bueno, la que ha sido retirada, no la vamos a valorar y eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko zuri. Ixteko txanda talde Popularrak. Bueno, ya es casualidad que después de 2 años, el día que el Partido Popular presenta una moción para conseguir una solución para el parking, a los pocos días se vaya a solucionar. Yo me comprometo aquí delante de todos ustedes, si el próximo pleno el parking de EASO está en funcionamiento, yo traigo una copa de cava a todos ustedes para brindar todos juntos. Hemos visto esta mañana que el pleno se ha retrasado unos minutos. Y estaban ahí el alcalde, con Pilar Arana, con Marisol Garmendia discutiendo, claro, y ahora me he dado cuenta de cuál era el motivo, ¿no? de ese retraso y de esa discusión. Parece evidente que el Gobierno municipal, parte del Gobierno municipal, el Partido Nacionalista Vasco, sí quería recuperar esa instalación, pero Marisol Garmendia debe haber recibido una orden de Iñaki Arriola exigiéndole que se retirara esa moción. Bueno, pues se ve clarísimamente que este equipo de gobierno no está al servicio de los donostiarras, está al servicio de lo que dice algún mayor en algún lugar de Bilbao, sea en Sabin-Etxea o sea los consejeros socialistas que también parece ser que tienen mando en plaza en este ayuntamiento. Nos ha quedado claro
que lo mejor para la ciudad sería que ese ayuntamiento repercutiera o lo gestionara directamente el ayuntamiento. Nos ha quedado claro porque esa es la posición del Partido Nacionalista Vasco y esa posición posiblemente de todos los grupos, excepto del Partido Socialista de Euskadi, que le han dado un barazo esta mañana y les han exigido que retiraran la enmienda. Bueno, pues así funcionan las cosas en este ayuntamiento y así funcionan las cosas, desgraciadamente, también en el Gobierno vasco. Eskerrik asko, eztabaida amaitu da, eta barkatu, ixteko txanda. No, sin más. Nos quedamos con la buena noticia, porque estas películas que nos cuenta el señor Corominas, pues bueno, nos quedamos con la buena noticia que se va a abrir un nuevo aparcamiento de bicis en la ciudad. Quería comentar a la intervención del Carrequín que yo creo que se contradicen un poco, porque hablan de aparcabicis gratuito, creo que lo he entendido bien, aparcamiento gratuito para el que quiera poner ahí la bici. Eso precisamente es lo que había antes y se convirtió en un trastero que no tenía ninguna rotación ni se usaba para nada, ni para el que iba en bici, ni para el que vivía al lado, ni para nada. Por tanto, entendemos que eso mejorará, que se utilizará el aparcamiento de bici seguro y pelearemos para que entre dentro de la red municipal. Gracias. Eskerrik asko, orain bai, bozketetara pasatuko gera, eta denengo Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztu duen zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak. Talde sozialistak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde popularrak, abstentzioak, EH Bildu, talde jeltzaleak. Onartzen da. Eta orain zuzenketa hori barneratuta daukada, mozioa bera, horren aldeko botuak, talde sozialistak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde popularrak, abstentzioak, lehen bezala, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzaleak, onartu egiten da. Eta ez dago boto azalpen txandarik, eta jarraian hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 12. mozio arrunta, EH Bildu taldeak aurkeztua, IBAP erakundeak antolatu eta Donostiako udalari eskaintzen dizkion ikastaroen hizkuntza dela eta. Asunto número 12. Moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu por la lengua de los cursos organizados en el AE-IBAP y ofertados al Ayuntamiento de San Sebastián. EH Bildu taldearen txanda. Hau lotuta dago aurreko gaiarekin. Aurrekoan planteatu genuen gertaera baten aritik, iradokizun bat, gobernuak IBAPen ikastaro jasotzen diranean urrats bat eman dezan, horiek euskaraz izan daitezen ziurtatzeko, behintzat euskaraz ere. Oraingoan, hemen planteatzen duguna da eskari bat egitea udalak erakunde honi berari, bete dezan bere misioan aginduta dagona. Hain zuzen, langileen ordezkariek adierazi digutelako IBAPek langileentzako prestakuntzarako eskaintzen dituen ikastaroak sarri, gaztelaniaz eta gaztelania hutsez izaten direla. Misioa aipatu dut, IBAPen misioa, eta zehazki esaten du herri administrazioekin lankidetzan aritzea dela herritarrei zerbitzu efizientea, kalitatezkoa eta elebiduna emateko. Eta eginkizunen artean dituela langileak hautatzea eta prestatzea herri administrazioetarako, euskararen erabileraren normalizazioa eta itzulpengintza ofiziala bultzatzea, baita euskarazko terminologia juridiko administratiboa finkatzea, eta aholku ematea hainbat alorretan herri administrazio horiei. Kontua da, behintzat prestakuntzaren alderdi linguistikoari dagokionez, ez dela betetzen ari bere misioak agintzen duena. Ez baitie zerbitzu elebiduna eskaintzen herri administrazioei, ez da errazten ere erakunde horiek beren euskaren erabilera normalizatzeko hartuta dituzten erabakiak. Hain zuzen, Donostiako udalak bere normalizazio planaren jarraibideetan ezarrita dauka
udalaz kanpoko erakundeek antolatutako prestakuntza ikastaroak euskaraz egingo dituztela, hirugarren edo laugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatuta duten langileek, beti ere euskaraz antola badaitezke, beraz, eskaintzaileak horrela egiten badu. Gure ustez, jakina IBAPi badagokio eraginkortasunez eta arduratsu jardutea eta ez oztoporik eragitea herri administrazioei, behintzat euskararen erabilerari dagokionez. Horregatik, planteatzen dugun mozio honen bidez, eskatuko genioke IBAPi aurrerantzean udalari, Donostiako udalari eskainiko dizkion langileentzako trebakuntza ikastaroetan berma dezala ikastari horiek bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan jasotzeko aukera. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, gure taldeak proposamen honen alde bozkatuko du, nola ez? Proposamenak berak justifikatzen du, zergatia. IBAPek 16.983 legearen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioekin elkarlanean herritarrei zerbitzu elebiduna emateko esfortzua egin behar duelako, eta horretarako gakoa delako administrazio publikoko langileak euskeraz ere bai trebatzeko aukera zabaltzea. Beraz, hau betetzen ari ez bada, guk ere eskatzen dugu, Donostiako udalak euskararen erabilera normalizatzeko 6. plangintzari jarraiki, aukera hau eskaintzeko bideak zabalditzala. Eta beraz, alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ere ez, jeltzaleak ez, EH Bilduk izteko. Ez dakit ze posturak jasoko ditugun, ez gobernua osatzen duen alderdien partetik, eta PPren aldetik ere ez. Nik nahi nuke aldekoa izatea, kasu honetan, ari garelako eskatzen udalari erraztea erabakita dituen irizpideak eta erabakita dituen neurriak aurrera eramaten. Ez nuke ulertuko kontrako posiziorik, hain zuzen ere, eskatzen ari garena dalako bi hizkuntza ofizialak kontuan izatea. Baina, gaur ja nitzake harrituko ezerrakin, Bai, ez dakit, gobernuak izteko txanda erabili nahi duen, ez da ere, beraz, bozketaragoa zuzenean, mozio honen aldeko botuak, hau batez, onartzen da, eta ez dakit botu azalpen txandarik nahi den. Bai, talde jeltzaleak, bai. Antes que nada, decir lo que ya todos sabemos, que en el Pleno lo que se traen son iniciativas que no se llevan a voto por el Gobierno municipal, sino por el partido, por los diferentes grupos, y el posicionamiento político es a través de la votación. Se puede o no explicar la explicación de voto y se puede utilizar o no los turnos para justificar ese voto, pero eso no quiere decir que el posicionamiento final es el voto y es lo que hemos hecho. Y es lo que quería explicar. Nosotros el Grupo Partido Nacionalista Vasco está a favor, efectivamente, de que no el IBAP, sino todas las instituciones con las que trabajamos en materia de formación nos puedan, en la medida que sea posible, porque también entendemos la complejidad que pueden tener, que puedan ofertar, o se ha ofertado a este ayuntamiento los cursos en los 2 idiomas oficiales. Por lo tanto, estamos de acuerdo totalmente en la petición, aunque también nos queda una duda que no ha quedado muy clara, es decir, ¿qué ocurre si, como bien ha sucedido y trajo a colación esta sugerencia, nos encontramos con que tenemos, por ejemplo, como se ha dado el caso concreto de un curso sobre violencia de género en el que solo venía en un idioma? Es decir, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Lo ofertamos o no? Esa es la duda que nos queda. Pero como no es la materia de esta moción, sino la moción es la solicitud, en este caso al IBAP, entiendo que fuera también podría ser otro,
institución que hagan las ofertas en los dos idiomas de la comunidad. Por lo tanto, vamos a votar y hemos votado, por supuesto, que sí. Eskerrik asko. Honen bestez eguneko gai zerrenda agortu dugu eta kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, Alderdi Popularra taldeko Borja Korominas Fisasek aurkeztua Donostiako aireportuen egoerari buruzkoa. Moción de control presentada por Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, en relación con la situación del aeropuerto de San Sebastián. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues el aeropuerto de San Sebastián se apaga y nadie parece querer evitarlo. Languidece ante la inacción de las principales administraciones públicas implicadas. Cada una tendrá sus razones y argumentos, pero a mí lo que me preocupa y me ocupa son los argumentos y las razones que pueda tener el Ayuntamiento de San Sebastián. ¿Cuáles son las razones por las que el Ayuntamiento de San Sebastián no levanta la voz y reclama las inversiones necesarias para revitalizar una infraestructura estratégica para la ciudad? Porque la voz del Ayuntamiento no se oye en defensa del aeropuerto. Bueno, no se oye en nada que tenga que ver o que no convenga a algunos gerifaltes del PNV. Y antes de que el alcalde responda que sí se tienen en cuenta los intereses de la ciudad, me gustaría repasar las declaraciones de la alcaldesa de Biarritz y las suyas propias el pasado mes de octubre. Decía Madame Aristegui, alcaldesa de Biarritz, lo que tiene que decir una alcaldesa de Biarritz: que en un futuro hay que trabajar en un servicio más ampliado en el que se pueda llevar a Guipúzcoa hacia el aeropuerto de Iparralde y que es necesario abrir vías de trabajo para aprovechar las capacidades que ofrece el aeropuerto de la ciudad francesa para Donostia, con la mejora de los accesos desde la capital guipuzcoana. Biarritz debería ser a medio plazo el aeropuerto de los guipuzcoanos, concluyó Madame Arostegui. Bueno, pues oye, pues chapó para la alcaldesa de los biarritzarras. Más preocupante para los donostiarras, porque los ciudadanos de Biarritz están cantando la marsellesa en nuestro honor, fue la reacción del señor Goya, que dijo, y cito textualmente, y espero que nadie se ofenda y que el alcalde pues no me quite el uso de la palabra, dijo textualmente que sería estúpido no aprovechar esa gran oportunidad, la de viajar desde Biarritz. Ambas ciudades trabajarán tanto en los accesos de los guipuzcoanos al aeropuerto de Biarritz como en los nuevos servicios que puede ofrecer este equipamiento a futuro. Así que vamos a conectar Guipúzcoa y San Sebastián con Biarritz, pero de conectar Iparralde con nuestro aeropuerto, de eso nadie se acordó. Desde el centro de San Sebastián al aeropuerto de Biarritz hay una conexión directa en autobús que tarda apenas 40 minutos. Sin embargo, desde Biarritz al aeropuerto de San Sebastián, en transporte público se tarda 1 hora y 18 minutos. Se tienen que coger 2 trenes y un autobús y es necesario andar unos 600 metros. Imaginen esa odisea con 2 niños y maletas para unas vacaciones de una semana. No es, sin duda alguna, el inicio soñado para ningún veraneante. ¿Quién se acordará de nosotros cuando hayamos muerto, señor alcalde? ¿Quién va a acercar viajeros a San Sebastián cuando no tengamos aeropuerto, cuando no tengamos dónde acercarlos? Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, con respecto a esta moción, creemos que el Partido Popular pues, trae recurrentemente este tema, o sea, es recurrente desde hace mucho tiempo, solamente ponerlo encima de la mesa. Y se ha propuesto liderar la defensa, como ellos dicen, de este aeropuerto. Han dejado bien claro su postura a favor en su momento de la ampliación de la pista, a pesar de que el Ministerio de Fomento decidió en su momento realizar unas obras de acortamiento de la pista para adecuarla a normas de seguridad impuestas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, normas de obligado cumplimiento. Queremos dejar clara nuestra postura frente al viejo conflicto de alargar la pista. No consideramos que sea imprescindible alargarla. Esta nueva ocupación de suelo hubiera supuesto en su momento afecciones medioambientales y hubiera incidido directamente en espacios naturales protegidos. Hubiera sido afectada la bahía de Chingude, el humedal. El Ministerio de Medio Ambiente en su momento hizo referencia a todo ello. Queríamos dejar claro esta postura, lo dijeron en su momento los compañeros también de Irabasí y nos reafirmamos en ello,
que era prioritario que se descartaran todo tipo de afecciones urbanísticas y medioambientales negativas en el entorno. Consideramos fundamental que se optimice y racionalice el transporte aéreo de Euskadi y que haya marcos de colaboración con otros ayuntamientos como los de Bilbao y los de Biarritz. Se puede mantener la operatividad. Se realizaron en su momento actuaciones en el pavimento y, además, el tráfico, pues, antes de la pandemia ha aumentado. Tenía buenos resultados. Sí, lo hemos contrastado, ¿no? Y hay vuelos que conectarán a Hondarribia, como en Londres, antes de la pandemia, y ha habido líneas regulares de Madrid a Barcelona, que también crecieron. En este caso, claro, es verdad que ahora mismo con la pandemia sabemos perfectamente que estos datos pues han caído, ¿no? En picado, ¿no? Y también, bueno, entendemos que la promoción del aeropuerto debe iniciarse por parte del gestor aeroportuario, mejorando el servicio actual. Y a partir de entonces, en correspondencia, apostar desde el ayuntamiento por la promoción del aeropuerto en distintas formas, como mejorar, por ejemplo, infraestructuras y comunicaciones, iniciativas para darle dinamismo y actividad al aeropuerto, establecer más servicios de transporte público. En ese sentido, creo que coincidimos en el tercer punto, puesto que nosotras no entendíamos muy bien, si nos lo puede explicar un poquito más, en qué consiste la mejora de infraestructuras. Apostar del Ayuntamiento de San Sebastián por infraestructuras claves para conectar el aeropuerto. Entiendo que sea comunicación, pues una mejora en la comunicación de los transporte público. En ese sentido, podemos entenderlo, ¿no? Y por ello nuestro voto es bastante crítico. En principio nos vamos a abstener. Bueno, quisiera que nos contestaran al tercer punto porque todavía estamos en duda. Podríamos cambiar el voto. Eskerrik asko. Jarraian talde sozialistak, bai. Bai. Bueno, pues creo que disociar la crisis sanitaria que vivimos de la situación actual del aeropuerto de San Sebastián es hacerse trampas al solitario, porque antes de la pandemia el aeropuerto de San Sebastián tenía vuelos regulares a Madrid y a Barcelona, tenía vuelos en verano a Palma de Mallorca, a Málaga también, e incluso tuvo a Londres y estaba a punto de poner otro vuelo a Londres durante el verano del 20, y que todo se paralizó. La situación de todos los aeropuertos españoles y del resto de Europa es una situación muy, muy complicada, pero es muy complicada porque la movilidad está muy, muy restringida y el aeropuerto de San Sebastián no es ajeno para nada a esa situación. El Ayuntamiento de San Sebastián forma parte de la entidad gestora de promoción, no gestora, de promoción del aeropuerto Ortzibia, junto a la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Gobierno vasco y los ayuntamientos de Irún y Hondarribia. Y he de decirle que el aeropuerto de San Sebastián es fundamental para la economía de este territorio, de esta ciudad, y que en el seno de Ortzibia se están destinando recursos económicos y humanos para potenciar, como le decía, su uso. Y hay un efecto contrario al que se ha mencionado aquí de atracción de pasajeros, ¿no?, de Biarritz a aquí, de Iparralde. Y ya me gusta que el PP utilice el término Iparralde, bienvenido, me parece un signo de normalidad. Igual a alguno de su partido no le gustará tanto, pero ha habido, como le decía, un movimiento contrario. Hay muchísimos usuarios y usuarias del entorno de Biarritz y de Iparralde que utilizan precisamente el aeropuerto de San Sebastián para ir a Madrid. Hubo una experiencia
de vuelos desde Biarritz a Madrid, que fue cancelada porque la gente no los utilizaba, porque tenían unas franjas horarias que no eran competitivas. Y esos usuarios y usuarias de Iparralde vienen, ahora no, porque no pueden, pero antes utilizaban el aeropuerto de San Sebastián para ir a Madrid y coger otros vuelos de conexión a otras ciudades y especialmente al continente norteamericano. O sea que el intercambio de pasajeros y pasajeras es normal y podemos ser absolutamente compatibles ambos aeropuertos. En ese sentido, este ayuntamiento, pues por lo menos este gobierno que yo sepa, no tiene ningún problema en colaborar con Biarritz, con Loiu, con Vitoria y con cualquier otro. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldeak ez du txandarik erabiliko, eta talde jeltzalearena nik neuk egingo dut. Porque, bueno, me correspondía a mí en comisión tratar de responder a esta interpelación, que viene seguida de una interpelación anterior de los mismos términos. Ustedes han tomado la decisión de elevar a titular que este gobierno municipal no apuesta por el aeropuerto de San Sebastián. Y les es absolutamente indiferente todo aquello que yo les pueda contestar en cualquiera de las comisiones de las que me han preguntado sobre el tema. Incluso, bueno, están ustedes dispuestos a defender cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Le voy a decir simplemente una cosa, porque sobre el aeropuerto de San Sebastián se podría escribir una larga historia en estos últimos 15 años. Y yo he participado en parte de la misma, y no hace tanto, con una ministra, Ana Pastor, con la que yo tuve una reunión precisamente para exigirle que hiciera inversiones en el aeropuerto de San Sebastián y lo adecuara dentro de las características que tiene a ser lo más competitivo en su segmento. No voy a decirle que esté contento con el resultado. Hombre, me dirá usted que no le hable de gente que no es de San Sebastián. Para meterse con el Partido Socialista y con el Partido Nacionalista Vasco siempre nos habla de Sabin Etxea y ahora también han empezado ustedes a hablar del Partido Socialista en esos términos, pero de ustedes no se puede decir absolutamente nada. Y Ana Pastor, pues no sé si sigue siendo el PP o de dónde demonios es, pues supongo que sí. Pero ya digo que el resultado fue el que fue. Pero más allá de eso y de entrar a una disputa sobre quién ha hecho más o no ha hecho más, creo que también hay que hacer una constatación. Primero, este aeropuerto es competencia del Estado. A diferencia del aeropuerto de Biarritz, por cierto. Porque ha dicho bien la señora Garmendia, la sociedad Ortzibia tiene como labor y misión trabajar en favor de la promoción del aeropuerto de San Sebastián. Y lo hace intensamente. Y nosotros participamos de esa promoción como Ayuntamiento de San Sebastián, pero no tiene capacidad de gestión sobre el aeropuerto de San Sebastián. El aeropuerto de Biarritz sí tiene capacidad de gestión descentralizada, curiosamente. Y el Ayuntamiento de Biarritz forma parte de la dirección del aeropuerto de Biarritz. Curiosamente, un Estado que es jacobino, el francés, en este tema es bastante menos jacobino que el Estado español. Esa es la realidad. Cuando dice usted que si voy a cantar la marsellesa, pues no sé, usted cantará el himno de España, me imagino. Con lo cual yo estoy igual de descontento con la marsellesa o con el himno de España. Pero en el aeropuerto de San Sebastián a día de hoy lo que toca es cantar el himno de España, porque la gestión de este aeropuerto se realiza de forma centralizada. Esa es la realidad y eso también hay que decirlo. Y la última reflexión. Yo creo que la visión que ustedes propugnan de contraponer el aeropuerto de San Sebastián al de Biarritz o a otras infraestructuras, y se lo dije creo que en comisión, es una visión aldeana que yo no comparto. Yo creo que todas las infraestructuras deben estar al servicio de esta ciudad en lo máximo que puedan ofrecer. Yo no votaré a favor, por ejemplo, porque bajo ese razonamiento que usted hace, deberíamos pedir a la Diputación Foral de Guipúzcoa que suprimiera el autobús que va al aeropuerto de Loiu. Digo, entiendo, porque sería considerado que es un servicio que se presta en perjuicio del aeropuerto de San Sebastián. No nos equivoquemos. Semejante consideración, lo que es o lo que va, es en perjuicio de la ciudad de San Sebastián y su accesibilidad. Porque
la visión que yo creo que deberíamos tener, el aeropuerto de San Sebastián es una pieza clave, tiene que funcionar al máximo de sus posibilidades, pero también tenemos que beneficiarnos al máximo del aeropuerto de Biarritz, del de Loiu, del de Noain y de todo lo que esté a nuestro alrededor. Bueno, denbora bukatu da eta ixteko txanda talde popularrak dauka. Vale, muchas gracias. No es un problema de longitud de la pista el problema del aeropuerto de San Sebastián. De hecho, el aeropuerto de Florencia, con una longitud de pista igual a la de San Sebastián, tiene conexiones con Frankfurt, París, Madrid, Barcelona, Roma, Sevilla, Santiago de Compostela, Lisboa, Ámsterdam, Atenas o Bruselas, entre otras ciudades. Quiero decir que no es un problema de esto. Me decía el alcalde que, mencionaba, el himno de España no se canta, se tararea como mucho. Y no sé, decir que está usted en contra del himno de España y de la Marsellesa, bueno, pues allá usted con sus declaraciones. Yo no estoy en contra de absolutamente nada, en general, muy pocas veces me va a poder decir. Y bueno, pues al final todo lo que usted dice, todo lo que ustedes han dicho, se traducen en datos. Los datos son muy tozudos, ¿no? Y bueno, le voy a hablar, usted ha hecho referencia a un periodo de 15 años. Le voy a hablar yo del periodo de los últimos 15 años, en el que Bilbao ha experimentado un incremento de un 70% de visitantes, mientras que San Sebastián viene un 63% aproximadamente más de turistas. El tráfico de viajeros en Loiu se ha visto incrementado durante este periodo en 53%. Sin embargo, el número de viajeros de San Sebastián ha pasado de 308.000 en 2015 a 320.000 en 2019. Un incremento loco del 3,78%, 59 puntos porcentuales menos que el incremento en turistas que ha experimentado la ciudad durante los últimos 15 años. ¿Por qué no estamos siendo capaces de atraer a nuestro aeropuerto a buena parte de los casi 500.000 turistas más que estamos recibiendo cada año? El informe del Observatorio de Turismo en Vizcaya, redactado por la propia Diputación Foral de Vizcaya, destaca que los usuarios del aeropuerto de Loiu tienen como destino final San Sebastián en un 4,35%, Guipúzcoa en un 1,19% o Aquitania en un 1,85%. Un 7,3% de los viajeros que llegan a Loiu, en realidad, quieren aterrizar en San Sebastián, pero no les dejan. Alrededor de 116.000 pasajeros al año. Si solo dejaran aterrizar en San Sebastián a aquellos que quieren aterrizar en San Sebastián, nuestro aeropuerto tendría un 32% más de usuarios, una mayor actividad que hubiera dejado más recursos en la provincia, más vuelos regulares, más y mejor conectividad con España y con Europa, también para nuestras empresas y para nuestros emprendedores. Le pido un segundito más, disculpe. ¿Cuántos de los viajeros que hacen ahora noche en Bilbao y vienen a pasar una mañana o una tarde a Donostia usarían nuestros hoteles, comerían en nuestros bares, restaurantes y comprarían en nuestros comercios si pudieran volar directamente a San Sebastián? ¿Cuántos visitantes hemos perdido por no haber apostado por un aeropuerto plenamente operativo? Hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer que no se está haciendo. Y creo que el papel del Ayuntamiento de San Sebastián es defender, como digo, los intereses de los donostiarras por encima de cualquier otros intereses. Eskerrik asko. Bai, zuri, baina ez denbora betetzeagatik. Bozketara pasatuko gera, mozioa bozkatuko dugu beraz, aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak, Jeltzaleak Sozialistak, abstentzioak, EH Bildu. Eta orain, boto azalpen txandak, EH Bilduk nahi du. Bai. Bai, eskerrik asko. Gu abstenitu gera, batetik iruditzen zitzaigulako, justifikazioaren tonoa oso agerian gelditzen zela, egien arteko lehia bat planteatzen ari ginela kasik, ez? Eta aurreko hitzartzetan ondo azaldu da, orain arte indarrean egon den garapenkeriak herri honetan, edo Euskal Herria deitzen diogun eremu honetan, egin du 5 aeropuerto gotea, Miarritzetik Bilborainoan, Bilbotikan Iruñara dijoan triangulo honetan, 5 aeropuerto edukitzea. Eta esango nuke Europa guztian ez dagoela horrelako hainbeste aeroportu dituen eremurik. Eta honek derrigorrean eta gutxienez eskatzen du beste elkarlanerako halako zera bat garatzea. Eredu oso baten errebisioa egin behar dela iruditzen zaigu eta horrexegatik egin dugu abstentzioaren aldeko hautua. Eskerrik asko, puntua amaituta, hurrengora pasatuko ginateke.
bigarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Korominas Fisasek aurkeztua Artzain onaren aparkalekuko irisgarritasunaren inguruan. Moción de control presentada por Borja Corominas Fisas sobre la accesibilidad en el parking del Buen Pastor. Bai, talde popularrak. Eskerrik asko, egun on guztioi. Seré breve porque la moción creo que habla ya por sí sola. El parking del Buen Pastor no cumple con la normativa de accesibilidad. Es un parking inaugurado en 1992, en aquel entonces cumplía con la normativa entonces actual, pero a día de hoy no cumple con la normativa del 97, de diciembre del 97. En 2001 se hizo una remodelación, una ampliación de este parking, dotándolo de más plazas, y no se aprovechó para actualizarlo a esta ley que, como digo, es del 97. Quiero recordar que es un parking público de titularidad municipal y a día de hoy no garantiza la accesibilidad de todas las personas. Es un servicio público y de titularidad municipal y no garantiza la accesibilidad a todas las personas. Cuenta con un ascensor, pero desde la planta -1, y además es solo para los propietarios. Es un problema que el equipo de gobierno tiene detectado. De hecho, se anuncia en la misma página, en la página web, en San Sebastián Turismo, con la siguiente frase. Atención, no hay ascensor, aparcamiento no accesible a usuarios de silla de ruedas. Y creen que avisando que no cumplen la ley es suficiente. Pues bien, a nuestro grupo nos parece que es poco serio, incluso irresponsable. Su trabajo, el de todos los que estamos aquí, en este caso el del equipo de gobierno, su trabajo y responsabilidad es garantizar que se adapte a la ley, no avisar de que no la cumplen. Por eso pedimos en el punto 1 que se adopten las medidas necesarias para que la empresa adjudicataria del parking del Buen Pastor adopte las medidas pertinentes para garantizar la accesibilidad de dicho parking para todos sus usuarios y eleve el ascensor existente hasta la parte de la calle. Además, sabemos que no es el único caso entre los parking públicos. Por eso pedimos también, en el segundo punto, que se ponga en marcha un estudio para conocer la accesibilidad de todos los parkings de San Sebastián y para tomar las acciones necesarias para garantizar dicha accesibilidad. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, desde nuestro grupo municipal vamos a apoyar los 2 puntos de esta moción. Consideramos que la accesibilidad es un derecho básico de toda la ciudadanía, de modo que el entorno donde desarrollamos nuestra vida debe de permitir el acceso de las personas a múltiples servicios y equipamientos, y por ello, en este caso, se trata de un parking de titularidad pública y creemos que hace falta que, en este caso, el Partido Popular lleva esta petición de adaptar un espacio municipal, en este caso el parking del Buen Pastor, a los estándares actuales de accesibilidad, es algo que en cualquier caso nos parece muy positivo. Y también queremos hablar de que, respecto a la falta de accesibilidad que adolece este parking, pues es de reseñar que la respuesta obtenida por el Gobierno municipal sea la de la existencia de otros aparcamientos cercanos que reúnan mejores condiciones sin una reflexión ni una búsqueda de soluciones respecto a esta cuestión. Es preciso por ello que en 2021 Donostia sea una ciudad que garantice las infraestructuras y los servicios y que puedan ser utilizadas de forma plena por toda la ciudadanía. Apostamos por una ciudad accesible, es apostar por una mayor calidad de vida y además traduce en mayor autonomía de las personas, y además consideramos que el envejecimiento de la población conlleva una reflexión también muy profunda en este sentido respecto a la obra pública y privada en relación a todo tipo de accesibilidades, ya que influyen sobremanera en la calidad de vida de los vecinos. Y también recordar que en 2030 pues espera que el 30% de la población de Donostia tenga más de 60 años, y por ello consideramos que este aparcamiento, me he ido a los aviones, que este aparcamiento no tiene ninguna salida ni tiene ascensor. Y por ello creemos que es importantísimo que como indica el PP, pues en este punto pues la empresa pues adopte las medidas pertinentes para garantizar la accesibilidad y si en el sentido de que se tengan que cambiar los pliegos de condiciones técnicas en el contrato, ahí consideramos que el ayuntamiento es el que debe hacer las gestiones. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Jarraian talde sozialistak ez dakit hitzik hartu nahi duen, ez? EH Bilduk, bai. Irisgarritasun unibertsala, bizitza sozial eta komunitarioa oztopatzen duen barrera fisikoak eta komunikazioaren alorrekoak desagerraraztea du helburu. Eta hori horrela ezinbesteko iruditzen zaigu Donostia pausuz pausu irisgarria izatera.
Beraz, PPek ekartzen duen, Alderdi Popularrak ekartzen duen mozio hau, horrelako pausu bat izanik, jakin aldez aurretik gure babesa izango duzuela, zeren Donostia irisgarri bat izan nahi badugu gure hiriko espazioak, eraikin publikoak, lantokiak, etxe bizitzak eta baita aparkalekuak ere irisgarri izan beharko lirateke. Eta bakarrik horrela bermatuko ditugu desgaitasuna duten pertsona ororen eskubideak modu independente batean ibil daitezen eta bizi daitezen gure hirian. Ez digu balio, mozioan aipatzen zen bezala, zinegotzi ordezkariak esatea, aparkalekuko irisgarritasuna bat datorrela eraiki zenean indarran zegoen araudiarekin. Ez eta gaur egun gure hiriaren hiritar zati bat baztertzen badu. Irisgarritasunaren gaia maigainean jarrita, gogorarazi nahi dugu, Eusko Jaurlaritzako irisgarritasuna sustatzeko Euskal Kontseiluak irisgarritasun unibertsalaren Euskadiko estrategiaren proposamena egin zuela 2019ko azaroan. Eta bertan, udal guztiek egin beharreko lanak adierazten zirela. Bueno, mozioan aipatzen den 20/1997 legea, irisgarritasuna sustatzekoa dena, liburuki horretan aurkitzen dugu. Eta legearen xedea da, hiriingurunearen gune publikoen eraikinen garraiobideen eta komunikazio sistemen irisgarritasuna bermatzea. Pertsona guztiek era autonomoan erabili eta balia ditzaten. Eta bereziki, mugikortasun murriztua, komunikatzeko zailtasunak edo beste edozein muga psiko edo sentsoriala dituzten pertsonak. Bueno, bertan ere aipatzen da Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiak, udalek eta gainerako erakunde publikoek 4 urteko programak egin beharko dituztela irisgarritasuna sustatzeko. Hau da, Donostiako udalak ere bai. Eta guztia ere, elementorio guztia poliki-poliki aurreikusi ditula irisgarritasun baldintzetara egokitzeko. Bueno, denok ezagutzen duzuen proposamen horretan esaten da, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuek, Bilbo, Donostia eta Gasteiz, adierazi zutela 2019ko azaroan, hau da, proposamena egin zenean, irisgarritasun plana zutela 3 hiriburuek, baita Donostia ere bai. Bueno, eta hau da gure sorpresa, hori 2019ko azaroan izan zela, 2021 gaudela, EH Bildutik behin eta berriro galdetu degula batzordetan zertan den irisgarritasun plan hori, zertan den gure hiriko irisgarritasun plana, eta beti izan zaigu, behin-behinekoz dagoela, planeatzen ari direla, oraindik egiten ari direla, eta onartzeko dagoela tokiko gobernu batzordean. Bueno, ia 2 urte pasako dira, liburu hortan esan zenetik edo proposamen hortan esan zenetik Donostiak irisgarritasun plan bat zuela. Eta Donostia prest zegoela irisgarritasun arduradun bat jartzeko. Baina, gure azkeneko galdera 2020an uztailan galdetu genunean, oraindik ere Donostiak ez dauka irisgarritasun planik. Beraz, udalbatzau aprobetxatuko nahiko nuke berriro ere Donostiako udal gobernuari galdetzeko, ea noiz duen asmoa Donostiako irisgarritasun plan hori jartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak orain. Sí. Bueno, no sé, exageración sobre actuación, porque hablando del aparcamiento del Buen Pastor nos hemos ido a bueno, no sé qué escenarios. A ver, voy a centrarme en el aparcamiento del Buen Pastor, que efectivamente cuando se construyó y luego cuando se amplió en 2001, y cumpliendo la normativa que entonces estaba vigente, pues no se hizo ese ascensor hasta planta de la calle. Tiene un ascensor que une las plantas -3 con la -1 y luego tiene un salvaescaleras. Quiero decir que, y bueno, y se avisa efectivamente, porque habiendo más aparcamientos en la zona, está muy bien que se avise que ese no tiene ascensor hasta la calle. Tiene salvaescaleras, quiero decir. A partir de ahí, el ayuntamiento tiene que cumplir el contrato, por tanto, es difícil pensar que el ayuntamiento ponga parte de su presupuesto para hacer ese ascensor. No sé si estarían de acuerdo conmigo o si podrían votar como que dentro de todo el plan vertical, todo el plan director de transporte vertical que tenemos y que sabemos que es muy necesario y sabemos que hay muchas zonas en la ciudad que necesitan esos ascensores, no sé si estaría en primera posición. En cualquier caso, sabemos que es un aparcamiento que debería tener, que sería deseable que tuviera, y en ese sentido hemos trabajado con la empresa concesionaria para ver la posibilidad de que hagan el ascensor. Han realizado un proyecto, estaban por la labor de hacer ese ascensor. Ese ascensor sale a una zona con determinada protección, por tanto, del proyecto que presentaron se informó en el ayuntamiento que tenían que cambiar el ascensor, la salida al exterior, porque impactaba
exactamente para que no altere el trazado de los jardines ni ningún otro de los elementos de mobiliario urbano protegidos por el conjunto Plaza del Buen Pastor. En este sentido, seguiremos trabajando con la empresa para que haga este ascensor y votaremos que sí al punto 1. Y en cuanto al punto 2, bueno, yo creo que las características de los parkings son conocidas, por tanto, no creo que hace falta hacer un estudio de todos los aparcamientos de la ciudad para garantizar, para saber cómo están de accesibilidad. Gracias. Vale, eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko. Empezando por el final, bueno, si son conocidas las situaciones de todos los parkings, ¿por qué no se actúa sobre ellos? Y si es conocido, ¿por qué no se puede realizar un informe mucho más fácil y mucho menos costoso? Si se conoce, simplemente enumerarlo. Volvían a hacer referencia al salvaescaleras. Está muy bien, pero admiten incluso que con el salvaescaleras sigue sin ser accesible. Por eso lo notifican abiertamente que no es accesible para silla de ruedas. Y que se avise que no está adaptado creo que no es la solución, es simplemente reflejar que efectivamente no estamos haciendo cumplir una ley de accesibilidad en un parking público y además municipal. Y un poco en relación, porque se puede sobreentender que si no hace falta, si el punto 2 no lo entienden porque ya es conocido, no lo quieren votar a favor, no lo sé, me da la sensación de que toman un poco otra vez la actitud de comisión de decir, bueno, hay otros parkings al lado que tienen una accesibilidad. Es que me parece muy grave este tipo de comportamiento. Imagínense esto mismo que lo haga un hostelero, que diga, yo no voy a adaptar mi bar, no voy a poner la barra como me lo obliga la ley, porque total hay otro bar al lado que ya es accesible. O que lo haga una tienda, o que lo haga un portal en un edificio. Es que no es de recibo, no es de recibo. Pero bueno, espero que haya sido simplemente una mala interpretación mía y que no vayan por ahí los tiros. De todas formas, agradecer también al resto de grupos por su apoyo. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu ingo dugu, 2 puntu dira eta... Bai, barkatu jo, bai, gobernuak izteko txanda. Bueno, sí, a mí también me asombra un poco que me diga, claro que hay muchas actuaciones por hacer, muchas, no solo en aparcamientos, sino también en la ciudad, en muchos barrios. En el plan director, si ya lo conocerá seguro, tenemos identificadas hasta 30, claro, con un plan para irlas haciendo en la medida que los presupuestos den para ello, pero eso es absolutamente razonable. O sea, que no me diga que porque sabemos que no es accesible, ¿por qué no hemos actuado? Y en cuanto a la intervención de H. Bildu, decirle que, aparte de que ha dado unas explicaciones que, en fin, no sé si venían tanto a cuento, durante el gobierno de Bildu se hizo cero actuaciones de transporte vertical, 0 ascensores, 0 en 4 años, ni proyectos, ni presupuestos, ni proyectos, ni actuaciones. Gracias. Eskerrik asko, orain bai, bozkatu ingo genuke, 2 puntu dira, ez dago eragozpenik banan bozkatzeko, ez da? Vale, orduan lehenengo puntuari aldeko botuak, hau batez, 2. puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk talde popularrak, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak, 2. puntu hori ez da onartzen, beraz puntu bakar batez onartuak gelditzen da mozio hau. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura goaz. 3. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia Udal taldearen bozeramaile Aitzole Aranetak aurkeztua Donostiako berdintasun ordenantzaz. Moción de control presentada por Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, sobre la ordenanza de igualdad de Donostia. Elkarrekin Donostia taldeak daukaitza. Bai, eskerrik asko. Cada 8 de marzo, y este año, afortunadamente, y con todas las medidas de seguridad mediante, no ha sido la excepción, las mujeres salimos a reivindicar la igualdad de derechos y también a enorgullecernos de nuestras diferencias, de aquellos modos, matices y peculiaridades que nos hacen ser quienes somos, mujeres. También con las dificultades que arrastramos precisamente por ser mujeres. Ese 8 de marzo, como todos los años, el Ayuntamiento de Donostia y el resto de ayuntamientos suelen hacer declaraciones
y en el caso de nuestro ayuntamiento suele incluir compromisos laxos y bastantes buenas voluntades sin demasiada plasmación en acciones concretas. Una acción concreta sería que este ayuntamiento aprobara y contara con una ordenanza de igualdad. Precisamente en la anterior legislatura, en noviembre de 2018, el Pleno Municipal aprobó una moción de control que instaba al Gobierno municipal precisamente a iniciar los trámites oportunos para que, antes de que finalizara esa legislatura pasada, se aprobara la ordenanza de igualdad del Ayuntamiento de Donostia. Esto sucedió en noviembre de 2018. En marzo de 2019 incluso hubo un traslado, o por lo menos la concejala de Igualdad de aquel entonces respondió que la moción que había sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos municipales, excepto la abstención del Grupo Popular, iba a ser trasladada a la Secretaría para la puesta en marcha de los trámites para la aprobación de una ordenanza de igualdad. Pero han pasado 2 años y medio desde la aprobación de esta moción para que la ordenanza de igualdad se aprobara en la anterior legislatura, y lo único que sabemos con certeza es que una vez traída esta cuestión a las comisiones, la concejala de Igualdad en enero de 2021 simplemente trasladó que la ordenanza de igualdad, que ha permanecido en un cajón todo este tiempo, había quedado obsoleta y que además supeditaba su aprobación a la reforma de la Ley de Igualdad de Euskadi, que de hecho está prevista para el primer semestre de este año. Y que, una vez sucediera esto, hasta entonces no se podía poner en marcha una nueva ordenanza de igualdad. Nos encontramos con la anterior legislatura evidentemente acabada y estamos a medio camino, estamos en el ecuador de la siguiente legislatura. No se ha cumplido lo aprobado en esa moción, que, como bien he dicho, fue apoyada por todos los grupos municipales presentes en aquel entonces, excepto con la abstención del Grupo Popular. Y creo que esto da una idea de la falta de acción política de este Gobierno municipal para cortar con una ordenanza de igualdad. Y por eso lo que pedimos es que precisamente se adquiera ese compromiso y se apruebe una nueva ordenanza de igualdad, o se apruebe la ordenanza de igualdad del Ayuntamiento de Donostia, que se inicien los trámites para empezar esos trabajos y que el Gobierno municipal, en este caso, pueda presentar un plan de trabajo para la puesta en marcha, implementación y aprobación de la ordenanza de igualdad durante el primer semestre de 2021, porque es precisamente cuando está prevista la aprobación de la reforma de la Ley de Igualdad del País Vasco, que parece ser el impedimento para proceder a la aprobación de la ordenanza de igualdad de este ayuntamiento. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde Popularrak, talde Sozialistak, bai? Bai, eguerdi on guztioi, eskerrik asko. Bueno, vamos a hacer un pequeño histórico de esta ordenanza de igualdad y lo que sí se dijo en comisión, que me parece que tiene matices con la exposición realizada por la señora Araneta, que efectivamente sí tenemos, ha dicho bien, tenemos un borrador de esta ordenanza que data del 2019. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con este borrador? Porque dice, lo hemos guardado en un cajón. Bueno, lo hemos guardado en un cajón. En fin, en el Departamento de Igualdad, supongo que en el resto tampoco creo que sean aficionadas a hacer ordenanzas para que luego vayan a un cajón. O sea, no es el caso. Y usted sabe además que no ese es el caso. La ordenanza en su día se redactó y recibió la negativa de los servicios jurídicos en su momento porque no veían necesaria su implementación. Y ese es el motivo por el cual no se llevó adelante, porque se consideró que el borrador que se presentaba era redundante con la Ley 4/2005
y porque lo que se decía era que, bueno, que las administraciones locales no tienen capacidad o competencia legislativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Y ahora, yéndonos efectivamente a esta moción de 2018 que dice que no se cumplió. ¿Se iniciaron los trámites para poder tener una ordenanza de igualdad? Bueno, sí se iniciaron. Entonces, ¿se cumplió con lo que se solicitaba en el Pleno? Sí se cumplió, porque los trámites se iniciaron, se siguieron, se desarrollaron, la ordenanza se redactó, se tradujo y, efectivamente, lo que es cierto, no se aprobó. ¿Tenemos hoy una ordenanza de igualdad en el Ayuntamiento de San Sebastián? No, no la hay. Eso es, vamos, impepinable. Pero dicho esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Efectivamente, tenemos este borrador con el que ya estamos trabajando porque hemos retomado este tema, no está parado. Estamos viendo qué ordenanzas hay en vigor en otros municipios, estamos viendo qué otros municipios tienen una ordenanza y la están llevando a cabo y, mientras tanto, sí es cierto, estamos esperando a la modificación de la Ley de Gobierno Vasco de la igualdad entre hombres y mujeres, pero no para que cuando llegue la ley nosotros la aprobemos, sino porque lo que queremos es adaptar el borrador que tenemos al nuevo marco legal, porque creemos que la nueva ley viene a reforzar todas las políticas de igualdad y de violencia de género y creemos y queremos que la ordenanza integre esos avances legislativos y que sea transformadora y que sea sensible a la realidad. Entonces, en este momento vamos a votar que no a esta moción, pero vamos a votar que no porque nos pide que iniciemos los trámites para poder aprobar esta ordenanza y creo que ya le he dicho que ya estamos trabajando en esta aprobación, en esta ordenanza y que estamos dando pasos en este sentido. Y por otro, porque nos pide un plan de trabajo y el plan es este que le he comentado, es efectivamente esperar a la nueva ley, actualizar el borrador que tenemos en base a esta ley y con los aportes que podemos creer interesantes de otros municipios y las otras aportaciones de otro tipo y presentarlo para su aprobación. Nada más. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bueno, egun on guztioi. Gauzatxo guk baiezko bozka emango dugu 2 puntuei. Lehenengoa, berriro bozkatuko dugu gauza berdina. 2 urte terdi pasa ondoren. Orduan, berretsi egingo dugu gure betoa. Eta bigarrera, naiz eta berdintasun zen egote esan, behin eta berriro ari direla, ez dakizer eta bakizer, bai, plan bat, hau da, zehazki jakitea guztiok, zer egingo duten, nola egingo duten, ze plazotan egingo den ordenantza berria, ez? Nik uste dut, behin eta berriro, bueno, hitz egiten dugula ez gaur bakarri baizik eta beste udal batzar batzuetan nola ze moduan edo ze puntu arte edo zenbat alditan gobernu honek bere konpromisoak ez ditu betetzen eta zenbat alditan hemen onartutako kontrol mozio askok berriro behin eta berriro ekarri behar ditugu berresteko eta gainera gertatzen da askotan lehen bozkatu zutena edo baiezko bozka eman zuena, orain ezezkoa ematen du. Ez dugu ulertzen. Porque, claro, a mí me parece alucinante. Claro, es que entre que está en un cajón, entre que está anticuado y a este paso, efectivamente, va a volver a estar anticuado, la pelota va para adelante, y no sé cuántas legislaturas vamos a pasar sin tomar este tema en serio. Ni este, ni otros muchos que nos estamos encontrando. Creo que es un estilo de gobernanza. Eta harritzekoa da, hemen hartzen diren konpromisoak ez betetzea. Baina gehiago harritzen gaituna da, zenolako aitzakiak entzuten ditugun hemen behin eta berriro. Gaur, momentuetan entzun ditugun bezala. Eske ari gara, eske teknikariak, 2 urte terdi pasa dira. 2 urte terdi. Eta guk ere atzera jotzen dugu, eta jase historikoa. Eta ez dakit zenbat paper dauzkagut. Hemen, 2017an, 2018an, 2019an, 2020an, 2021an, eta orain esaten dugu, eta entzuten dugu, eske, klaro, nola jarriko dugu, nola bozkatuko dugu baiezkoa plan bati egitea, ari gera, baina ez dakigu zertan ari zeaten.
Eske zer egingo dugu, zertarako gatoz ona? Zertarako bozkatzen dugu, zertarako onartzen dira hemen kontrol mozio batzuk? Handik 2 urte terditara esateko, aitzakia behin eta berriro entzuten ari, mesedez, jarri zazu hau, pila jarri zaitezte, jarri zaitez, berdintasun zein egotzen modu, pila hontan, eta jarri, eta benetan, eta nik uste askotan ere, ez dakit, sentsazioa da, hemen gaudela, alde batetik denbora pasa, eta beste aldetik, ez dakit, ez guri bakarri, baizik eta hiritar askoi adarra jotzena izatela. Eskerrik asko, talde jeltzadeak ez dakit txanda erabili nahi duen, ez? Eta orain Elkarrekin Donostiak. Bai, egia esan barbalima da, zinegotzi ordezkariaren arrazonamendua entzun eta gero, nik uste nuen sintonian geundela eta noski mozio honen alde bozkatuko zela, ze mozio hau da lehenagotik udal honek hartu duen konpromiso bat berrestea. Que ya están haciendo el plan y nos ha contado cómo lo están haciendo. Bueno, pues, que ya tienen un plan de trabajo. Bueno, pues preséntenoslo por escrito. O sea, es tan fácil como eso. Pero, sin embargo, nos dice que va a votar en contra de algo que ya están haciendo y que, además, que plantea la misma filosofía que lo que planteaba la moción hace 2 años y medio y lo que plantea ahora. Usted comenta que las técnicas del Departamento de Igualdad no les gusta hacer un trabajo y luego meterlo en un cajón. Bueno, le tengo que recordar que ese trabajo precisamente no fue hecho por las técnicas del Ayuntamiento, sino que fue un trabajo realizado por Irabazi Donostia en su momento y presentado al Consejo y presentado también al Departamento de Igualdad. Y al final nos encontramos con que, al igual que el negociado de igualdad presenta un informe demoledor contra los presupuestos en materia de igualdad de este ayuntamiento, pues esas políticas concretas no se hacen. Y no es una cuestión baladí, porque al final una ordenanza de igualdad, y no lo digo yo, lo dice Emakunde, que habla de la ordenanza marco en el ámbito de la igualdad, precisamente sirve para ordenar los planes de igualdad. Este ayuntamiento cuenta con un plan de igualdad y no cuenta con una ordenanza de igualdad que es un elemento superior por el cual se tiene que regir un plan de igualdad. Es decir, empezamos a hacer la casa por el tejado. Por último, el trabajo de revisión de otras ordenanzas de igualdad no les debería de llevar tanto tiempo. En la CAP hay solo 17 municipios que en este momento cuentan con una ordenanza de igualdad. En ayuntamientos con muchísimo menos recursos que estos. Por ejemplo, Tolosa tiene una ordenanza de igualdad desde el año 2008. Por favor, les pido que reconsideren el voto contra esta moción, porque es algo que pedimos que es de pura lógica y de hacer un trabajo riguroso y correcto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ixteko txanda Gobernuak. Bai, bueno, no sé. Yo entiendo que este tema es como muy goloso para hacer ruido y demás, pero es que yo creo que en lo fundamental, que es en llevar adelante una ordenanza de igualdad, estamos de acuerdo, porque le vuelvo a repetir, queremos hacer una ordenanza de igualdad, queremos aprobar una ordenanza de igualdad en el ayuntamiento. Hay una voluntad técnica por parte del departamento y también hay una voluntad política de este Gobierno para aprobar una ordenanza de igualdad. Y lo que queremos hacer es aprovechar la oportunidad que nos da la reforma de esta ley para coger ese espacio que se nos brinda y, sobre la base de lo ya construido, traer una propuesta que profundice en este ámbito y que sea verdaderamente transformadora. Y eso es lo que queremos hacer, y en base a eso y con estos plazos. Y entonces, si estamos de acuerdo en ello, entiendo que haya mucho ruido, pero el debate entonces carece de valor. Porque, le vuelvo a repetir, queremos hacer una ordenanza de igualdad. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu mozioa jarraian, mozioaren aldeko botuak. EH Bildu talde Popularra Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzadeak, talde Popularrak boto azalpen txandarik nahi ote duen. Bai? No, ez. Orduan aurrera egingo dugu.
Laugarren kontrol mozioa, Garbiñe Alkiza, López de Samaniego, EH Bildu udaltaldeko zinegotziak eta Itzole Araneta Elkarrekin Donostia udaltaldearen bozeramaileak aurkeztua, Mirakontxa EASO tarteko eraikuntza proiektu berriak metroaren obrak kontxaren inguruan egiteak dakartzan arriskuei buruz. Garbiñe Alquiza López de Samaniego, concejala del Grupo Municipal EH Bildu y Itzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, presentan moción de control relativa a los nuevos proyectos constructivos del tramo Miraconcha EASO en relación con los riesgos derivados de la ejecución de la obra del metro en el entorno de la Concha. Bai, EH taldearen txanda daudenengoa. Bueno, egunon, eta nengo gauza ongi etorriak, Satorralaiako kidei, eta mozioni bide emateagatik. Bueno, 2008ko ekainean, Zubietako zulo famatu agertu ondoren metroaren lanak geratu egelitu ziren, eta Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen esleipen berri bat ateratzea, proiektuaren bigarren fase bat ateratzea. Bueno, esleipen hori ateratzeko txostena irakurri duen orok, irakurri baldin badezue, jabetu daiteke metroaren obrak kontxaren azpian egiteak dakartzan arriskuen berri. Eta ez diogu guk esaten, ez dio Satorralaiak esaten, ez diote herritarrek esaten, ez elkarrekin, ez dagu. Arriskuen berri ematen duena txosten berara. Eta txostenak hitzez hitz olako esaten du. Ola esaten da, adibidez, anejo 8 obras subterráneas. Nos encontramos con un tramo con unas condiciones geotécnicas muy adversas. Entre estas circunstancias adversas, una de ellas es la gran continuidad de un sistema de huecos que provoca la ejecución del túnel que puede originar inestabilidades en superficie a cientos de metros de distancia, pudiendo llegar a afectar a la integridad de las edificaciones, incluso muy alejadas de la traza. Hori adibide bat da, beste bat, 5. anexo hartzen badugu, Geología y Geotecnia, la base del edificio de Zubieta coincide con el cruce de la proyección de 2 fracturas, lo que de confirmarse crearía una zona de mayor sensibilidad. Parece confirmarse que los sectores donde el contacto con el sustrato rocoso está más hundido no solo están en la zona de playa, sino que progresan al interior a la zona urbana. Bueno, jarraitu dezakegu, eta ekainean agertutako zuloaren inguruan horrela dio. Hay que prever que donde se encuentra ahora el frente de avance más adelante a unos 95 metros, se atravesaría nuevamente la fractura, lo que puede hacer repetir los efectos producidos anteriormente. Bueno, irakurri baldin badezu ere, harritu iten gea bertan ikusten degula, Zubietako eraikinaren azpian, arreta berezia jarri bar dela aipatzen dura txosten honek. Eta esaten digula, orain arte entzunez deguna, Zubietako ekaineko zuloarekin batera zulo gehiagore agertu zirela. Bueno, guzti horri buruz galdetu genizun, Eneko Goia, martxoaren 15ean. Txostenak argi eta garbi usten duelako irakurri baldin badezu, Donostiako eraikinetan negatiboki eragin dezakela, lurzoruan ezegonkortasun berriak sortu, eta lurra eta ur sarrera gehiago agertu, hau da, area eta ura. Bueno, bazen izan zen zure aitzakia, zure eskumena etzela. Eta zure eskumena etzenaren aitzakien adibide eskas batzuk ere jarri zenituen. Eta barkatu esatea, baina alkate baten eskutik jarrera onartezina da. Jarrera onartezina da, Eusko Jaurlaritzaren obra izan arren, udalak baduelako ardura bere hiriaren erdigunean eta eraikinei zuzenean eragiten dien obra batean. Eta horri ezin diozu ihes egin. Ezin diozu ihes egin bezala, honek ekarritun beste ziurgabetasun batzuk eta segurtasun arrisku batzuk. Askotan galdetu izan dizuguta, kamioiei jarri zaizkien isunei buruz. Eta zu beti isilik. Beti isilik. Normaltasuna irudikatu nahian. Gardentasunik ez, informaziorik ez, eta obra bat lehenestea herritarren segurtasunen gainetik. Eta zergatik diogu esandakoa batzorretan ez dela onartezina? Baditigulako adibideak non eta orain eskatzen dugun kanpo txosten hori egin daiteken. Eta adibide bat da udal gobernu honek 2010ean bere borondatez beste erakunde bati eskatu ziolako txosten bat. La Junta de Gobierno Local de octubre de 2010 pide la realización de trabajos de redacción de un informe de análisis de la situación de los edificios del Grupo Arévalo como consecuencia de los posibles daños ocasionados por la sobreexcavación que haya tenido lugar con motivo de la hinca del túnel en Loyola-Monpas, ejecutada por la Confederación Hidrográfica del Norte. Hau da, beste administrazio bat. Beste adibide bat, Eusko Jaurlaritzak eskatu izan du kanpo enpresa bati ikerlan independente bat Zaldibarren kasuan. Beste adibide bat, EAJak eskatu izan du auditoria independenteak, adibidez, Patxi López lehendakariaren kudeaketa ekonomikari buruz. Hau da, berandu baino lehen esku hartu mesedez. Ez da eskumen falta, borondate politiko falta baino ez da. Borondate falta, eta utzi uteak
eta interes pribatuak defendatzeari, eta mesedez, herritar eta hiri honen erakinak defendatu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Jarraian Elkarrekin Donostiak dauka hasierako txanda. Bai, eskerrik asko. Eta ongi etorriak baita ere, hurbildu zareten aktivista eta mugimendu sozialeko kidei. Eskerrik asko. Bueno, aurreko aldietan metroarekin lotutako gaiak ekarri ditugu, osoko bilkura honetara ere bai, eta oraingo honetan gogorarazi nahi dugu 2020 urtearen amaieran esleitu zela, bigarren fase gisa izendatutako Mirakontxa EASO tarterako proiektu berria. Eta proiektu berri honek berrikuntza garrantzitsuak dakartza. Mozio berri hau osoko bilkurara ekarri arazi digutenak hain zuzen ere. Y es que este nuevo proyecto trata con mucho más detalle que el anterior la situación desde el punto de vista de la geología del entorno de la calle Zubieta y de la zona donde hubo que parar las excavaciones el año pasado. Y precisamente esa información nueva es muy preocupante, ya que describe grandes problemas en todo el entorno que no se tuvieron en cuenta en el proyecto original. Y como muestra, voy a leer un párrafo sacado de ese nuevo proyecto en referencia precisamente a esa zona del entorno de la calle Zubieta donde hubo que paralizar la excavación. Y dice así: la gran continuidad longitudinal de este sistema de huecos provoca que la ejecución del túnel pueda originar inestabilidades en superficie a cientos de metros de distancia, pudiendo llegar a afectar a la integridad de las edificaciones, incluso muy alejadas de la traza. Es decir, que en este nuevo proyecto ya nos está avisando que cuando se retomen las labores de excavación, esta puede afectar a la integridad de los edificios de la zona, incluso alejados de la zona. Esto ya no es una advertencia de los grupos políticos o de los movimientos sociales, sino del propio proyecto constructivo de la obra. Y en este sentido, además de la información del propio proyecto constructivo, tenemos también la respuesta que da el Servicio Provincial de Costas de Guipúzcoa a la hora de autorizar los trabajos de investigación geotécnica en la zona de la playa. Y esta respuesta, que es de noviembre de 2020, en uno de los apartados, dice literalmente: este servicio provincial requiere a esa dirección que las obras que se están ejecutando en el túnel de la línea del tramo Miraconcha-EASO de la variante del Topo en Donostia, las cuales han influido negativamente en la realidad física de la playa, queden paralizadas hasta que se realice un estudio completo de la traza en dominio público marítimo terrestre, para lo cual deberán presentar en este servicio provincial el correspondiente plan de estudio. O sea, que Costas dice que las obras han afectado negativamente a la realidad física de la playa y que las obras deberían detenerse hasta realizarse un estudio completo. Ante esto, probablemente, el alcalde quiera reducir lo que se pide en esta moción a un debate entre metro sí o metro no. Pero no es de lo que habla esta moción. Esta moción habla de que hay motivos suficientes que justifiquen la necesidad de pedir a ETS un nuevo estudio independiente y que ese estudio sirva precisamente para analizar esas afecciones que ya se han generado y que la obra va a volver a generar sobre los edificios de la zona. Porque dada la gravedad de lo que ya ha ocurrido y está ocurriendo en torno a esta obra, entendemos que es imprescindible que todo lo que se haga a partir de ahora se haga con la máxima transparencia y priorizando la seguridad tanto de los edificios como de las personas que allí viven y que transitan por la zona a diario. No voy a repetir los ejemplos que ha expuesto Garbiñe Alquizar sobre las competencias precisamente para pedir esos informes que tiene este ayuntamiento, que tiene este Gobierno, y lo único que me queda pedirles es que lo hagan, y que lo hagan por la seguridad de los edificios y de los donostiarras. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, talde popularrak orain. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues ya es evidente, ¿no?, que esta es una de las grandes chapuzas del tándem PNV-PSE que pues nos va a traer de cabeza durante el resto de la legislatura y, desgraciadamente, bastante tiempo más. Claro, las afecciones de la calle Zubieta son consecuencia del túnel que se está cavando por debajo del lecho, digamos, rocoso, por debajo de la Concha, por debajo del mar. Claro, cuando ese túnel se acerca a la superficie para llegar a la estación, en algún momento atravesará ese lecho rocoso. Y lo atravesará debajo de edificios de San Sebastián. Bueno, yo espero que efectivamente los estudios que se estén haciendo garanticen al 100% la seguridad
de todos los donostiarras y la seguridad de todo el patrimonio arquitectónico donostiarra, lógicamente. Por lo tanto, algunos de los puntos que plantean EH Bildu y Elkarrekin Podemos en esta moción, pues los vamos a aprobar. Vamos a aprobar el 1 y el 3, si nos permiten los proponentes votar por puntos, y votaremos en contra del punto 2 y del punto 4. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai, nik erantzun nizun batzordean, edo erantzun nizuen batzordean, eta egia esan, orduan esan nuenarekin ez daukat askoz gehiago gehitzeko. Zeren hemen aipatzen dezuten egoera hori, agerian jarri duena ETS bera izan da. Eta obra gelditu duena ETS bera izan da. Eta proiektua aldatu duena ETS bera izan da. Eta proiektu horren baitan ikerketa edo azterketa berriak egin dira eta soluzio berriak proposatu dira. Eta badakit, orain gaude da proiektu hori ez deitzeko atarian. Eta momentu hontan, datorren hilabetean edo dana da, danei ekin ahal izango zaie da. Eta zuek eskatzen dezute, udadak eskatu dezada jadanik egindan gauza bat, eta egiten ari dan gauza bat. Eskatzen dezute den puntuan, udadak aztertu ditzada proiektuak, eta egiten du. Zeren, obra eta proiektu zuzendaritzaren pean, arduradun bat izendatuta daukagu, hain zuzen ere dan hauen jarraipena egin dezan, eta egiten da, udadetxearen aldetik. Eta planteatzen diran eskabideak, eskariak egiten dira, eta planteatzen dira, planteatu behar diran lekuan. Eta gero daukazute puntu bat, nun esaten dan, eskatu diezaiogu da guk erakunde bati, beste erakunde bati, ez dakit zer esatea. Nik uste dut, jaurlaritzari kostasek gauza bat eskatu baldin badio da, jaurlaritzak bete egin behar duela, baina gu ez gera, erakunde bezala horren, ez dakit, ardura daukagunak zuzenean. Berriro diot, nik uste dut gai honen inguruan behin eta berriro etengabe ona eztabaida hau ekartzen saiatzen zarete da, guri udadetxe bezala, ez udal gobernu bezala, udadetxe bezala, ez dagozkigun gauzak mai gainean jarriaz, badaukazute aukera behar dan lekuan horiek mai gainean jartzen, eta beraz, legebiltzarrean, dagokion moduan, zuek ikusten dezuten moduan, planteatu beharreko gai hauek. Baina uste dut, zuek planteatzen dezuten modu hori, edo hau, ez da zuzena. Eta besterik ez, izteko txanda denengo EH Bildu taldeak izango duke. Beti bezala, lana Eusko Jaurlaritzaren ardura da, bai, baina berriro esango dut. Hiri honen, hiritarren eta eraikinen ardura udal gobernu honena da. Eta adibide garbi bat eman dizut, hori egin daitekela. Eskatzen duguna da, eta eragileek eskatzen dutena, eta herritarrek eskatzen dutena, hiri honen segurtasuna, hiri honetan dauden eraikinen segurtasuna bermatu dadin, txosten geologiko tekniko berri bat eskatu dadin. Eta hori egin arte, arriskurik ez dagoela herritarrentzat eta eraikinentzat lizitazioa gelditzeko. Nahizu naitzakiak bilatu itzazkezu. Baina egin dezakezue. Eta ez badezuet egiten, berriro esango dut, borondate falta duzuelako da. Eta borondate falta hori da, zuen alderdikidei ez diezutelako esan nahi, hau gelditzeko. Zuk hartu ezulako papera, defendatzearena, uterena, eta interes pribatu batzuena, herritarren eta hiri honen segurtasunaren gainetik. Eta hortara eraman nahi gaitzazu, 2025 urtera arte. Bai, 2025 urtera arte. Hipotekatu nahi dezu hiri hau. Hipotekatu nahi dezu hiri hau 2025 artera arte, horko obra horrekin. Segurtasuna bermatu gabe. 150 milioi guztion dirua xahutzen hiria zulatzeko. Segurtasuna ez bermatzeko eta benetako mugikortasun jasangarri bat ez jartzeko. Eta hori da hartu dezuten autua. Isilek egotea, normaltasuna irudikatzea, eta ez herritarren aurrean defendatzea. Eta eskatzen duguna, ez dugu
bakarrik guk eskatzen, herritarrek eskatzen dugu, eta ez dugu bakarrik hemen eskatzen. Zen gaia jarraitzen bezu, bakizu ere, legebiltzarrean hori eskatzen dugula. Eta lan hori egiten dugula. Guk gure lana egiten dugu. Eskatzen duguna da, zuk zuena egitea. Eta benetako jendearen, herritarren eta eraikinen interesa, interes pribatuen gainetik jartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak izteko txanda. Bai, alkate ohituta gaituzu, ez tezu beharrezkotza jotzen, mozio honetan egiten diren eskaeretako bat bera ere, eta nahikoa iruditzen zaizkizu, ETS egiten ari den ekintzak, ez? Ez da beharrezkoa, ETSek egiten duena, edo egiten duena baino gehiago ezer egitea. Eta ni galetzen nion ere buruari, non egondu da ETS orain arte? Zertan aritu da? Izan ere, azken urtetan, errepasoa egiten bali madegu, Amarako eta Antiguoko bizilagunak vibrazioen zarataz kexatzen zirenean, eta inork ezer egiten ez zuen bitartean, irentsi behar izan zutenarekin, hor non zegoen ETS. Sindikatuek abusuzko lan baldintzak salatu zituztenean, ELAK salatu zuen obran 19 orduko lanaldiak zeudela, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hitzez hitz egiaztatu zuenean, obrako azpikontrata batek langileen bizitzarako eta osotasun fisikorako oinarrizko eskubideak urratu zituela, hor non zegoen ETS. Ya ha quedado demostrado que las afecciones a los edificios pueden ser y han sido serias. Uno de los socavones afectó directamente a la cimentación de uno de los edificios de la calle Zubieta. Una afección grave que se detectó y solucionó a tiempo, pero que fue una afección grave. Luego aparece un segundo socavón, pero de nuevo tenemos que estar agradecidos de que no ocurriera nada en esa ocasión. Pero ahora ya tenemos informes técnicos que nos avisan de que se va a volver a producir afecciones y de que lo que hay que hacer es actuar antes de que ocurran. Y además, como sabe, entra perfectamente dentro de las competencias del Gobierno municipal el pedir a otras instituciones, o en este caso a ETS, esos estudios necesarios para garantizar la seguridad de los donostiarras. Así que las competencias no son una excusa. Y, por supuesto, que desde nuestras fuerzas en el Parlamento también lo hemos pedido, con la negativa correspondiente. Y por eso pedimos transparencia, responsabilidad, que se haga ese informe geológico y que no se retome la obra hasta que no esté ese informe hecho, porque no queremos que se vuelva a poner en riesgo ni a los trabajadores ni a los donostiarras de nuevo con la ejecución de estas obras. Ni queremos esperar a que ocurra algo grave para que se empiecen a tomar en serio los riesgos de esta obra. Háganlo. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak, la verdad es que poco queda por decir salvo dos cosas. Una, que desde luego ni yo ni este Gobierno municipal acepta que su defensa por un proyecto como este esté basada en la defensa de interés privado. Está basado en la defensa de interés público, como servicio de transporte público. Exactamente igual que se defiende el tramo entre Altza y Pasajes, que también va soterrado y que ustedes también curiosamente defienden. No sé qué diferencia debe haber o qué maldición tiene la ciudad de San Sebastián para encontrarse con su posición con respecto a esta infraestructura mientras se van a concentrar y a sacarse fotos a Pasajes Ancho reclamando que se haga en Pasajes Ancho. Yo creo que la oposición continua y sistemática a todo lo que se propone por parte de este Gobierno municipal les lleva a ustedes al esperpento, incluso a perjudicar el interés de la propia ciudad. Porque lo han solicitado ustedes también en Rentería, por seguir un poquito más allá. También en Rentería. O sea, que lo que está en Rentería, lo que está en Pasajes está bien. Y lo que está en San Sebastián está mal. Y hay que pararlo y no hay que hacerlo. Y cualquier cosa vale además para desarrollar y para llevar adelante esa estrategia. Pues les voy a decir una cosa, no es en perjuicio de este Gobierno municipal, ¿eh? Esa posición que mantiene H. Bildu y Elkarrekin Donostia es en perjuicio de los donostiarras, de los y las donostiarras, que son los que se van a beneficiar de un sistema de transporte público, que es lo que es la infraestructura del topo. Bai, eta ez dauden asko ere ikusten ditut, agian zuek ez. Txande itxita, bozketara pasatuko gera, 4 puntu dira, eskatu dute banan-banan egitea, arazorik ez baldin badago, hala egingo genuke. Bai?
Beraz, lehen puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, EH Bilduk, talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak. Bigarren puntuari aldeko botuak, aurreko berdina, ez barkatu, talde popularrak ez, kontrakoak, talde popularrak, talde sozialistak, talde jeltzaleak. Hirugarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostia, EH Bilduk, kontrakoak, talde sozialistak, jeltzaleak, eta laugarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde popularrak, talde sozialistak, talde jeltzaleak. Ez da punturik onartu, beraz, mozioa ez da onartu, eta ez dago botoa azalpen txandarik. Moción de control relativa al derecho a la vivienda y a techo, presentada por Olaya Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. Euskeraz. Txanda EH Bildu taldeak izan, dauka. Eskerrik asko, egunon, eta ongietorriak infernuko auzonetik etorri diren bizilagunak ere plen honetara. Azaroan, 61 pertsona kaleratu zituzten infernuan kokatuta dagoen fabrikatik, urtarrilean 6 pertsona izan dira Antiguoko eraikin batetik kaleratuak izan direnak, otsailean 7 Aieteko beste eraikin batean, eta hurrengo hilabeteetan etorriko diren operazio urbanistikoak direla eta bai Añorgan eta bai infernuan berriro ere, 30 bat lagun kale gorrian geldituko dira, gaur egun ere kalean daude, baino behintzat aterpea dute, kale gorrian geldituko dira eta guztira bat pertsonetaz hitz egiten ari gara 3 hilabeteetan. Noski badakigu gaur goizean onartu dugun operazio urbanistikoa infernuan etxebizitzak sortzeko izan dela, baino etxebizitza berriak eraikitzea eta haiek saltzea ez dio erantzuna ematen egoera zaurgarrian dauden pertsonen etxebizitza beharrei, edo gazteei, edo langabetuei, edo diru sarrera oso prekarioak dituzten hainbat eta hainbat hiritarrei. Egun oso ondo dakigu zein den gure hiriko etxebizitza arazoa, alokairuaren prezioa eta salmentaren prezioa zer esanik ez. Eta horrela, astetik astera handituz doa gure hirien kale egoeran dauden pertsona kopurua, egoera zaurgarrian eta inolako etxebizitza irtenbideri gabe, ardura guztiak 3. sektoreko eragile zein elkarteen eta herritarren elkartasunaren esku utziz. Gainera, 2020an egin beharreko kale gorrian izeneko kontaketa ez da burutu eta egun ez dugu argi zenbat pertsona dauden gure hiriko kaleetan bizitzen eta aterpe beharrean. Naiz eta estimazioek dioten 400 pertsonetaz hitz egiten ari garela eta orain esan dudan egoerak direla eta zenbaki hau handituz doa. Argi daukagu hau ez dela Donostiako arazoa soilik eta beste hiriburuetan ere ematen den egoera bat dela eta administrazio desberdinek elkarrekin konpondu beharreko arazoa dela. Esate baterako, zoritxarrez lehengo astean bertan ikusi dugu nola Bilbon 23 urteko gazte bat kale gorrian hil egin den eta dagoeneko urte honetan 3 hilabete hauetan Euskal Herrian 4 pertsona hil dira egoera berdinean. Baina abian bitartean uste dugu ezin dugula beste alde batera begiratu eta legeak ezartzen duen minimoa bete, jakinda jende asko kale egoeran jarraitzen duela eta batez ere 2020tik bizi dugun osasun alarma egoera honetan. Gainera legea betetzen dugula esateak ere oratoriaren trampa edo trikimailu bada, ze, depende ze legetaz hitz egiten dugun, bete edo ez betetzearen aukera dago. Izan ere, etxebizitza legeari erreparatzen badiogu, argi eta garbi esango dugu eta baieztatuko dugu ez dela inondik inora betetzen ari. Eta jarri beharreko instrumentu guztiak, Eusko Jaurlaritzaren instrumentu guztiak kasu honetan ez direla martxan jarri azkeneko 2 urte hauetan. Eta bestetik, etxegabeen estrategia dago. Udal honek 2016tik sinatu zuen estrategia eta hartu zuen konpromezu hori kale egoeran dauden pertsonen kopurua 20%ra murriztea
hori ere oso ondo daki alkateak eta udal gobernuak ez dela bete. Horregatik mozio hau ekartzen dugu, lau gauza eskatuz, alde batetik interbentzio konpartitu bat faltan botatzen dugu gizarte zerbitzuko edo gizartekintzako sailaren artean eta udaltzaingoaren artean, infernuko kaleratzean azaroan ikusi genituen gauzak errepikatu ez daitezen. Bigarrenik lankidetza eskatzen dugu udala eta foru aldundiaren artean, esan bezala, badakigu bi administrazioen gaia dela. Hirugarrenik kontaketa egitea eskatzen diogu udal gobernuari, jakin nahi dugu zenbat pertsona dagoen kale gorrian gure hirian, eta azkenik baliabideak handitzea ezinbestekoa dela uste dugu. Eskerrik asko eta barkatu atzerapena. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, EH Bildutik adierazi duten bezala, ja deskribatu ditu olaiak ze kaleratze gertatu diren, eta garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea kasu gehienetan oso egoera zaurgarrian dauden pertsonei buruz hitz egiten ariko ginatekela. Astetik astera handituz doa gure hirian kale egoeran dauden pertsona kopurua, egoera zaurgarrian eta inolako etxe bizitza irtenbiderik gabe. Ardura guztiak, hirugarren sektoreko eragile zein elkarteetan edo herritarren elkartasunaren esku utziz. Gure udaltaldetik gainera, 2020an egin behar zen kale gorrian kontaketa egin ez denez, eta iruditzen zaigu oso urgentea dela kontaketa hori, proposatu dugu, behar izan ez gero, partida bat gehitzea udal aurrekontuei, azkenean, alden azkarren eta egokien kontaketa hori egiteko, urgentziazko neurriak jartza aldera. Ze kontaketa horrek ezin du gehiago itxoin. Mozioan azaltzen den bezala, azken urteetan nabarmena da, gure udalerrian kale egoeran dauden pertsonen kopurua ez dela jetxi, ez da 120 jetxi, estrategiak adierazten zuen bezala, baizik eta are eta gehiago egoera hau, eta oraindik gehiago pandemiak areagotuta, orain dela 5 urte genuenarekin alderatuta, are eta kezkagarriagoa den zantzu nabarmenak daude. Eta nik uste ezin dugula ja beste alde batera begiratu, askotan ekarri dugu gaia udalbatza honetara, baina ja ezin dugu beste alde batera begiratu. Y lo tenemos claro y lo llevamos además desde nuestro grupo también meses pidiendo. Hay que poner fin a esta situación. Este fin de semana hemos tenido una marcha antirracista y contra la xenofobia que diferentes asociaciones han impulsado. Y ahí lo decían además claramente, no nos podemos escudar permanentemente en unas leyes soslayando o pasando de puntillas por otras. Las leyes están para proteger a las personas, no para escudarse en la falta de acción o para utilizar las mismas como arma arrojadiza contra los derechos básicos de las personas. Y tener un techo donde vivir es algo fundamental y básico. Y, por tanto, pedimos, por favor, que nos sentemos a dialogar y actuemos cuanto antes. Eta noski, hau esan da, inongo zalantzarik gabe, mozio honen lau puntuen alde bozkatuko dugu, ze iruditzen zaizkigu oso garrantzitsuak eta urgentziazkoak. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak bai. Mila esker, presidente jauna, eta egunon guztioi. Ni hasiko naiz, pleno honetan askotan entzun dugun eta gaur ere errepikatu dan argumentu bat zehazten. Askotan esaten zaigu, etxegabeentzako euskal estrategian zehazten dana, por cierto, 2017an onartu zen, eta 2018tik 2021 arteko estrategia horretan zehazten dana, 120ko murrizketa ez degula betetzen. Bien. Estrategia hori diseinatu zen 2016an egindako kale kontaketan hartu zian edo aurkitu zian datuetan oinarrituta. Urte hortan Donostian 48 plaza, 48 persona aurkitu zian kalean. Baina ni joango naiz 2018an aurkitu genituen kopurutuara. Egia da, 106 lagun aurkitu genituela kalean 2018an. Zergatik esaten dut hau? Kalkulatzeko 120ko murrizketa 108 hartzen baditugu kontuan, 21 plaza beharko genituen.
Donostiako udalak, udal gobernu honek, 2018tik onera 29 plaza sortu ditu. Eta gainera, diru laguntzen bidez, beste 62 pertsonari aukera eman die kaletik ateratzeko. Hau da, 81 plaza sortu ditugula esan dezakegu. 184, gutxi gora bera, 108. Zergatik gertatzen da? Bueno, pues, Harrera Sareko kide batek aitortzen zuen duela hilabete bat prentsan, claro, hiri batek baldin baditu aldameneko herriek edo udalerriek ez dituzten errekursoak, bertan dauden personak ere area jotzen dutela. Askotan esan dugu, Gipuzkoako udalerriek esklusiorako udal plazak euki behar dituztela. Eta momentu honetan, Donostiak dauka Gipuzkoako udal esklusiotarako plazen 140. Eta Donostiarrok gera 125, Gipuzkoarren 125. Honetaz jabetuta, alkateak, Eneko Goiak, eta beste udalerri batzutako alkatek ere jo dute diputaziora, eta dagoeneko martxan jarri dira lan teknikoak, hain zuzen ere hemen eskatzen dan era oreka hori, beste udalerriek ezagutzen duten, egoera hori, porque ezagutzen dute konpontzeko. Hori dela eta posible balitz puntuka bozkatzea bigarren puntuari baiezko boto emango genioke. Hemen esaten zaigu ez dugula ezer egiten, hirugarren sektorea hori ez da egia. Oso fenomeno aldakor baten aurrean gaude eta etengabe aritu dira 2018tik aurrera zerbitzuak sortzen. Eta aurreikusita daukagu zerbitzu berri gehiago sortzea ere. Eta horregatik gizarteratzeko aurrekontua 2020ko aurrekontuarekiko 119an igo da. Eta gainean likidazioa altuago izango da, porque segura aski eta seguru gaude, AES-etan diru gehiago erabiliko dugula, konpromisoa beste behin ere betez. Baina aurrekontuetan 119 gehiago. Lehenengo eta hirugarren puntuei ezingo genieke botorik eman, zergatik. Lehenengo puntuan eskatzen zaigu interbentzio momentuan udaltzaingoak eta gizarte laguntzaileak batera jutea. Ez dugu ikusten, motibo batzuengatikan eta hirugarren puntuari buruz eta demorari gabe gelditzen ari naiz, egin zen kontaketa 2020an. 19 udalerrik eman zituzten datuak, beste modu batera, eta ZIZ izeneko enpresak prest dauka edo, Eusko Jaurlaritzak eskatu dio txostena, guk ere eskatu dioguna. Eta behin baino gehiagotan esan dut, txosten hori daukagunean, helaraziko dizuegula. Momentu honetan gainera pandemia egoera batean gaude, baditugu muga batzuk eskatzen duzuen kontaketa hori burutu alizateko. Horregatik horri ez genioke aldeko botorik emango posible bali. Bai, izteko txanda EH Bildu taldeak. Vale, estamos en pandemia para contar cuántas personas están en situación de calle en Donostia, pero no estamos en pandemia para dejar a esas personas en la calle cuando tenemos una orden, toda la población, de estar en casa, en este caso, a las 10. Es que este es de verdad, es increíble. Sisa aipatu duzu. Egia esan oso neketsua da afirmazio batzuk entzutea jakinda, eta ondo dakigu, zuek ondo dakizu ere, beste foro batean elkarrekin gaudelako eztabaidatzen, bai foru aldundian, Eudelen edo Jaurlaritzan, jakinda zein den, kasu honetan, EAJaren postura hainbat gaiekin, esate baterako. Zergatik ez daude Urola Kostan bazterkeriari aurre egiteko plaza gehiago? EAJak ez dulako zarautzen jarri nahi. Eta SISek duela 2 urte egin zuen ikerketan zer esan zuen, zarautzen egon behar zela. Eta zegin dezute, saiatu beste herri txikietara eramaten, bai, hango maietan, negoziazio maietan, baina ez dugu hemen horretaz hitz egingo, ze horrelako adibide asko ditugu zuen afirmazioen aurrean. Eta bueltatuta kaleratzen asuntora. Zer aukera emango zaie, hurrengo hilabeteetan, esate baterako infernutik kaleratuak izango diren gazte hauei, ze etxe bizitza aukera emango zaie, alokairu bat ordaindu soldata izatekotan, 180 gutxienez alokairu hori ordaintzeko bideratzen, segure prezioekin hori da irten bide bakarra, ze aukera emango zaie egoera zaurgarrian, kale gorrian gelditzen diren pertsonei, eske,
ez dago aukerarik, baina ez Donostian bakarrik, jakinda ez dela Donostiaren ardura soilik. Ez da aukerarik planteatzen, ez Foru Aldundian, ez Jaurlaritzan, mantentzen dira egungo plazak edo sortzen dira legeak ezartzen dituen minimoiek jakinda ez direla nahikoak eta gutxiago ere 2020tikan bizi dugun eta bizi izango dugun egoera sozioekonomikoaren aurrean. Horregatik neurri gehiago jartzea beharrezkoa da, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda delegatuak. Bueno, pues yo voy a volver a repetir algunos datos que creo que ya he ido dando. A ver, la Ley de Servicios Sociales data de finales del 2008 y el decreto de cartera de octubre del 2015. Lo recuerdo porque ya desde entonces los municipios, todos los municipios, sabían qué recursos teníamos que tener en marcha. A día de hoy, en Guipúzcoa siguen faltando 223 plazas municipales en recursos de exclusión. 223. Y desde el 2017 sabemos qué plazas teníamos que poner en marcha. A la vez que entraba el derecho subjetivo de los recursos y servicios y prestaciones de la ley que marca la Ley de Servicios Sociales vasca, el Gobierno vasco ha ido dotando de un fondo especial que a los municipios también incluía, este fondo es para plazas de dependencia y también para plazas de exclusión. ¿Saben ustedes desde 2016 qué cantidad han recibido los municipios guipuzcoanos, quitando Donostia, para crear plazas de exclusión? Más de 2 millones de euros. Donostia ha recibido 732.000 euros y ha invertido más de 2.500.000 euros en recursos de exclusión. Hemos aumentado del último presupuesto que tuvo Bildu presupuesto para la inserción, hemos aumentado 3.200.000 euros, el 41%. Eskerrik asko. Puntuz puntu bota daiteke, orduan horre da ingo dugu, lau puntu izango dirateke, lehen puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez, hirugarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, gainontzeko hiruak, eta laugarren puntuari aldeko botuak, hau ere, hau batez. Beraz, bigarren eta eta laugarren puntuak onartuak gelditzen dira. Ez dakit yo pido un respeto al desarrollo de este pleno, por favor. Boto azalpen txandarik erabili nahi da? Ez, bale. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatzen gera. Seigarren kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi zigor Etxeburua Orbizuk aurkeztua publizitate instituzionala euskarazko hedabideetan berdintasunez agertzeari buruzkoa. Zigor Etxeburua Urbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, presenta moción de control sobre la presencia igualitaria de la publicidad institucional en los medios de comunicación en euskera. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pasaden urrian, iradokizun bat aurkeztu genion udal gobernuari, eta, ustez, onartu gintzun, erdarazko edabideetan adina kontratatu dezan euskarazko edabideetan udalak bere publizitate instituzionala. Publizitate instituzionala informazio kanal bada, eta alde hortatik informazioa jasotzeko herritarrok dugun eskubidea dela eta bete behar bat udal erakundearentzat. Herritarrok eskuragarri izan behar dute erakundeen jardueraren informazioa, zuzenean eragiten dienean batez ere. Alde hortatik, gaina, aipatu behar da, publizitate instituzionala finantziabide bat ere badela edabideentzat. Eta finantziabide horrek beste publizitate arruntarekin lortzen dutenak bezala,
Bermatzen du hedabide sare indartsu bat izatea eta dinamikoa izatea. Eta horrek egiten du hedabide horiek eraginkorrak izatea. Herritarren begietara, beraz, herritarrek hautatzea. Gainera, pluraltasuna, iritzi pluraltasuna indartzen du. Eta hori lotuta dago jakina informatzeko eskubidearekin. Hedabide sare indartsua izateak bereziki garrantzia dauka, garrantzia estrategikoa hizkuntza gutxituan egoeran, hizkuntza gutxituak bizi berritzeko eta haiek garatzeko langintza horretan. Hain zuzen, aukera ematen digulako gure hizkuntza gutxitua euskaran bizitzeko eta euskara erabiltzeko. Baina aukera ematen digu egoera hori gainditzeko. Euskaldun gehiago izateko aukera ematen digu. Eta jakina publizitate instituzionala bermatuta gure hizkuntzan, hizkuntza eskubideen berdintasuna ere lortuko genukelako. Eta alde hortatik, gogoratu nahi dut bi hizkuntza ofizial ditugula. Eta beraz, bietan, publizitatea bietan jartzea beharkizuna dela. Gertatzen dena da, Donostiako udalak, gaur egun oraindik ere, bere publizitate instituzionala nagusiki eta oso nagusiki gaztelaniazko hedabideetan jartzen duela. Eta beraz, ez dela ari bermatzen hizkuntza eskubideen bermea, ez da bermatzen ari hizkuntza informatzeko eskubidea, eta ez da laguntzen ari gure hizkuntzan euskaran ari diren hedabideen garapena, ez da laguntzen ari. Horregatik, guk mozio hau ekarri dugu, hain zuzen ere eskatzeko batzartu daia, bildu daia euskarazko hedabideen sektoreko eragileekin, bai herrialdekoak eta bai hirikoak, eta haien ordezkari den ekimen erakundearekin. Baita ere, proposatzen diogu, ekimen honen bidez, kontratatu dezala erderazko, gaztelaniazko hedabideetan adina publizitate euskarazkoetan, eta eskatzen diogu ere, eraman dezala udal honek, udal gobernuak, akoba egiturara proposamen bat aztertzeko bai foru arauek eta baita erkidegoko araudiek publizitate instituzionalari euskaraz jartzeko edo euskarazko hedabideetan jartzeko dituen oztopoak aztertzeko aukera. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, gure udaltaldeak mozioa babestuko du. Gainera aurretik euskararen sustapenaren inguruan eta hizkuntza normalizazioaren inguruan hitz egin dugu udalbatza honetan, eta era berean izan genuen euskarazko hedabideen diru laguntzen beherakadaren inguruan bilera, EH Bilduk eta guk geuk euskararen zinegotzi ordezkariarekin. Eta 2021ko aurrekontuen proposamenean zuzenketak ere aurkeztu ditugu, euskarazko hedabidei aurrekurtean emandako diru laguntza jaitsi ez dadin. Izan ere, ulertuta ze krisi kontestutan ari gara mugitzen, oso garrantzitsua da hedabideek euskararen presentziarekiko egiten duten lana, eta beraz, Donostiako udalak euskarazko hedabideei, erdal hedabideei adinako errekurtso bideratzea oso garrantzitsua dela deritzogu. Areta gehiago, mozioan bertan adierazten den bezala, bi hizkuntza ofizial dituen lurralde eta hiri batean gaudela kontutan izanik. Tokiko hedabideek erabateko garrantzia dute normalizazio prozesu honetan. Eta, noski, hau dena kontutan izanik, mozioak adierazten dituen puntu guztiak erabat beharrezkotza jotzen ditugu eta babestuko ditugu beraz. Bai, barkatu, Talde Popularrak, bai. Bakarrik eskatzea, puntuz bozkatzea. Talde Sozialistaren txanda, ez du erabiliko, jeltzaleak, bai. Bai.
Batzordetan, hau azaltzerakoan, aipatu nuen, publizitate instituzionala hitz egiten dugunean, zertaz hitz egiten dugun. Eta adirazi nuen lehenengo gauza izan zen, publizitate instituzionala arautua dagoela, eta arau horrek esaten diguela publizitate instituzionala nun eta nola azaldu behar den, ezta? Eta kasu honetan, publizitate instituzionala dela hirigintza eremuaren inguruko berri emateko formula bat, eta baita ere, ogasun gaiekin zerikusia daukaten elementuak publizitatzeko edo azaltzeko beste modu bat. Eta bi eduki horiek jasotzen dituela, eta hori da azaltzen dena hirigintza gaiak eta ogasun alorreko beste hainbat berri. Eta bi kasu horietan, hizkuntza irizpideak bermatzen direla eta betetzen direla ere azaldu zen. Bi hizkuntza ofizialetan azaltzen direlako edukiak jakina. Eta udal honek ere zer egiten duen ere azaldu nuen, eta izan zen aipatzea, udalak jakina den bezala, legea betetzen duela, baina ikusten duela ere hori nahikoa zela. Eta orduan legea hobetzen saiatzen dela. Eta horretarako rotazio sistema bat daukala. Eta legeak esaten duenari gehitzen diola beste eduki batzuk txertatzea hiri honetan edo hiri honen inguruko berriak ematen dituzten beste 3 hedabideetan. Eta kasu honetan, hirigintza edo ogasunaren inguruan zerbait publikatu behar denean publizitate instituzionalari dagokionez, ateratzen da hedabide batean eta rotazio moduan beste batean. Eta hori izan da azkeneko urteetan udal gobernu honen eta kasu honetan komunikazio atalaren praktika edo egiteko modua. Hori izan da aurreko urtean 2020 urte erdian gutxi gora bera murrizketak etorri ziren arte. Baina aurten berriz ere behin baliabideak izango ditugula jakiterakoan berriz ere praktika horrekin hasi gara. Beraz, udalak egiten duena da jakina legea bete, baina baita ere eragiteko gogo horrekin hobekuntza edo rotazio bat mahai gainean jarri. Eta horri lotuta eta hobekuntza prozesu honetan ere aipatu zen udalak atera duela hedabide agentzia lehiaketa, esleitu egin zala martxoaren 9an tokiko gobernu batzordan, eta bertan Euskara Zerbitzutik epigrafe bat ere gehitu zala, gaztelaniaz jartzen den eduki bera Euskarako hedabideetan edo Euskal hedabideetan ere txertatzeko. Eta kasu honetan, horiek direla udalak dituen tresnak eragiteko. Alde batetik udalaren praktika, hau da legea bete eta rotazio, eta bestalde hedabide agentziak izango duen ezaugarri edo premisa edo ekarpen berri hori. Eta gainera, bestalde, udal honek eragin nahi duenean euskarazko hedabideen finantziazioan ere, euskara zerbitzua dela horretarako tresna nagusia, eta tokiko hedabideek, euskarazko tokiko hedabideek izaten dutela diru laguntza zuzen bat aurrekontuetan. Eta gainera aparte ere, haiekin adostu egiten dela urte guztirako publizitate edukia, baita ere, esan bezala, murrizketa egon denez, publizitate bitartez ere konpensatzeko. Beraz, udalak dagoeneko badauzka tresnak eragiten ditu eta erabiltzen ditu. Eta gainera uste, azkeneko hilabetetako erabakiak demostratzen dutela edo azaltzen dutela hobetu egin nahi dela. Beraz, ez dut nik uste orain aproposa ikusten mozioaz, dagoeneko ari gara horretan egiten dugu, legea betetzen dugu, saiatzen gara hobetzen. Hedabide agentziarekin saiatu gara baita ere egora hobetzen, eta gainera euskara zerbitzua daukagu tokikoari ere eragiteko. Beraz, nik uste udalak dauzkan baliabide eta gaitasun guztien artean egiten dela ahalegin hori. Beraz, horregatik mozio honi ez diogu babesa emango. Eskerrik asko. Ixteko txanda, EH Bilduk. Araudiak agintzen du, araudiak ez du debekatzen. Araudiak minimoa ezartzen du, arauditik arago ere egiten ari zarete, eta oraindik ere gehiago egitea eskatzen dizuegu. Hobetzeko errotazio sistemak asko du hobetzeko berak. Hiriko hedabide erdaldunean pasaren urtean jarri dituzuen moduloak baino 20 aldiz gutxiago jarri dituzue, 20 aldiz gutxiago berria egunkarian, euskarazko egunkarian. Diario Baskon 100 berrian 5 modulo. Hori dirutan da 55.000 euro Diario Baskon
2.000 euro berrian. Horrek ez du laguntzen edabideak indartzen, euskarazko edabideak indartzen. Eta diru laguntzak hori dira, laguntzak. Hori asistenzialismoa da, eta beste esparru batzuetan onargarri etzaigu iruditzen horretan geratzea. Laguntzak dira, eta enpresa arloan eta denek dakite, enpresek laguntzak behar dituzte, behar diren egoera makurrak direnean. Haiek ez dute nahi horretaz dependitzea, horren menpe egotea. Horregatik planteatzen dugu begirune eta trataera profesional berbera adieraztea euskarazko edabideei erdarazkoi bezala. Eta pluraltasunak agintzen du beharkizun bada, pluraltasuna gordetzea, baina hori bezain beharkizun da euskara hizkuntza ofiziala dela. Eta beraz, araudiak esaten badu edabide nagusian, edabide nagusi hori hizkuntza ofizial bakoitzean begiratu beharko litzateke. Eta lehenago aipatu duguna, estrategikoa da euskarazko edabideen eginkizuna euskararen normalizazioaren arloan. Guk ekimen hau ez dugu hemen utziko, eramango dugu batzar nagusitara, eramango dugu Gasteizko Parlamentura, eta nire ustez, egoera hau zuzendu egin behar da. Gaurko ezeskoa ez nuke nahi horretan geratzia. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta eskatzen dizuet denborak betetzeko alda da. Izteko txanda delegatuak. Bai, ia da eragin behar dugula eta saiatuko gara gehiago eragiten jakina, baina ia da batek ere begiratzen duenean ere zer proposatzen dan aurreko puntu baten esan didazu hitzetatik ekintzetara distantzia ugari zegoela. Baina mozio honetan alde batetik eskatzen da diru gehiago bideratzea, baliabide ekonomiko gehiago bideratzea euskarazko edabidetara, baina gero batek hartzen dituenean EH Bilduk aurrekontu proposamenera egin dituen emendakinak eta batzen baldin baditu edabideetara bideratutako diru guztien kenketa 250.000 euro baino gehiago murriztu nahi dira komunikazioa edabideetara bideratuko direnak. Orduan esango didazu nola bideratuko dugun baliabide ekonomiko gehiago euskarazko edabideetara gero aurrekontu proposamenean murrizketa adierazten denean, publizitate, edabide, agentzia, komunikazio eta horrelakoetan. Banatzeko ez baldin badago ez dugu banatuko. Eta hori da, kasu honetan, zuek zuen aurrekontu proposamenaren emendakinetan aurkeztu duzuena. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketa egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Barkatu, talde popularrak puntuz puntuka bozkatzea eskatu du, bai. Ez dakitera gozpenik dagoen horretarako. Ez, mozioak zenbat puntu ditu barkatu? 3, ordan banan joango bera. Lehen puntuari aldeko botuak, talde popularrak Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak. Bigarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko 3, eta 3. puntuari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, beraz, ez dira puntuak onartuak izan, eta mozioa ez da onartu, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 7. kontrol mozioa, Aizea Garai Gailastegi Elkarrekin Donostia Udaltaldeko zinegotziak aurkeztua Donostia Oinez programa delata. Moción de control que presenta Aizea Garai Gailastegi, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa al programa Donostia Camina. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Mila esker. La pasada semana se cumplía un año desde la aprobación en Junta de Gobierno local de la Declaración de Emergencia Climática en la ciudad y creemos que es necesario saber los pasos dados en relación a las propuestas que se incorporaron en dicha declaración y su cronograma de desarrollo, ya que, tal y como señalaba la declaración, declarar la emergencia climática implica asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. En la presente iniciativa
Les preguntamos y les planteamos sobre la puesta en marcha del programa Donostia Camina. Recordamos que en la comisión del presente mes la concejala delegada de Movilidad, al ser interpelada sobre el cronograma de implantación de este programa, informó que era necesario un nuevo plan de movilidad urbana sostenible para incorporar las propuestas de movilidad incorporadas en la declaración de emergencia. El documento, según informó, se está elaborando y no estaría disponible hasta final de año, momento en el que lo empezarían a trabajar con diferentes agentes. Teniendo en cuenta que en 2023 Donostia va a tener que tener una zona de bajas emisiones, consideramos que es prioritario acelerar la puesta en marcha del programa Donostia Camina, que permita acelerar la transformación de hábitos y usos, así como una reducción de las emisiones, de modo que se responda de forma urgente a la situación crítica en la que nos encontramos. Porque han tenido un año para planificar y anticiparse en ese nuevo plan de movilidad, ya que el actual está en marcha desde 2008 y las advertencias de la comunidad científica internacional en torno a la necesidad de hacer frente al cambio climático y, en concreto, a declarar la situación de emergencia no han llegado de repente. Sabiendo que una de las principales fuentes de emisión de gases contaminantes proceden del transporte y, en concreto, del transporte en vehículo privado, creemos que las medidas están llegando muy tarde y en algunos casos están siendo contrarias a los principios de una movilidad sostenible y de lo establecido en la propia Declaración de Emergencia Climática, como es el caso del pinchazo previsto en la variante de Marruchipi, que va a facilitar la entrada de vehículos privados al centro de la ciudad, o la implantación de un nuevo aparcamiento subterráneo, cuando hay otros 5 en un radio de 300 metros. En esta moción les pedimos fundamentalmente acelerar la puesta en marcha de las medidas previstas en la declaración, porque está comprobado que es necesaria una anticipación por parte del Gobierno municipal, ya que estos cambios, que son de calado, requieren una media de 2 años de adaptación. Por tanto, ¿por qué esperar al último momento? ¿Por qué no han avanzado nada en este último año? En estos momentos difíciles para la ciudadanía, apostar por una ciudad más caminable genera mejores y más fuertes lazos en la comunidad. Y, sin duda, allí donde se han tomado medidas de este tipo, han tenido un impacto directo de apoyo al pequeño comercio, que ya venía arrastrando una situación complicada, o, por ejemplo, consiguen reafirmar las relaciones sociales de los y las menores que acuden a pie a su centro escolar. Por este motivo, y viendo que los plazos se dilatan y que no ha habido avances en el último año desde la Declaración de Emergencia Climática, hemos presentado la moción en la que les pedimos poner en marcha en el primer semestre de este año el programa Donostia Camina. Asimismo, les emplazamos a desarrollar a lo largo de este año las propuestas que en materia de movilidad sostenible han acordado en la declaración de emergencia, al objeto de poder cumplir con los compromisos adquiridos. Asimismo, les pedimos que, tal y como aprobaron en la declaración de emergencia, redirijan los recursos municipales disponibles para hacer frente a la crisis climática, presenten un cronograma de desarrollo de las medidas necesarias para la implantación en 2023 de una zona de bajas emisiones en la ciudad y, asimismo, les pedimos que paralicen el proyecto de enlace de la carretera GI20 en Marruchipi por ser contrario a la propuesta de declaración de emergencia climática en materia de movilidad sostenible. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Sí, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, simplemente solicitar al proponente la votación por puntos. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak ez, talde jeltzaleak bai. Gracias. Bueno, en toda esta moción, para empezar, quería decir que si el Gobierno aprueba y se adhiere a la crisis de emergencia climática, el Gobierno hará. Lo que pasa es que aquí nos piden algunas actuaciones en 6 meses, algunas actuaciones ya mismo. O sea, cuando estamos convencidos que hay que actuar y así lo decimos, también somos conscientes que actuar significa planificar, presupuestar, hacer el proyecto, ejecutar e implantar. Todo eso, y todo eso, desde luego, en algunas actuaciones concretas se podría hacer rápido, pero estas actuaciones son de calado y necesitan un tiempo y una estrategia para, ya digo, para hacer todo esto. Eso en general, pero estamos actuando y con lo que voy a contar creo que a nadie le va a quedar dudas de que estamos actuando en eso. Pasando directamente a los puntos, a los concretos que nos piden en la moción.
El programa Donostia Camina no vamos a implantarlo en el primer semestre de este año como nos piden. Estamos trabajando, y eso creo que ya lo hemos contado, ya lo saben, en el plan de movilidad sostenible de toda la ciudad, con una visión de toda la ciudad muy amplia, muy ambiciosa, muy integral, en la que van a salir itinerarios peatonales sin duda para toda la ciudad. Por tanto, no tienen mucho en este momento. No vamos a pararnos en el Donostia Camina, que por otro lado estamos trabajando bastante con Eskolabidea. En cuanto a poner a lo largo de este año también nos dicen las propuestas en materia de movilidad sostenible, es imposible. Estamos trabajando en un ámbito de bastante más plazo, más horizonte que el de este año. Luego nos dicen dedicar recursos municipales. Pues en el presupuesto de este año van, por ejemplo, 9 millones para electrificar la flota municipal, 760.000 para el Bidegorri de la Concha, 550.000 para el Bidegorri de San Martín, 200.000 para aparcabicis cubiertos, entre otras cosas. Quiero decir que a ese punto sí le votaremos que sí, porque está comprobado que estamos dirigiendo recursos municipales para esas actuaciones. En cuanto al cronograma que nos piden, es cierto, lo piden, lo daremos. Creo que ya lo he dicho, que estamos trabajando en un primer borrador de ese plan para ponerlo encima de la mesa y pasarlo a debatir. Y en ese plan, ya digo, que es ambicioso y que nos está costando su tiempo porque necesita ese análisis importante. Ahí van a salir todos los itinerarios peatonales que vamos a obtener, todas las peatonalizaciones que se van a obtener, todos los bidegorris que se van a obtener y por tanto, todas las actuaciones que iremos poniendo en funcionamiento o ejecutando a medida que haya presupuestos, pero el plan lo tenemos a final de año, como alguna otra vez también ya lo he dicho, ¿no? Y, por tanto, votaremos que sí al punto 4 de su moción. Y por último, pues no sé, me sigue hablando de Marruchipi como el horror de los horrores. Marruchipi es bueno para la ciudad. Marruchipi es bueno para la ciudad y para la movilidad sostenible. Marruchipi lo que hace es que todas las personas que viven en Eguía o en Gros salgan cerca de Eguía y de Gros y no tengan que salir en el Carlos I y cruzarse todo el río, todo el centro de la ciudad para llegar a sus... Cuando ese plan esté ejecutado y cuando lo veamos y lo discutamos entre nosotros y el centro de la ciudad o esas zonas a las que vamos a estar obligados estén implantadas, hay que dar salida, cuanto más capilaridad y más salidas haya de coches por el centro de la ciudad, vamos hacia los barrios de la ciudad, será mejor. Por tanto, la salida de Marruchipi es buena para ese objetivo común. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. En septiembre de 2019, y coincidiendo con la Huelga Mundial del Clima, se sumaron a una foto, sin duda una foto muy amable, pero que el paso del tiempo ha demostrado que aquello simplemente sirvió para eso, para un titular de prensa. Pero hemos visto el proceso, la falta de implicación real, la falta de interlocución con el resto de los grupos políticos y agentes sociales, como las asociaciones ecologistas, a las que hasta hace 2 días, literal, ha sido hace 2 días, cuando en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, Sectorial de Medio Ambiente, les han presentado las propuestas de la declaración que ya se aprobará ahora hace un año, ¿no? Un año han tardado para facilitar la información y, además, desde nuestro grupo consideramos que el proceso tenía que haberse construido al revés, desde la base, recogiendo las aportaciones de los colectivos primero. Y por más que insistimos en un cronograma de implementación de las medidas, bueno, a tenor de su intervención seguimos sin saber para cuándo van a llegar. Y lo cierto es que estamos en el tiempo de descuento y parece que lo están olvidando. El mes pasado el compañero Markel Ormazábal recordaba en pleno una reflexión de las zapatistas que decía: queremos un mundo donde quepan muchos mundos, y en esa línea yo rescato al poeta Paul Eluard, que decía: hay otros mundos pero están en este, y hay otras vidas pero están en ti. Por tanto, están en sus manos aprobar estas y otras propuestas que permitan conseguir hacer frente a la emergencia climática, porque no podemos seguir esperando, porque no podemos seguir viendo cómo miran hacia otro lado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, delegatuak izteko txanda. Bai, si no estamos
mirando hacia otro lado. Le puedo recordar en el último año que hemos actuado en movilidad peatonal en el centro de Jakintza, sin irme a poetas y a declaraciones así altisonantes, en el centro escolar Jakintza, en La Herrera, en Amaraberri, en Ikasbide, en Orixe, que se ha peatonalizado, en la ampliación de las aceras de la Concha, con el tramo de Bidegorri que se ha hecho, en la peatonalización del Paseo de Eduardo Chillida. Vamos a hacer próximamente, en mayo, en la Ciudad 30, la Donostia 30. Se está redactando el plan climático de calidad del aire de la ciudad. Se está redactando y estará listo en breve. Estamos actuando sobre los vehículos ligeros eléctricos para movilidad urbana, que también van en la misma línea, diseñando la red de Bidegorris de toda la ciudad y el sistema de transporte público en esa nueva ciudad que, con esas áreas de prioridad peatonal, estamos definiendo. Hay programas de sustitución de taxis, motos y vehículos de distribución de mercancías por motores eléctricos. Como ya he dicho, la inversión importante en vehículos limpios en la flota de Debus. Vamos a implementar un plan interno de cambio climático en el ayuntamiento. En fin, decir que estamos mirando para otro lado creo que es un poco de discurso que no es cierto. Vamos, gracias. Eskerrik asko, puntuz puntu bozkatuko dugu orduan, 5 puntu dira, lehenengoari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde Popularrak EH Bilduk, kontrakoak, talde Sozialistak Jeltzaleak. Bigarren puntuari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina. Hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, talde Popularrak. Hirugarren puntua onartu egiten da. Laugarren puntuari aldeko botuak, hau batez. Eta 5. puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak. Kontrakoak, talde Jeltzaleak, Sozialistak eta Popularrak, eta abstentzioak EH Bildu. Beraz, 3. da 4. puntuekin, onartuak geldituko ditzateke mozioa. Eta orain, hurrengo puntura, bozka azalpena barkatu bai, EH Bildu dauka hitza. Besterik gabe, zergatik ez, lehenengo 4 bai eta 5. abstentzioa. Lehenengo 4 bai esan diogu, azkenean naiz eta udal gobernuak aurpegi garbiketa bat egin nahi izan, ez? Eta hemengo epe batzu direla eta ezin bete aitzakiz. Gu beti larrialdi klimatikoaren lotutako neurriak ezarrin behar dela esan dugu, hain dela urte bete, hitzartu zuen udal gobernu honek larrialdi klimatikoaren adierazpena, eta bete esan dugun bezala hitzetatik ekintzetara pasa behar da. Eta orduan mugikortasun jasangarri bat nahi baldin badegu, momentua da hiri honi eredu aldaketa bat emateko. Eta 5. besterik gabe abstenitu gea, nahiz eta esan ere ona dela, guk ere gure zalantza baditugu proiektu honekin, hola dirazi izan dugu, ingurumenan inpaktua izango du, bertako bizilagunek ere zalantza dituzte, baina, 5. puntu honek gure ustez berri irakurketa bat behar du, egia da Foru Aldundiarekin batera egiten den proiektu bat dela, eta horregatik gure abstentzioa. Bai, orain bai, hurrengo puntura pasatuko gera da. 8. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko zinegotziarrei Eskarrere Zabalak aurkeztua, COVID-ak emakumeen etxean duen eragina dela eta. Moción de control presentada por Reyes Carrere Zabala, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, en relación al impacto del COVID en la Casa de las Mujeres. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Mi esker, alkate. Hemen daukagu beste otro tema goloso para hacer ruido. Pixkat kronologia pixka bat egingo dut, 2008ko ekainean, aho batez, hemen, berriro ari gara, hemen bertan onartu zen zerbaitetaz. Onartu zen pandemiak emakumeen etxean izan zuen eragina, islatuko zuen txosten bat egitea. Eta aldi berean, ze nolako eragina ekar dezaketen emakume guztien, edo emakume erabiltzaile guztien, pixka eta aurre ikuspena, ez?
hori onartu zen, esan dudan bezala, 4 hilabete geroago urrian, urte hortako urrian, 2008ko urrian, interpelatu egin genuen zinegotzia, eta eskatu egin genuen, jaze gertatzen zen, txosten horrekin. Santzigun, urte bukaerarako egina egongo zela, eta ala, onartu egin genuen, eta ala itxen genuen. Abenduan, jaso genuen txostena izan duzan emakumeen etxeko urteko memoria, eta nola, izan genuen ere, hori urtarrilean ere interpelatu egin genuen, esanez hori etzala berez hemen onartu zen txostena, baizik eta memoria zela urtekoa, ondo dagola, jakiteko zer egindan eta nola egindan, baina hori etzan eskatutakoa. Batzorde horretan bertan, zinegotzi, berdintasun zinegotziak aitortu egin zuen ala zela, etzela eskatutako txostena, bertan jasotzen zen informazioa etzala egokia eta jasoko genuela. Ados, onartu egin genuen berriro eta jaso genuen urtarrilean edo otsailaren hasieran, gure harridurarako jaso genuen, esango nuke, emakumeen etxeko memoriaren refrito bat, jartzen zuen, bi horritan, berriro irakurri genuen, ze ekintza edo ze aktibitate egin ziren edo egin dira urte horretan edo pandemia garaian emakumeen etxean. Benetan berriro diot eta lehenen esan dut, nik uste ez dakit, adarra jotzea da, edo konpromiso falta dan, edo benetan hemen hartzen diran konpromisoak bete ez nahia, edo ez dakiz ardan, baina bintzat, uste dugu, gaur egun gauden egoeratan, egoera kontuan hartuta, eta batez ere emakumeek zen nolako, ondorio jasautzen aigean pandemian, eta zehazki zen nolako egoeran dauden emakumeen etxeko emakumeek edo erabiltzaileek uste dugu gai hau seriotasunez hartu behar dela, ez? Uste dut bestalde, oraindik ez dakigula, benetan ze ondorioak ekarriko ditun emakumeen etxeko egoera emakume hoiengan, eta uste dugu premiazkoa dela berrestea orain dela ia urtebete hartu genuen konpromiso hori. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Nik uste dut, udalbatza honetan onartutako konpromiso politikoak eta mozioak burrunda eta zarata ateratzeko borondate direla, nik uste ez duela inork sinesten, eta nik uste dut, zinegotzi delegatuak ere hori esan duenean, benetan nik uste dut hori ez duela sinesten, eta gainera proposatuko nioke baloratzea hitz horiek erretiratzea. Efectivamente, después del pleno de junio de 2020, se aprobó por unanimidad la realización de un informe que reflejará qué actividades de la Casa de las Mujeres podían haberse visto afectadas por la limitación de aforo y a cuántas mujeres les podría llegar a afectar esta limitación. No tenemos esos datos, ni se han presentado en el Consejo de Igualdad, ni en la Asociación de la Casa de las Mujeres. Se nos ha entregado, como bien ha dicho Reyes, la memoria anual de la Casa de las Mujeres, pero no contiene los datos del impacto del COVID, y eso es lo que solicita esta moción, precisamente. Una moción que ya fue aprobada por unanimidad en el 2020, que no hay ninguna voluntad de sacar ningún tipo de ruido ni de que sea un tema goloso, sino al contrario, de ofrecer unos datos, porque es fundamental saber este impacto,
porque esto va a tener una incidencia brutal en el funcionamiento habitual de la Casa de las Mujeres. Nos encontramos en un periodo donde hemos de mantener distancias físicas y sociales para protegernos del COVID y ya son muchos los meses donde se viene reclamando, además ya antes del COVID, un nuevo emplazamiento para la Casa de las Mujeres, ya que sin necesidad de distancias sociales el espacio ya había quedado pequeño y por esta necesidad que es más acuciante que nunca, incluso en estos presupuestos hay varios grupos que hemos propuesto una partida específica para empezar con el inicio del traslado a un espacio mucho mayor y que no ponga en riesgo de contagio a muchas de sus usuarias. La Casa de las Mujeres, y creo que en eso vamos a estar de acuerdo, es una joya de esta ciudad, pero está siendo tratada con bastante menos consideración de lo que se trata una joya. Son imprescindibles medidas correctoras para evitar escenarios negativos que se pueden prever además desde mucho antes. Y este es el mes, como decía antes también, del 8 de marzo, el Día de las Mujeres, y creo que es un buen momento para pasar a los hechos y al trabajo. Es momento de asegurar la pervivencia de la Casa de las Mujeres y de que las políticas feministas y de igualdad por las que hacemos gala y tomamos la palabra cada 8 de marzo se vean reflejadas de verdad, en forma de recursos y apuestas inequívocas y concretas como esta. Por eso, evidentemente, votaremos a favor de esta moción, porque esos datos son necesarios para hacer los análisis que vayan a hacerse y que van a tener una incidencia en esa joya que, como decía, es la Casa de las Mujeres. Gure aldeko botua, beste inola ezin izan daitekeen bezala. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Efectivamente, este grupo apoyó la moción de control de H. Bildu presentada en el Pleno del mes de junio del año pasado en relación al impacto de la crisis provocada por la COVID en la Casa de Mujeres. La Casa de las Mujeres, que desde el inicio de la alarma sanitaria tuvo que cerrar por seguridad y, a pesar de ello, su personal, con gran profesionalidad, mantuvo la atención telefónica, la asistencia jurídica, el asesoramiento psicológico urgente, así como cursos realizados de manera telemática. Apoyamos también la apertura de la Casa de Mujeres siempre que se aplicaran todas las medidas de seguridad indicadas por Sanidad. Asimismo, apoyamos con excepcionalidad y por un tiempo limitado se favoreciera a la Casa de las Mujeres un espacio en Tabacalera por reunir las condiciones adecuadas para albergar aquellas actividades que, debido a la limitación de aforo, no pudieran realizarse presencialmente en su lugar habitual. Esto es lo que este grupo efectivamente aprobó. Está claro que el estado de alarma provocada por la COVID-19 ha generado mucho dolor, provocando un descalabro social, económico, laboral, afectando a todas las instituciones, administraciones y, por supuesto, también a la Casa de las Mujeres. Por tanto, en la actualidad es entendible que el funcionamiento de la Casa de las Mujeres no sea al 100%, máxime cuando hablamos que es un servicio muy demandado que anualmente y en condiciones normales recibe a más de 35.000 usuarias repartidas entre cursos, servicios de asesoría, talleres, charlas, etcétera. Pero la realidad a día de hoy es muy distinta, señores. La pandemia es una realidad. La actividad de las casas de las mujeres está afectada, su espacio se habrá reducido para evitar contagios. En consecuencia, en estas condiciones su rendimiento nunca podrá ser como antes de la pandemia. Efecto que se hace extensivo a gimnasios, sociedades gastronómicas, bibliotecas, etcétera, y a la vida diaria de todas las personas. Por este motivo, adelanto que no apoyaremos esta moción. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Bueno, efectivamente tenemos aquí una moción que lo que hace es solicitar un informe, bueno, en este caso un diagnóstico de la afección de la pandemia a la Casa de las Mujeres. Y hemos hecho un informe de cómo en el curso pasado, cuando se tuvo que cerrar la casa, se amoldó la oferta para poder dar los servicios de la Casa de la Mujer vía telemática. Y es un informe en el que se especifica además pues cuántas atenciones se han dado y cómo, y también aquellas que no se han podido hacer. Un informe que, por lo que veo, bueno, no les ha gustado. Bien.
Veremos también en el próximo informe de la Casa de las Mujeres, en la memoria del próximo año, cómo han afectado estas limitaciones a la casa. Tampoco es suficiente. Vale. Tenemos un informe del Gobierno vasco sobre empleo, empleo femenino, afección del COVID al empleo, para poder evaluar cuál es la situación actual de las mujeres. No es suficiente. Tenemos un informe realizado y publicado por Emakunde, donde se hace ya un diagnóstico bastante amplio y detallado de la situación en la que han quedado las mujeres del País Vasco, extensible, por supuesto, a San Sebastián. No vale. Tendremos un informe de Fomento donde se plasma la realidad laboral y económica de la ciudad y donde se analizan, entre otros, los datos de población, empleo, actividad económica, calidad de vida y cohesión social. Y este año, además, tendremos los datos propios de situación de renta, ingresos, condiciones, segmentada por género y por barrios. Y toda esta información no vale porque queremos tener un informe más que nos diga básicamente lo que ya sabemos, que la crisis ha empeorado la situación de las mujeres en general y la de las más vulnerables en particular. Porque lo que queremos es un informe que nos diga que las limitaciones de los aforos han afectado a la Casa de las Mujeres. Y, hombre, así a bote pronto, sin tener un diagnóstico, como se pide aquí, pero con la información que ya tenemos y aplicando un poco de sentido común, ¿podemos decir que las limitaciones han afectado a las actividades de la casa? Sí, es que porque todo ha cambiado, porque nuestras rutinas se han roto y porque tenemos unas limitaciones con las que tenemos que convivir, pero es que todo eso ya lo sabemos y lo que estamos haciendo es buscar y ofrecer soluciones a una realidad que ya conocemos. Como somos especialmente sensibles con las actividades de la casa, porque creemos que efectivamente son una prioridad, se les ha buscado y ofrecido espacios alternativos para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y actualmente están haciendo cosas en el Palacio de Ayete, hacen actividades en diferentes casas de cultura de la ciudad y se les ha ofrecido, y se van a hacer también cosas, en este mismo salón de plenos. Por todo ello, vamos a votar en contra de esta moción, porque nuestra apuesta, desde luego, no es la de destinar recursos a diagnosticar una situación que ya conocemos, sino a paliarla. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta beraz Bildu taldeak dauka izteko txanda. Hombre, pues sí, ya lo sabemos. No sé por qué no hace nada. Mire, le voy a enseñar una cosa. Este es el informe del impacto de género, el impacto de la pandemia, en la Casa de las Mujeres. Este es el que hizo el Gobierno vasco en junio. Por cierto, sobre el que nos basamos en este grupo de esta corporación para pedir este impacto. Hay una diferencia, yo creo que es sustancial. Hay otra diferencia sustancial, que es en este informe de impacto de género, que es de junio, del Gobierno vasco, de Emakunde concretamente, no solamente pone lo que se va a hacer, sino que indica por dónde debieran de encaminarse las respuestas, qué situaciones se van a dar, anticipa, propone posibles soluciones. Aquí es un refrito de la memoria, en el que la única cosa aipamen bakarra egiten dena ze ondorioak dala, horrek bizitasuna kendu dio etxeari. Hau da, egoera bizitasuna. Pobre no, pobrísimo. Yo creo que desde aquí una y otra vez hemos citado a los informes que se han hecho. Pero claro, estamos hablando de la Casa de las Mujeres, ya sabemos. Lo que estamos pidiendo es qué consecuencias va a tener la falta de espacio que se une a la que ya había. ¿Qué consecuencias va a tener el que no se hagan ciertos cursillos? Porque claro, parece aquí que estamos hablando de que van las mujeres a hacer un curso de macramé, con todos mis respetos. Estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando de salud mental, pero no lo digo yo, lo dice la memoria, de salud mental. Estamos hablando de generar espacios que se generen redes entre mujeres que tienen
una serie de problemas. Estamos hablando de un espacio que, más allá de hacer una actividad, creo que sabemos que vale para muchas cosas. Pero, insisto, la falta de seriedad con esto me parece algo que, vamos, ojalá, no le voy a pedir las 40 o 50 páginas de este informe de impacto, pero de ahí a 2 me parece Andrea. más que ridículo. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Bueno, pues yo me alegro de que efectivamente crea en la Casa de las Mujeres y vea que las actividades de la Casa de las Mujeres y lo que dice la memoria de todos los beneficios que las actividades llevan a las mujeres, lo crea y lo exponga aquí. Y le vuelvo a repetir, lo que no queremos hacer es un informe cuando ya tenemos otro informe de otra institución que ya nos dice lo que vemos. Entonces, no vamos a hacer el mismo trabajo 2 veces. La prioridad de esta institución es la de garantizar el funcionamiento de los servicios de atención. Y esa atención se ha garantizado. No han dejado de funcionar en ningún momento durante la pandemia y los servicios de la Casa de las Mujeres por encima de todo. Efectivamente, yo creo que es el momento de hechos y no de palabras. Por lo tanto, creo que vamos a dejarnos de informes que nos digan lo que ya sabemos y vayamos a paliar en la medida de lo posible la situación que tenemos delante, que conocemos más que de sobra y a la que nos enfrentamos. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia GH Bilduk, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, beraz ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik dagoen, ez, beraz aurrera egingo genuke. 9. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Garbiñe Alkiza López de Samanigok aurkeztua Moglasen Erretako etxeari buruz. Moción de control presentada por Garbiñe Alquiza López de Samaniego sobre la vivienda incendiada de Morlands. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, eta ja amaiera aldera. Bueno, 2008ko ekainaren 26an pertsona bat Morlands auzoko etxe bateko garajean gotortu zen eta sute bat eragin zuen. Gauza jakina da, gizona atxilotu eta psikotriko batetara eraman zutela. Kontua da, bertako bizilagunek eta Morlandseko auzo elkarteak salatu duenez, erretako garajearen teilatuan amiantoa dagoela. Horren arrastoak daude, oraindik bertan iazko ekainetik eta izeak jotzen duenean hautsak altxatzen ditu. Gogoratu behar da, eraikin honen 5 metro eskaxetara jolasparke bat dagoela, eta bizilagunek beraiek jakinarazi ziguten bezala, gainera erretako garajearen gainean bizi diren jabeek azken aldian osasun arazoak pairatzen ari direla. Badakigu udalak gertakari hauen eta horren berri badaukala, de hecho eskaria egin zien, eraikineko jabei amiantoaren erretiroa egiteko, inkluso jakinarazi ziguten, isun bat ere helarazi zietela, eta honi buruz hitz egiterakoan batzordeetan Marisoleke adierazi zuen, posible zela momenturen batean egoera asko luzatuta ere bai, udalak berak egitea subsidiarioki lan hau. Jakin dugunez, asteburu honetan bertan, prozedura hau ataskatua zegoen epaitegietan judizializatuta zegolako gertakari guzti hau hori askatu eginda, eta nonbait baimena eman die epaileak bertakoei hori erretiratu alizateko. Orduan, bai nahi genuen aipatu, eta ez dakit hau posible den egitea, baina mozioko 3 puntuetatik lehenengoak zentzurik ez dauka, ja desataskatu delako prozedura hau, baina bai nahi ditugu jarri mai gainean ondorengo 2 puntuak. Batetikan, amiantoa erretiratu bitartean, eta hau auzotarrek horrela kezka hori adierazten zigutelako, Morlandsen erretako garajetik gertu dagoen jolasparkea eta ingurua era egokian prezintatu dezala eta arriskua sohartzen duen seinalizazio egokia
neurria jar dezala, eta beste aldetikan erretako garajearen inguruko etxebizitzetako airearen neurketa egin dezala, bertako bizilagunen osasuna bermatua dagoela ziurtatzeko. Orduan, esandakoa, lehenengo puntuari dagokionean, ez dakite posible den bertan bera gelditu, baina justo egun hauetan jakin dugu, hori, ja prozedura judiziala edo baimena eman diela jabei amiantoa erretiratzeko, orduan zentzurik ez dauka lehenengo puntuak. Idazkari, a ber, zalantza bat sortu da, EH Bilduk nahi du, orain eztabaidatzen ari garen mozio honen inguruan puntu bat kendu, ez da? Ez daukadako zentzurik. Gauza bat gertatu, bai. Tartean epaiek baimen eman diotelako jabei erretiratzeko amiantoa, eta orduan hemen eskatzen genuena zen hori egiten ez balin bazen udala, baina, bueno, baimena egin da. Ez dut ulertu zer esan nahi den. A ber, aigea mozio baten inguruan, eta eskatzen den denengo gauza, baina gertatu da, no da baita esateko, ez? Ez dauka inungo zentzurik eskatzea ja gertatu dan gauza bat, eta marketek aldetzen da ber, posible dan, ez dakit puntu hori erretiratzea. Abstentzio kolektiboekin ez dakit zer gertatzen dan. Erez ezin da, jendu. Bale, bueno, badazai, nik ez dakit guk zer egin, baina kontra botatuko dizuegu eta listo. Bale. Bueno. Martua. Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, adelantamos... Se me van a pasar los segundos. Adelantamos que vamos a apoyar la moción y, por otra parte, bueno, pues también queremos agradecer a Bildu la oportunidad que nos da que haya traído esta moción al hilo de la que presentamos desde nuestro grupo el mes pasado sobre la necesidad de un mejor control sobre la presencia de amianto en la ciudad, ya que han sido numerosos los vertidos que se han sucedido en diferentes ámbitos, algunos alejados del centro urbano y sobre los que, por estar en zonas apartadas, son utilizados por personas que de forma intencionada los trasladan allí, pero también hemos podido observar como en plena calle Tejería, en el barrio de Guía, un espacio transitado por la ciudadanía, el colectivo ecologista de Eguzki denunciaba el pasado mes el abandono de Uralita. Hoy nuevamente se traslada un caso, en este caso entendemos que preocupante por el incendio que se produjo y las repercusiones que ha seguido provocando durante bastantes meses al entorno, que como se plantea en la exposición de la moción y hoy en el discurso, pues podrían haber afectado a menores y vecinas del barrio por estar en una zona donde hay un parque infantil, además de viviendas colindantes. En este sentido, como decíamos, creemos que esta moción nos va a permitir precisar sobre la cuestión que recogíamos en el punto número 5 de la moción que presentamos el mes pasado y que decía, ¿no?, que en la que instábamos al Gobierno municipal a habilitar un contacto técnico en el área de salud y bienestar para facilitar información y ayuda en la gestión de la retirada de residuos. Bueno, en ese punto EH Bildu planteó dudas y decidió no apoyar el punto, a entender, bueno, pues que yo creo que en este momento podemos aclarar que precisamente, como es en el caso que nos ocupa hoy, en el que los vecinos detectan la presencia de amianto, pues sería importante habilitar un contacto técnico que facilitara información para poder, bueno, pues proceder a la retirada de forma segura y controlada de unos materiales que son nocivos para la salud, ¿no? Creemos que en cuestiones de salud pública no se puede mirar hacia otro lado, aludiendo siempre a falta de competencias, discurso al que se recurre frecuentemente para eludir responsabilidades. Además, creemos que es imprescindible abrir un registro de inscripción donde vecinos y vecinas de la ciudad puedan registrar y localizar la presencia de estos materiales contaminantes y desarrollar un estudio que tenga como fin, pues, localizar esos puntos que puedan existir en la ciudad para un trabajo posterior de recuperación de esas zonas. No de esta manera, en el momento de registrarse, por ejemplo, este incendio y teniendo la información precisa, se podía haber procedido a asegurar la zona para realizar una posterior retirada segura y siguiendo los protocolos que establece Osalan, sin tener que esperar todo este tiempo con los riesgos que ha podido suponer para el conjunto de la población del entorno. Creemos que las medidas que se plantean son importantes y seguimos insistiendo en la necesidad de poner el foco un poco, una mirada más amplia, que se ponga en marcha un protocolo de actuación cuando se detecte la presencia de materiales peligrosos en la ciudad, se desarrolle una campaña de información a la ciudadanía sobre la peligrosidad de estos residuos que contienen uralita y amianto
y las consecuencias sanitarias que se pudieran derivar de poder haber estado en exposición a estos materiales. Bueno, yo como me quedan unos segundos, terminar con una reflexión, porque antes Pilar Arana hablaba de la poesía un poco como, bueno, y yo simplemente recordar que hace una semana se cumplían 110 años del nacimiento del poeta comunista Gabriel Zelaya, que decía que la poesía es un arma cargada de futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak, ez dakit hitzik hartu nahi dun, ez? Talde sozialistak, bai? Bai. Bueno, pues realmente no puedo aportar mucho más de lo que aporte en la comisión correspondiente, ¿no? Con la buena noticia de que finalmente tiene que ser el propietario, que era lo que defendíamos, quien tiene que quitar la uralita. Es verdad que en comisión manifesté que si se retrasaba demasiado esa decisión, pues finalmente el ayuntamiento tendría que hacerlo subsidiariamente. En ese caso, creo que bueno, pues puede estar resuelto, ¿no? Y en relación al resto de temas, a ver, nuestros técnicos en salud y también casi ya especialistas en suelos contaminados y en retiradas de amianto, desgraciadamente, no ven la necesidad de realizar mediciones de amianto en el aire o otras medidas que aquí se detallan, ¿no? Porque la legislación, no hay ningún tipo de legislación que diga o que obligue a una institución pública a efectuar controles de este tipo, excepto cuando se investiga un suelo contaminado. Y así lo exige la autoridad ambiental, en este caso el Gobierno vasco. Y eso es lo que este ayuntamiento ha hecho y seguirá haciendo en los casos de suelos contaminados, que es cuando se entiende que hay que actuar de una manera proporcionada y absolutamente reglada y normada. Con este tipo de situaciones no se establecen ninguna obligatoriedad, ni siquiera recomendación. Entonces, nosotros no vemos de alguna manera o vamos a actuar conforme a la legislación y a las recomendaciones que se establecen por las autoridades pertinentes. Por eso vamos a votar que no a la enmienda. Eskerrik asko. Bai, talde jeltzaleak ez du hitz egingo, Bildu taldeak ixteko txanda. Eskerrik asko. Ba, uste dut fatal esplikatu naizela hasieran. Horixe da, lehenengo puntuan eskatzen genuena zen prozedura judiziala argitu arte, bai, eta nonbait hori da kontua argitu dela prozedura hori, ez. Beste, bi puntuei dagokienean, eta oraintxe Marisolek esaten zuenari lotuta, esaten zuen, bueno, ez dagoela beharrezkotasun bat, edo legeak ez duela behartzen horrela jardutea, baina horrek ez du esan nahi egin ezin denik. Eta kasu honetan, onera ekartzen dugun mozio hau da, bizilagunek eta auzo elkarteak berak adierazi digun kezka baten ondorioz, ez. Eta eskatzen dena, edo eskatzen dutena bizilagunek ez da beste munduko ezerrez, azkenean da 5 metro eskasera dagoen jolas parkea ondo istea eta ondo señalizatzea ondoan zegoera dagoen, eta gero aire azterketarena gehiago da bertako bizilagunek beraiek ja osasun arazoak sufritzen ari zirelako, bai. Horrengaitik esaten dugu naiz eta legeak ez duen horretara behartzen egin daiteken gauza bat dela, eta kasu honetan, kezka handia sortzen duen gai batetaz hitz egiten ari gera, eta iruditzen zaigu oso pertinentea dela horrela jokatzea, ez da inolako alegin berezirik, eta inguruko bizilagunak lasaitzeko baldin badu, zer gutxiago, ez? Orduan, espero dut horren alde bozka egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda gobernuak ez du erabiliko. Bozkatzera pasatuko ez da gizar nahi zuen egitea, porque... Osea, ez dugu puntuka egiten. Dana batea ide dut, ya está. Vale, venga. Orduan mozioari aldeko botuak, Bildu talde popularrak Elkarrekin Donostia, kontrakoak,
talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen, ez dakit bota azalpen txandarik nahi duen norbaitek ez, beraz, honekin amaitu dugu gaurko plenoa.